universo naranja que conecta banca, digital, futuro en un solo lugar. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos Well, good morning, a everyone. Be ItaúFintech welcome to Connect. Hoy vamos a dar inicio a la agenda del día hoy. Y para dar inicio tenemos a un gran invitado, Tarek El Sheriff, el CEO y co-founder de Linero, ahora Tangelo. Quien lo va a estar acompañando es Ignacio Giraldo, vicepresidente de la banca minorista y digital de Banco Itaú. Esta charla va a ser en inglés. Las personas que necesiten tenemos servicio de traducción en la parte de afuera. Entonces, para dar inicio, voy a darle la bienvenida a Tarek y a Ignacio. Tarek, Ignacio, welcome. Hola Tarek, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido, por favor. Listo. Bueno, muy bien, qué placer estar aquí de nuevo y volver a empezar este gran día. Realmente para nosotros es un privilegio. Ayer lo conversábamos de poder compartir. Los primeros temas que hablábamos ayer era darnos cuenta con mucha humildad como bancos que somos de realmente que el mundo cambió y tener la capacidad de cuestionarnos y saber que estamos atrás en muchos temas. Cuando vemos otras industrias y cuando vemos cómo la industria del retail ha evolucionado, la industria de la salud ha evolucionado, y cuando aquí en Colombia, voy a repetir unas palabras muy breves que decía ayer, todavía pagamos los peajes con billetes, que estamos tarde. Ayer contaba el cuento que yo tengo 43 años y nunca había pagado un peaje en Estados Unidos con plata, ¿no? Nunca se había pagado con electrónico. Inclusive los peajes que vamos a implementar en Colombia son peajes que van a ser con lectura de TAC, cuando en Estados Unidos ni siquiera existe eso. Ya inclusive leen la placa. Entonces, para no repetir, si les digo, tenemos que tener mucha humildad. Y el objetivo de esta charla y de invitar a Tarek hoy es, la verdad, decirle gracias por acompañarnos, gracias por compartir esta experiencia. Es una historia maravillosa. Nos conocimos con mucho más detalle ahora y ya queremos hacer 1000 negocios juntos en lo que es unirnos con Itaú. Entonces, Tarek, gracias por acompañarnos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Y bueno, vamos a cambiarnos a inglés para comenzar esta conversación. Claro que me dijiste que jugabas con español un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Thank you very much for the invitation and wonderful location, and very excited to be here. Thank you, Tarek. So let's start. I don't know if you all guys don't know about Tarek's story. It's amazing what you have created, because when you talk nowadays about fintechs, startups, it's something pretty clear that it's something that we need to do. But when Tarek started years ago, it was really different. You need to cross a lot of boundaries, you need to cross the desert, so many difficulties. So please, Tarek, tell us about your story. Well, let's begin actually with where I'm from. So the most obvious thing is let's start with the name. So the name is from Egypt. Both my parents were born and raised in Cairo. I was born in New York, but I ended up growing up in the UK, in London. So I'm kind of a man without a home, really. So it's very hard for me to say where I'm from. My passport, is from the US, but for the most part, culturally, I kind of associate with London more. And my career has always been in financial services. So I started right out of university. I worked for JP Morgan in New York in the investment banking area. And then I stayed there for 4 years. I was working in the coverage area, in the advisory side, covering certain industries. And then I did my MBA in New York, and I ended up going back to London, which is where I thought I would end up for the rest of my life. I worked for another bank, Deutsche Bank, and I switched from the advisory side to the sales and trading side. And I ended up staying there for close to 4 years again. But I got the itch to do something entrepreneurial. And I also was attracted to Latin America. It was something that was always exotic for me. So growing up in Europe,
I think people's view of Latin America is, something that is very exciting. You didn't get to meet very many people from there. I'd visited there a few times, and I ended up actually marrying somebody from Colombia. And when we decided to take a turn and try and do something different, we chose to start in Colombia. And so your first start was in Colombia. Exactly. That's kind of where we thought would be a good launching pad for a new career, to do something entrepreneurial. And at that point, I had joined the fintech after I left Deutsche Bank in London, and I thought I was going to expand it over here in Colombia. But then we found it was difficult to manage things, from so far away. So I thought about starting something independently here. And one of my partners in London gave me the idea of looking at digital credit. Said there's a lot of exciting things going on in digital credit. Why don't you look to see if you could apply that model in Colombia? And that's where Zenobi was born. So that was in 2012. That was a period where really there weren't many fintechs worldwide, but particularly in Latin America. So I think the fintech movement had started kind of in the early 2000s in Europe and in the US. And coming here, trying to introduce a different model, it was, considered by a lot of people here, quite shocking, and there was a lot of suspicion. I think at the time that I arrived, Colombia was recovering from some of the fraud scandals they had with some of the pyramid schemes. So I think people were suspicious of new financial entities, people presenting new models that hadn't been validated. So coming here saying we're going to do something in financial services, working with consumers, working with the banking system, and something that hadn't been done before, I think we were treated with a little bit of suspicion. And that was one of the challenges. I think when we were raising money, we'd sent a lot of money from different countries that had ranged from angel investors, and everyone was, we're trying to onboard the money and get it into our account. It was hard to justify what was going on. It was a new company. Where is this money going to? What are you doing? Who are you? And so forth. So that was part of the challenge that were there. Getting customers to believe, that we were going to offer credits online with no paperwork, with an online application, I think was greeted with a lot of suspicion. I think very funnily, with our first batch of credits that we gave, on social media, we saw one of the clients saying, I did my application, but I don't think this is real, so I'm just testing it out to see what's happening. And then, a couple of hours later when they received the money, he said, oh no, it is real. It's not a trick. This thing works. It's amazing. I can't believe there's a credit product that doesn't require any paperwork. So that was, very, very fulfilling at the beginning. Nice history. Let me, when I'm listening to you, and actually I love entrepreneurship, and actually you need to be an entrepreneur if you want to do something, beyond the actual work, actually inside the company as well, into entrepreneurship. And we need to do so many of those things. When I hear all the paths that you're telling us, how does it work in terms of feeling behaviors when you go through that, which is called the Dead Valley? You want to raise a company, you have a lot of good ideas. Actually, inside the bank, you have this, okay, I want to do this, I want to do that. But then you raise your hand. Do we have investment? Do we have capital? No, we don't. I want some help from other people. People say, no, I'm too busy. How does it work? To move all the people together, to join and work as a team, to be able to achieve a goal that is something that probably nobody believes in. What would be your advice to all of us to fight through it and and get where we want to be? Well, I think a common attribute that people like to say is necessary for entrepreneurial work or for startups in general is resiliency. And I think that resiliency comes from belief in that vision. So you have to have a lot of commitment to what you want to build and how it's going to impact the stakeholders that you're going to affect. And then you have to translate that to the team. So because whatever you do, it's going to come with a lot of ups and downs, and you have to be able to brace for those downs and keep people committed. So
I think, you know, for us, it was the vision that things could be better. And I think coming as a foreigner to another country, you know, you could imagine things a little bit better because maybe things were a bit more efficient, maybe there was a bit more, better user experience for some of the products. So it wasn't hard to imagine what could be. And I think people that were maybe here at the very beginning, for them maybe it was hard to relate that there could be change, you know, that things don't have to be a certain way. And I think we did a very good job in getting people excited, getting the enthusiasm, you know, for what is possible, and then having that strategy clear, and then committing to it. But I think, you know, bracing yourself for the ups and downs is also very important to keep people moving forward. Very nice. So for the public, please, if you see that QR code, you can just log in and, you know, send us any comments or questions during the conversation. So please free, so we talk all of us together here. Let me run to probably a little bit deeper into the financial ecosystem that we have in the country, and how does it compares to other financial ecosystems in other countries. One of the things that we see is the financial system in Colombia is pretty legacy, and actually the banks that dominate the system are pretty few. Actually, if you compare the number of banks that we have in Colombia against the number of banks that we have, for example, in Panama, which is more than 90, say like it's a country that is smaller than us, but when you compare that to Colombia, we have 1/5 of the banks that we have there. So how do you see that the Colombian banks and the financial industry are really open their boundaries, you know, and embracing the change in order to really transform the customer experience, and in order to really achieve better added value to the value proposition that we give to our customers, you know, and actually be broader in the expectations that Colombia should have when we compare to other countries? What would be? I think we're far away. What would be your call over there? No, I think there's definitely been a lot of improvements. So I think when I first arrived here, I think there was a little bit of a shock as far as the amount of bureaucracy, how long things took, the requirements that, you know, it was hard to understand the rationale for some of them. But banks overall in LATAM, I think, have responded a lot in, you know, the amount of digital services that are available, the amount of apps that have been developed. But still, if you look at kind of the macro numbers, the amount of inclusion, it is still low. So if you look at, you know, number of, you know, consumers that have credit cards, number of SMEs that have access to, you know, complete financial services, it's still very low. And I think probably the reason for that is that the banks, especially in Colombia, have been very profitable and very stable. And, you know, sometimes they're not incentivized to change and to risk things. But you know, there's a lot of press out there about the fintech revolution and the disruption, which I think has taken effect. And there's a lot more banks now that have digital banking units that are looking, you know, to develop digital products, to automate processes. But working in large institutions where you have legacy architecture, it is, you know, a very big impediment and sometimes very hard to overcome. So I think if you want to get permission to change something, you know, get it, you know, authorized, even sometimes by the regulators or by the audit committees, it's very, very complicated. And the risk when you're very, very large at scale of making mistakes is enormous. When you're a fintech and you're starting from zero, you can experiment, you can make mistakes, and people will forgive you. When you're a big bank and you have deposits and you have, you know, mistakes have more implications. I think sometimes it's, you know, you're not incentivized to take any risks. How nice to hear that. I have to tell you, and actually this is part of what we really think, you know, we need to upper boundaries. That's why we create this event. We as Itaú, we think that it is the moment to, you know, to step forward, to understand that this industry has to change, and we need to be more collaborative with fintechs, with startups. We need to integrate more and create less, you know, actually. And we are pretty good believer on listening to you, you know, to say that
Colombia is changing. It's pretty good. I mean, so we are into it. And then let me ask you about the regulation. We say, okay, it seems like the environment is changing. It seems like the atmosphere of the people and the press, pressing the banks to change, to understand that we need to evolve. Do you think that the regulation is really, ready to help us doing so, or you think we're really far away from it? I think what I've seen from my experience is there is political support. So if you go, to the different ministries and kind of the office of the presidency and so forth, definitely we feel we have a lot of allies that are supporting, let's say, the fintech industry as a whole. I think there are probably issues on the regulatory landscape where there's maybe a lack of definition, lack of clarity, which make things difficult to invest and to plan for the future. I think Colombia, in my opinion, is maybe a little bit behind some of the other peer countries such as Brazil, such as Mexico, where they have more mature fintech companies there, which are able to take advantage of more clarity in regulation. So I think there is some room for improvement on that front. But I think there is the will and the belief from at least some parts of the government that change is necessary and change is good. Excellent. Let me move to another subject. When we talk about profitability, we talk about change. We did talk about how regulation is coming and helping us to achieve this new perspective. But what about customer service? Net promoting score. How we really interact with the customers. If you see Colombians, we are people that they say the financial industry is not the one that we love the most. It's an industry that when you see NPS, it's pretty low. When you compare that NPS to NPS in other industries, it's completely different. And actually, there are still institutions in which when you want to translate some money to another bank, they give you fees, you have commissions, you need to go to the bank to subscribe the account that you want to move the money to. What do you think about the customer service, the NPS, and how that is important within the transformation that we're going through? Yeah, I think at the end of the day, I think it is a revolution that's based on meeting new customer expectations driven kind of by the digital age. So I think people are used to now things requiring less paperwork and being more instant. And going back to the point of the banks being stable and profitable and not having much competition, historically did not put much pressure on them to address those needs because they weren't really worried. They weren't feeling the pain of customers leaving, of profitability going down. But I think with more transparency now that the customers have as far as who has good service, who has bad service, what is the offering, I think now the pressure exists. So you're beginning to see some changes taking place. But with big institutions, it's always very slow. And I think there'll be more urgency as more incumbents come in, as they're feeling the pain in the wallet of losing customers. But I think the focus of most of the fintechs is on shaping things from the customer perspective. And that's a different philosophy that a lot of the institutions have, that you build products from the bottom up instead of the top down, instead of having fixed products that you push down into the market. We're building products now that you analyze the customer, analyze their needs, optimize the operational flow, minimize the steps that a customer has to take, minimize the paperwork that's submitted. And I think that mindset is transferring now from younger technology-focused companies into institutions, but it takes time. We're pretty big believers on that. Actually, when Itaú landed in the country, we were the in claims, and actually we're last right now. So actually, customer experience NPS is something that we are really working on, and it's really good to see your perspective because it's something that profitability doesn't come alone if we don't really put the customer in the center of what we do.
Let me move on again to your story. You were telling me some pretty good numbers. You know, last month, I don't know if you all guys know, but last month you did more than 85,000 credits in the country. How is that story? You know, from the first part in which you were raising money, studying, and right now that you are in so many countries, how does it feel to do business in different countries? How does the political environment, the industries, the bureaucracy, the processes, the regulation? Tell us about that in terms of feelings, in terms of Colombia, you know, your growth. And actually, I would like to also talk about the merge that you did with Tangelo and all of those, please. Okay, well, I think most people who've been in startups or something that started from zero always maintain that mindset. So I think, you know, it's hard for us in the company to look at ourselves as large or have scale. But yeah, when you look at some of the numbers, there are beginning to be material at this point. And I think, you know, when you begin, you have a lot of significant changes, you know, continuously, every day, every week, every month. And, you know, we were growing, I think, for the last 8 to 10 years, we have an average annual growth rate that's in the triple digits. Triple digits. So it's been a very fast, hectic journey, but quite fulfilling. And I think, you know, being on stage right now, kind of being recognized for what we did, it is fulfilling, but it's still hard to believe that, you know, we've gone from being small, you know, doing just a few hundred transactions a month to being able to do 80,000. But it's a very good journey, and I think you know, it comes with building a very good team, having good loyalty there, looking at employee NPS as well as customer NPS, and helping build the business. But you know, the environment has changed a lot. I think now that we are operating in a much more friendly, much more mature market, and it comes with different challenges. I think initially we're looking at how much money do we have, you know, are we able to survive? And now we're able to look at more strategic decisions. You know, should we partner with this person? Should we launch this product? So the day-to-day in the company has changed a lot. And you know, we're able to do much bigger things now. Part of it is from the merger that you mentioned. So that's a combination that we announced in the end of January, and that's with a large asset-backed lender in Mexico. They were the second biggest asset-backed lender, non-bank asset-backed lender in the market. And we've been working together for a few years already in a joint venture. And because we felt, you know, the companies were very complementary, and that we had the same strategy at heart, that it made sense to kind of complete the integration and to join forces. And now, you know, that created a company that is kind of in different countries, that's able to do larger projects, that's able to do big partnerships. So I think we're almost kind of starting again. And it's, you know, after being in this company for 8 to 10 years, you need to, you know, reinvigorate yourself and do a new startup again. And that's how it feels right now. How many receivables do you have right now? What is the amount? So we're managing, you know, both stuff that's on our balance sheet and off our balance sheet, over $500 million. When you talk about billions, man, that's big. That's big. Thank you. This is amazing. Thank you for being here with us. It's amazing to see your story. Let me go through a topic and having Fred here, which we work really together. You know, Fred is the head of risk and credit in Colombia, has a lot of experience, and we work together with the business in order to improve. So if we put into the table the risk environment, how shall we do the new rules? Actually, when you talk about open finance, when you talk about these new services that come together in the business, you see also that we need to improve in terms of rules, credit rules, not only to see the bureau scoring that is pretty particular, we still need to see at those, but also have another ingredients in the recipe to, you know, to create a better result. What would be your perspective? There's going to be a social scoring as well, that the one they have in China. They want to come, you know, to put that together in order to increase our social expertise and
our credit scoring. Is that improvement in that topic as well, you see? Yeah, no, I think that's one of the key areas, and especially for us in Tangelo, that we want to differentiate ourselves. So I think one of the biggest areas that was ripe for innovation was in credit scoring, credit underwriting. I think part of the kind of technology revolution was the ability to store more data, process more data, using more complex modeling. So, you know, the history of scoring does not have much innovation. So I think the first instance of scoring was, I think, in the 1950s, starting in the US with the FICO score, which was a very simple score, you know, I think with, you know, under 10 variables using simple linear regression. And that didn't really get innovated until the 1990s, where people were doing population-specific scoring. And then starting in the 2000s, that's when more kind of the more data-driven approach took place. And what does, you know, better scoring, better models, what does that provide? That provides more precision. More precision means more approvals, means more inclusion. And that was one of the core attributes of the business that we wanted to focus on. And what does it take to execute on that front is starting with the architecture you have, the technology that you're working with. So you have to be able to store the data in a certain way that you could analyze it, that you could manipulate it, that you could create different models, and then to be able to act on those results that you get. So I think underwriting, I think, is one area that will be a permanent change, that will be a tangible disruption to what's going on in the market. And that's one of the angles that we use in our business to get new business, that we offer our services in getting more approvals, you know, having more precise modeling. But you know, we still believe that the core data that will be valuable will still be traditional in nature. So I'm not, you know, a big fan of what you mentioned, let's say social score or looking at Facebook, because I think the connection between some of the abstract data and credit decision making will always be, you know, not particularly strong. But some of the non-traditional data could be used to complement scores. But at the end of the day, if you could look at somebody's credit history and just analyze that in a more complex manner, look at their bank account information, it's intuitive why that would be relevant to credit, because it's looking at inflows, outflows, expenses, revenues, payment behavior. That will always be relevant to making a credit decision. I think, you know, what pages you like or who you follow, it can only go so far. I think, I think that some of that has been overstated. And, you know, there were some startups. Actually, when we started Zenobi 10 years ago, there was a startup that was primarily focused on Facebook data for underwriting. And they were claiming that was going to be the core for their model. And I think at that time it was unproven. So a lot of unproven things that you can create incitement and it could sound like a nice story, but at the end of the day, it was not enough. So I think for us, we believe in non-traditional analysis, non-traditional scoring, but using more traditional sets of data. Amazing. I didn't know that you had experience doing social scoring and the result didn't become well. Okay. Actually, we do believe so. Actually, we did some experiments and we were, you know, reading a lot of it, and it doesn't come through like this. It's going to really be strong to put inside the scores. Let me ask you also in terms of, you know, the physical branches that the traditional banks have. Of course, we see fintechs and we see neobanks. They don't really believe so that we need to be physical anymore, you know, in terms of the financial industry. What would be your perspective on that? Is it really going to, you know, end up with 0 branches, all the financial system? Or at the end, we're going to be some, you know, half and half or 80-20, in which the physical stuff is still on the ground, at least, you know, probably a little bit of it. I mean, there is a problem that the culture has to catch up. You know, for example, you know, when we launched our consumer credit product, we gave all the options to the customer to have everything online and digital, but still the majority of people at the very beginning wanted to pay physically to get that receipt and to show that they paid, because they didn't trust if everything was done online.
But gradually that has changed, and the majority of our payments are now digital. I think it's going to be specific to products. So some products can be done online, probably depending on the type of customer, the size of the transaction. But I think human service, whether it's in person or on the phone, I think will continue to exist. And most people are not happy dealing with robo client service and kind of automated systems. At the end of the day, there is the human nature that you do want to speak to a person, maybe to get comfort, to help you relax a little bit more in some of your uncertainty or doubts that you may have. But I think definitely reduction in branches will definitely happen. But that comes from having digital solutions, automated solutions being understood and working properly. So it's going to take time, and customers have to be educated in that it's more efficient to do things that way. But I think it'll still be necessary for certain transactions and certain client bases. Excellent. How are you here? I have to ask, having of the knowledge that you have from abroad and different countries, what would be your perspective in terms of what's going to happen with the cryptocurrency, NFTs, and so on? I mean, there is a lot of people talking that it's going to really go cross over natural currencies and central banks in different countries. And I don't know. I mean, it's like the topic that we were discussing in social scoring. I mean, there is a lot of people want to disrupt the market with that. Actually, we were talking with Steve Wozniak the other day, and that was the main thing that he said, that cryptocurrencies are going to be, the first thing in Silicon Valley. Actually, I did ask the same question yesterday to the regulator here in Colombia. I would like to know your perspective. What do you think? What's going to happen there? Well, I haven't taken the red pill myself. I'm probably a little bit of a skeptic. So if we break it down, what the currencies have that I think is indisputable is maybe the infrastructure. So I think blockchain or blockchain-like architecture definitely has efficiency and cost and speed, in transparency and security. I think that definitely is an improvement to legacy systems for moving money, for monitoring transactions. I think that is beyond a doubt. But it really depends. I think if we go back to the currencies, I'm still skeptical as far as the usage and application of some of these currencies, as a substitute to fiat currencies. I think that is still unproven and highly speculative. And I think the volatility in that pricing, for me, takes away from some of the stated benefits of it, as it being non-correlated and stable. I think that I still haven't seen significant usage of the currencies as a currency that for me will predict something more material in the future. And then you could also think what is going to happen from the government perspective as far as allowing the loss of control, and able to control interest rates, to control flows. I think we can look at what happened, let's say, with the sanctions that Russia has from the Ukraine crisis. So the US was able to impose economic sanctions with their control of the currency. So you could make a hypothesis that that's going to drive more people into the cryptocurrency, or it's going to mean more regulation to not have channels that are out of the scope of regulators. So I think for me it's still unproven. I'm still a skeptic. Still waiting to see what happens. Yes. Cami, if there's any questions, just please let me know, or I can continue here. There are many, so it was good that I asked before we run out of time. All of them are anonymous, so I'm just going to go through. When you think about the technology side, and the legacy systems that we have inside just the majority of banks here in the country, what do you see
that banks need to change in terms of system and culture to really catch up, with what fintechs are doing and startups are doing? Is this a culture that we need to change? All those people with ties and, in the upper floor on the best building on town. How do you think the culture needs to change over there? Yeah, I think we need to look at maybe the coverage of the banking system here and see where it's behind, and that will dictate some of the change. I think how you dress, how formal you are, it's more superficial. That should go with what cultural expectations are. So if you're looking to grow younger client base, you need to have a value proposition and an appearance that is more accessible to them. If you're trying to deal with people who are a bit more inexperienced in financial services, you need to have the processes, with less legalistic, less bureaucratic, and so forth. So definitely cultural changes will happen, and they will happen naturally. But I think some of the bigger changes on the technology that's used, on the architecture, those will be more difficult, because I think the consequences of making mistakes are more drastic. But I think that what can be done that's a little bit easier is implementing cultures within the bank that value customers more, that look for monitoring NPS, incentivizing employees to focus on NPS, looking at lifetime value of the customer, managing a customer not product by product but as a whole, and shaping the offerings according to the customer. And that comes from having better systems to be able to look at customers differently. And I think a lot of the older banks are still built by product instead of from the client perspective. Excellent. There are many good questions here. I'm going to try to join many of them in order to cover all the topics. I was going to ask you, and it is here as well, about there are three things to understand in terms of open finance, open banking, and open society. They're asking here is what would be your perspective in terms of regulation and what's going to happen in terms of open finance in Colombia. And I'm going to add to that, if you see regulations in terms of opening boundaries in our industry like telcos, it already happened in Colombia, but banks are still pretty far away from that. So what would be your perspective on that in open banking happening in Colombia? No, I think open banking will help increase inclusion tremendously and improve general customer service and the value proposition that customers have. I think there's going to be limitations maybe in access to data where there's going to be some pushback regarding privacy. So I think using too much data, maybe analyzing a customer, looking at their social media, looking at their bank account, and having access to the complete information database that a person has. At some point, there's going to be a limit where people will be more sensitive to privacy. But I think open banking has proven successful in many, many different markets, and it can improve the product offering, the ability to cross-sell, the ability to shape products for each particular customer. I think that for me is the future, and that is inevitable. I actually were talking about yesterday, and as I said, and we're waiting for the next quarter for that to be on, the government to implement that new law in terms of open banking. Let's see how it comes. So we're still pretty expectable, on what's going to happen. And we're waiting for it. I mean, I think there were a lot of third-party providers of open banking that had offered to work with us a few years ago, but we were always very hesitant to work with them to be the first in the market. We were waiting for the banks to make it acceptable, to make it normal, and then we could follow suit. I think that's one thing that we were a little bit scared of, being first in the market. But I think since there are a lot of success cases out there, I think it will eventually come here too. Let's see, it's going to happen he said, in the next 60 days. So hopefully. Hopefully, yes. In terms of NPS, what would be your advice for your customers? What is your NPS right now? I already asked you, so it would be good to share with all the public here.
And what would be your tips, to really achieve a nice NPS? Because the financial industry, as I said earlier, is we're pretty far from where we should be. Yeah, so our NPS right now is at 77, and it's been historically, between 70 and 80 since we started measuring it, which was about 4 or 5 years ago. That's a dream for us. We're pretty far from that. I think it's easier when you're smaller and you're more focused in the number of products you have and so forth. But I think you have to have a culture that embraces that statistic, and you have to know what are the drivers for it. So all the employees from top to bottom have to know that that's one of the goals for the company and know how their role can affect it. So it is, a measure of, how your customers, how many of your customers will recommend you. So it has to be drilled into each person whenever they're interacting with a customer, whatever they're providing, a small piece of the service, that they're, very conscious that, they're trying to fulfill the customer's expectations. So that comes from, stating your value proposition for the customer very clearly, and then incentivizing all your employees to deliver that and making them focused on that. So I think if you make it a priority within your organization, you have to pass that through all the way throughout the organization. Let me add up to that question to something that I have here, because I think that we have a lot to learn from you guys. It says here that from your perspective, let's say we have an example that you come and you work in a bank, a pretty legacy one, and have all legacy systems and so on. Is it easier for the bank to, let's say, start a new bank from the scratch, or what would be the track that they need to do in order to really be able to have, updated systems and really be able to compete with neobanks and fintechs? If you're here and you need to take that decision, what track would you go through? Yeah, my opinion on this matter, I think, and based on what's happened in different countries and even here, is that it's very hard to build on something and change something. It can be slower, whether it's the culture, whether it's the technology. It's much, much easier to, start from scratch and not to try and shape an old culture, an old technology into something new. And, I think there's been some success cases of people building, what they call skunk works, or just something outside where they can hire new people, dictate the culture from scratch and not having to change people's perspective. Hire new people with a new perspective, that are tied to a new vision, and then build something, from the ground up. It's very, very difficult, even for us, to shape technology that we built a while ago. So we made a decision, after a few years of development, that we would build things in a modular way. That way we could throw away new things, add new things without affecting the overall platform. And I think that is definitely, the most efficient way to go. We need to talk about that later, man. We need to have that conversation. How did you manage the funding to fund the growth of your company? Can you please tell us a little bit about the history of the company itself? How did it join? How did it grow? From what country did it start to another country? How did you manage the merge that you did with Angelo? So I think, when we started, it was early days in not only the fintech space, but worse was the investment background in Latin America, and particularly in Colombia. So I think it was very, very hard to get institutional funding or to kind of sell Colombia as an exciting story. I think success stories like Rappi and a lot of other companies have definitely changed people's perspective of Colombia and the potential that it has. So I think we started, I was fortunate, to have a good network from business school, from the banks that I work, that I was able to raise money from that network to get things rolling. And then we were able to, survive and to grow organically until we were able to attract our first institutional investment, which came in 2018. And from that point, that was a little bit of an inflection point because, having the validation from an accredited investor, we worked with QD investors who have a lot of credibility in the fintech space because most of the employees came from, and the founder came from Capital One,
which was a big success story in the US. And that enabled us to get other investors, to get other partnerships, and to get debt investors to help us on the funding side for some of our portfolio exposure, and to kind of announce us to the regional stage. And from there, we kind of opened our horizons a little bit as to where we could work and started looking regionally. And we started working with this Mexican partner in 2017. And from there, our partnership started only for products focused on SMEs, replicating some of the products that we had in Colombia. And then we both decided that it was strategic and complementary if we integrate more completely, and that led to the combination. So in Colombia, we were focused on digital products for both consumer, which was the primary product, and then we launched an SME product in 2017 or 18. And then now we're much more focused on what we call embedded products. So that's partnering with companies, partnering with institutions, and creating custom products for the market. And being more technology focused and being more product focused, it allows us to think regionally as well, that it's kind of lighter operationally to have a partnership in Costa Rica, in Chile, in Peru, which is what we're doing right now. What a story. We can be here, talking for so many hours to listen to you, to what you ready, to what you know. I can't let you go without asking talent. There is a huge different perspective on that matter. Actually, there is I was on a seminar in Miami that they say if you want to really change the financial ecosystem, you need to start hiring talent from other industries because the financial ecosystem does not know anything about changing. Pretty hard, I don't know if I believe that. Actually, I think I don't. But at the end, right now, to speed up our talent acquisition, to speed up the talent that we need for all this change, actually the technology talent that we have, the digital talent is we're struggling getting there. And let me put that in one chapter and open another chapter in terms of culture and silos and the way we want to speed up working agile, but we don't really work agile. The silos is still inside the companies. So how does those chapters together, if you compare that to liquid organizations like Airbnb, what is the way and how do you guys manage the talent that you have in all those countries to be able to master the growth that you're achieving right now? Talent is definitely key to achieving anything substantial, and it is more and more challenging. I think the changing environment here with so many startups, so many people raising money has made it more and more difficult. I think when we started, it was much easier. But I think what's important is that you have to sell your story about the growth, the innovation, the impact that you have. And you have to be able to, translate that into reality. And I think where larger companies, larger institutions struggle is to be able to give that to some of the new employees, the ability to move quickly, to have less bureaucracy, to be able to, impact change. I think that's why I mentioned, creating, companies outside or, skunkworks outside the bank that could be independent, could be fast, could be agile, and that way you'll be able to satisfy some of the needs, because expectations for young employees right now is for a better work environment, is for fast pace, is for less bureaucracy. So I think it's hard to attract that talent without having that culture, that environment of being an innovative, tech-driven company. It's a pretty good topic, because you can acquire that talent that comes inside the company and see that we don't work that way, so they say, no, I'm not going anywhere here. I'm going to go back to what we have in the fintech environment. So we need to be able to
dream on that, but really make it happen in order to, to keep that talent inside the company. It's pretty hard, Yeah, and what you're seeing now is it's not, driven by kind of monetary desires. So I think it's not just I pay a lot of money and people come. I mean, people want more, a good work environment, a nice culture, and the ability to impact things and to be in a high growth environment. So I think you have to change if you want to attract the right talent. Amazing. Tarek, I can't thank you enough for being here with us. Thank you. Seeing your story, seeing all the experience that you have, it brings us a lot of value. In Itaú, we're seeing that. We want to be open to that. For sure, we're going to knock on your doors in order to work together to see Hopefully, what kind of things we can do and learn from you guys. And I tell you all fintechs, startups that are here, please knock on our door, knock on Tarek's door. For sure, there is a lot of networking to do here. And again, I can't thank you enough. Thank you so much for giving us this time. We learned a lot. I enjoyed it. Thank you very much. All right, thank you so much. Gracias, hermano. Thank you. Hola, vamos a continuar con la agenda. Vamos a invitar al escenario a que nos acompañen a José Calasanz. Él hace parte del equipo de El Cubo Brasil, que es una incubadora que tenemos. Y hola José, bienvenido. Y Daniel Brasil. Bueno, y le doy la bienvenida a Daniel Brasil. Él es el vicepresidente de Tesorería del banco y hoy van a estar contándonos sobre este nuevo proyecto. Bienvenidos. Olá, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes hoy, principalmente recibir a mi compatriota Daniel Calasanz, que es responsable por el Cubo. Nos va a explicar un poco mejor qué es el Cubo, de qué se trata. Pero yo creo que el Cubo, que vamos a conocer un poco ahora, y este evento son muy buenos ejemplos de cómo vemos nosotros en Itaú este ambiente y esta relación con las startups, fintechs y con ustedes, ¿no? Es una relación de colaboración, una relación donde nos podemos potenciar entre nosotros. En Itaú tenemos un propósito que es estimular el poder transformador de las personas. Y creo que en conjunto nos podemos hacer mucho más potentes, ¿cierto? Entonces, perdón que me voy a cambiar al inglés, ¿no? Para empezar la charla aquí con Daniel. Y, hi, how are you? Good morning. Thank you for the invitation, Itaú Colombia. It's a pleasure to be here. And sorry, I speak Spanish like a kid, so it's better we go with English. And it's amazing to be here and talk about Cubo, which is a topic that I love. And I expect that you guys have a lot of questions, so we can go deep in this matter. Thank you, Daniel. Well, let's start with the beginning. Please explain us, what is Cubo? What does it do? What is Cubo, please? So, because of the name Cubo, everybody first thinks that it's a incubadora, but we are not an incubator. We are a community that curates startups for business generation with companies. Therefore, what we are a platform that gets together companies. So it's not only Itaú. Nowadays, Cubo have more than 7 verticals. When I say verticals, it's sectors that we cover. And my role in Cubo is to lead the Itaú there. So I take care of the fintech vertical. But we have like agribusiness, retail, we have lots of different verticals. And all of these verticals have different sponsors. So we have some of the biggest companies, Brazilian and global companies. We have like Amazon, we have big agribusiness companies, Brazilian agribusiness companies. And this is very interesting because since we have lots of different sectors and different companies, we have lots of different startups as well. So startups from the agribusiness want to be there, fintechs want to be there. So we are a very diverse hub. And we were founded by Itaú
together with Redpoint Ventures, which is a venture capital in Brazil. And we in Brazil, we have a very nice building, and people always relate Kubo with the building. But no, we are a community. And we also have a digital platform. So during the pandemic, it was very important for us because the connections between companies and startup didn't stop. And even in Hayes, it was bigger the number of connections that we have during pandemic because, you know, remote work and all of what we pass through, they demand more technology, not less. So the startup business got a pump because of it, and I believe that's it. That is Kubo. So we are a community of startups that are curated for us, the companies, and all the companies are there. And we have like a banca that take care of the startups that goes in. So they have the chance to go there and make a pitch, and after the pitch, they are accepted or not. So we try to have like the best startups, so we can generate the best business for the companies that are there and for the environment. This is part of our thesis. The part of our thesis is, for example, many startups to grow, they need money. And usually what they do, they go for investors and they give equity. But this sometimes is not the best way to grow. If you can go and do a very nice contract with a big company, maybe you can postpone your equity round to 5 months, 1 year, and then you can do it in a better position. So we believe that this is very important for the environment and the ecosystem. So, and because we did this in 2015, and it was well done by the bank, we are awarded many times as the best entrepreneur hub in Latin America, and we want to keep doing this. That's amazing. Well, I've been working in Itaú for a long time. I joined Itaú in 2005. I still remember that I used to wear a tie and a suit to go to my first job. And that's amazing to see this transformation. So to see a traditional banking going to this kind of mentality or this kind of work that we are doing right now. So tell us about the beginning. How did Itaú have the idea to start something like that, being from a dominant position? Maybe it didn't have the necessity to do it. Why did we start with that? Just a comment when you said about the dress code, but nowadays, look, we even use Yoda socks. In Kubo, this is okay, you know. That would be unacceptable when I joined Itaú. But the idea was began in 2015. In 2015, we didn't have any unicorns in Brazil, but we had some unicorns in the US, in China, and known in Europe, mainly in US and China. And we start seeing that this was the future. Like, technology will change all the businesses, and we want to be in the forefront of this change. So we had a very good connections with Redpoint Ventures, that is a venture capital, as I said before, and they kind of give us a consultancy so for us to better understand the ecosystem, because it was very new and we didn't know how to work very well. We are a bank, so we are used to be very conservative. And then we start with a small building in 2015. This year, Kubo will make 7 years in September. And it was a small building. Just we are not divided by verticals. We are just creating the best startups that we could. It was not like a big number of startups, but the success was so big that, like, for example, Neon, it's a neobank that it's here in Colombia. I believe that most of you must know. It was born inside Kubo. So it's a unicorn. It's a very interesting company. So we have a few cases of unicorns born in Kubo. And later, in 2017, we changed for a new building, which is our building nowadays, that I invite you
once you are in São Paulo to visit us. It's a very nice building. We have the whole building for Kubo, and we have more than 300 startups. Not everybody's in the building. Some of them are just in the digital platform. And this was the idea. The idea is Itaú didn't understand the ecosystem, but Itaú had a clear idea that I want to be next to it. So how can I be next to it? And also we have like big clients. They are big companies. They are our clients. So we said, how can we bring innovation for us and for our clients as well? So that was the main thing that we had in Kubo. Wow. And tell us a bit more, how can startups and companies in general or fintechs nowadays benefit from this ecosystem? So for startups, it's very much about connection. So they connect with each other, and connecting with each other, they exchange ideas and also exchange ways to better hire the best talent, where they are having issues. And sometimes they merge with each other because they see that it's beneficial for their business. We have few cases of this in Kubo. They also have connections, which the most important connection for them is clients. So we are not a hub that are only for B2B startups, but we, in our opinion, can help more B2B startups, because we have the companies there and we have the startups there. So we have the solution, and usually the companies have the problem. So if we make them talk to each other, we will generate a lot of business for the environment. And so for startups, they have like a portal to hire talent. We have lots of workshops mainly for talent as well. So it's very good for them to hire a tech staff, which is a big problem. I believe that everybody that can imagine this, it's news in the papers. And for companies, we get them close to startups, so they can see what's changing in their sector. They can get contact with the entrepreneurs, which usually are very smart people that have a different vision of their sector, of the same sector of the company. The main thing, they can hire solutions, and they can run proof of concepts and experimentations with the startups. So we believe that these are the main things, but we also have like the most strong case of cooperation, which is the companies buying startups. It happens sometimes, and when it happens, we find very interesting for the ecosystem. And for example, last year, in 2021, startups from Kubo, they raised more than 3 billion reais, which is something like $700 million. So we give them, for the startups, a lot of exposure. And this is very important in the ecosystem. And now you've been around 7 years of existence. How would you say, how important is Kubo nowadays for the entrepreneur environment? So I believe that Kubo was very, very important in the beginning, because we are the pioneers. So in 2015, nobody used to do this. Nobody used to believe a lot in startups. The vision was, it's a bunch of young people trying to do something, to do the same thing that we do differently. But it's not like this, It's a lot of what Tariq was talking here. The client focus and the new ways of working that really are changing the economies. So we believe that this was very important for the Brazilian ecosystem in the beginning. So as I said, Neon was born there. DGB, which is a very important startup now, it was born there. CargoX was born there as well, which it's a company with Argentinian founder, founded in Brazil, and it's a unicorn nowadays. So I believe that in the beginning was like for huge importance, and nowadays I believe that it's important as well, because many hubs, they do not have this focus and this reach that Kubo has.
because for Kubo, it's kind of natural to bring big companies. And we still have the thesis that, you know, having a good contract with a big company, it labels you that you are a viable solution. It labels you that you are safe, that, you know, you go through a very strong due diligence, and also brings a lot of money for the company. Usually are big contracts and can make the startup go for the next stage. And we are in Brazil and probably in Latin the main hub that are focused on this. So this I find very, very important for the ecosystem. Thank you. And I do understand now that it's a hub, that it's important for companies, for many sectors. But let's talk about specifically about startup and fintechs and this relationship with Itaú directly. How is the relationship between Itaú and startups, fintechs? Any case of success that you could share with us? Yes. So this is my main role, as I said in the beginning. I represent Itaú inside Kubo, and Kubo belongs to Itaú as well. But my role is to see all the startups, mainly fintechs, and to see which of them have the best synergy with the bank. I talk a lot with the executives from the bank to understand their problems and try to do this match. So yes, we have many cases of success, mainly in business that are not in our core business, because the core business is very difficult to make them stop. Itaú it's a big bank, so it's not that easy. But we also, in this last 2 years, we had for example, in Itaú Brazil, it's very difficult for us to give credit for clients that are not Itaú clients. We cannot analyze them quite well because of the data. Because we usually use internal data to make credit scores and so on and so forth. But we brought a startup that helped us do this, and doing this, we could better serve our client that was a big retail that have clients that are clients from Itaú and not. And also, like in more operational things, we have like big cases such as onboarding. So if you open a digital account at Itaú nowadays, you do the screen checking and the liveness test. Behind this is a solution from a startup that came from Kubo. We have, many cases like in the legal department that help us with the legal demands. So we have last year we had 33 cases, and in 2020, almost 20 cases. Okay. So let's talk about our audience here today, the Colombian companies or startups or fintechs. Can they be part of Kubo in Brazil nowadays? How does it work? Yes, Kubo have our mentality is to be a hub for the whole region. So if a startup wants to join Kubo, they can go to our website, which is kubo.network, and there they will fulfill a web page, and they will be asked to come in a pitch session. Probably it will be on a Friday. And probably I will be there as well. And then you make your pitch, and you are accepted or not. If you are accepted, you can join Kubo digitally, and you have access to our digital platform, which is very good. You can enter in contact with Brazilian companies. You can use the platform to hire talent. Usually the talent are from Brazil. We plan to maybe go abroad and bring talent from other countries, but usually talent are from Brazil. But I believe it's a very interesting way for companies that are, for example, happy. They are from Colombia, but they do a lot of success in Brazil. And usually this is the way, They are born in the countries outside, in other countries of Latam, and they want to go to Brazil because of the big market. So I believe that Kubo is a very interesting hub for this. And for the companies as well. If the companies want to be part of Kubo, they can. It's easy. If they are clients of Itaú, it's easier, because the contact will make easier. But if they are not, it's easy as well. Okay, I do have a final question before we go to the audience questions.
the plans, expansion plans. Does Itaú have a plan to come to Colombia or any other country in the region with Cubo? So we see a lot of movement in the region. We see lots of good startups here from Colombia. As I said, Happy, Adi, and Tangelo, and other companies are very interesting. And we see a very strong movement in Argentina and in Uruguay as well. And we are studying the possibilities to, I don't know if do another Cubo or make Cubo more available to these ecosystems as well. But we are talking, and we want to have a presence in the whole Latin America, because we want our startup ecosystem to have the same footprint as the bank. So the bank is a Latin American bank, and we want our ecosystem to be a Latin American ecosystem. That would be great. Well, Camila, I don't know if we do have any questions from the audience. Where is Camila? Someone would like to, yes, she left us. No problem. Someone would like to take the microphone? O ¿Alguien le gustaría hacer una pregunta? También lo puedo traducir. Yo hablo español y soy brasileño. Claro, por favor. Muchas gracias. Hello. I would like to know what would be the requirements for a company to join Cubo Brazil. You said that we can get into the web page and apply, but what requirements are you looking for, or what requirements should we have in order to join the Cubo? Perfect. Thank you. So if you want to join Cubo, as I said before, Cubo is focused on B2B business. And we want to solve real problems for society and for companies. Therefore, we usually ask for companies that are not in the ideation stage. We usually ask for companies that are not in the MVP, so companies that have a product already and that have, don't need to be much, but a little bit of revenue. And it's a proven company, you know, not just a PowerPoint. Sometimes we even take these companies that are PowerPoint, but they are very rare cases. But what we need is a company that have products and have a revenue. So why we ask this? Because we think that we can help those startups better than the others. If you come just with a PowerPoint, maybe Cubo, it won't be good for you. Any other question? I do have one more. So, do you have nowadays any case of a company outside Brazil that does not have a presence in Brazil, in Cubo, that has benefit from this hub? Yes, we have like few companies, and for example, we have a case of a company that, you know, they are founded in Argentina and they want to come to Brazil. The company is called Pomelo, and what they do, they provide financial infrastructure to startups and to other companies. And they saw that Cubo was the perfect hub for them, because we have lots of startups, more than 300 startups, and we have more than 30 big companies. And also, we have the building, which is a co-working. So if they need like a room for their starting team, maybe they can have. I don't know how full is the space now, but I believe with the pandemic we still have some places there. So we have Pomelo from Argentina that went there to expand their footprint in Brazil. We also have Mexican companies. We have Colombian companies. Chilean companies, and even companies from Israel and US. And I believe the companies from Europe as well. We have a Belgium company that do credit recovery. Okay, Jose, I have a lot of questions here at the chat. And one is, do you think that is difficult for Colombia FinTech to have access to the Brazilian market?
So I believe that when the fintech is good, like for example, there are some fintechs here in Colombia that they are very interesting. For example, yesterday you had a panel here with Trienta, Farmu, and Leal. They seem to be very interesting companies, and probably they will have space in Brazil. Because if you solve a real problem, and if, for example, if you solve a real problem for SMEs, and SMEs in Colombia, they are very similar to SMEs in Brazil. They have the similar problems. So if you are focused in a problem that it's common in all Latam, I believe that you'll find a space to grow in Brazil. And I think we are very similar. We have lots of similar problems in our society. So I believe that if you solve a real problem, it won't be that hard. But the competition maybe is a bit more fierce in Brazil because we are a bigger market, people are looking more, funding goes more easy to Brazilian startups. So you have competition, but you have competition here as well. But if you solve a real problem, I believe that you have a space in Brazil as well. To join Cubo, what's the company size? It is limited to any market or any size of company? No, as I said, for a company, usually they are big companies because they need to be sponsor of Cubo, and it doesn't make sense for small companies. But for startups, what we need is that they have revenue and a product. Do you think it's possible to have Cubo here in Colombia, maybe in a big scale or something like that? It's difficult for me to say. Probably Ignacio and Daniel have better answers than me. But yes, we think that at least Cubo will be available for Colombian startups. This is for sure. We want to be the bank of tech companies here in Colombia as well. So we will make a way to Cubo to be available here for Colombian companies. We don't know how at the moment, but this is something that we are really taking serious. What are your technological partners at Cubo? Maybe Oracle, startups? So in Cubo, we have a very close relationship with Amazon. So AWS, the cloud company. We have NTT Data, which is a Japanese consultant company, which is very close to us in Cubo. And I think those are the main ones, but technology-wise, those are the main ones. Okay. How can a startup from Colombia access to El Cubo for helping to biggest dream to go to Brazil market or try to be part of the program? So you go to our website and you fulfill an application, and then they will ask you to do a pitch session, usually on a Friday. And it will be a pitch session. You have like 10 minutes to do your pitch, and then you have some questions, and then you will be accepted or not. And if you are accepted, you have access to the building, and you are part of our digital platform. So for a company that are just doing their first step in Brazil, I believe it's a very good thing because you can go to Brazil and you can have meetings in our building. You can, through our digital platform, talk with companies and talk with other entrepreneurs. So I believe it's a very good way to evaluate the Brazilian market before you spend money and try to expand there. And so it's just you go there in our webpage, and our webpage is cubo.network. And also, if you Google Itaú, you will find it. And there it's all the information. It's just an application. It's not that hard. What are the roles for important companies like, for example, Coca-Cola or Schneider that are in Cubo? So we have like lots of very important companies. So the main laboratory in Brazil, it's called DASA. It's the head of the health vertical, for example. We have AWS. We have Corteva, which is a big agri company.
We have São Martinho, which also is one of the biggest Brazilian agri companies. We have Vale, which is one of the biggest rail companies in Brazil. Usually, I was thinking about this yesterday. Usually, you have like the biggest Brazilian companies, and probably they are not known for you guys. But international companies, we have AWS that I remember the most, and Saint-Gobain, which is a French company. Peugeot, we have Volkswagen, and I believe that those are the main like world companies. But Brazilian companies, we have some of the biggest in their sector. Camila, if you may, I would like to make to ask you about the talents. You said that Kubo is also a hub to hire talents, and we've been seeing a shortage of that everywhere. Do you think Kubo could help? I don't know, like a company here in Colombia to hire someone in Brazil that could a talent in Brazil through this company through Hub? Yes. So our talent platform, it's open for the companies that are sponsored and for the startups. So there, usually you find it's mainly focused on technology professionals like devs and programmers, but yes, they are open for the companies and for the startups. And since Kubo have a very strong brand in Brazil, usually people from technology background, they go there and they are in our platform. So it makes easier, but it's not easy because everybody's trying to hire this kind of talent. Okay, thank you very much. I think that's it. I think that's it. José, thank you very much for your presence. It's been a pleasure to have you here with us. Thank you all. It was a pleasure. Muchas gracias a todos. Los invitamos a salir al break y volvemos a las 11:10 para continuar con la agenda. Muchísimas gracias.
every night is like a daze. But oh, I'm feeling crazy as I know I'm running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. I guess something's broken. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. Oh, every night is like a day. But oh, I'm feeling crazy as I know I'm running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. Yeah, I'm feeling stuck, maybe out of luck. I'm falling in and out of line. I hope that you come home, please pick up the phone. I need to know if you are fine. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. Oh, every night is like a day. But oh, I'm feeling crazy as I know I'm running late. Let's wait just one more day. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. I guess something's broken. I guess something's broken. I guess something's broken. I guess something's broken.
away, I'll be lost without you here. Is this life we've made about to disappear? Are we falling in or falling out of love? Are we falling in or falling out of love? Love.
give my best. I'm sorry if I failed with that. Could it be love? 'Cause we can do anything. Could it be trust? Shivers onto my skin. I can close my eyes, but I got peace in my mind. Could it be love? Could it be us? Keeping me up all night. Keeping me up all night. Keeping me up all night. Could it be love? Could it be us? Out through hell, got out of breath. Then I found you must be God's sign. Nothing goes bad under your spell. Kinda feels like I'll never die. If you keep me waiting, I'm not moving, I'm here. Keep me waiting. I got trust in you, dear. They say less is more, it's true. Only one I need is you. I just wanna give my best. I'm sorry if I fail with that. Could it be love? 'Cause we can do anything. Could it be trust? Shivers onto. I can close my eyes, but I got peace in my mind. Could it be love? Could it be us? Keeping me up all night. Could it be love? Could it be us? Your love kept me up all night. Your love kept me up all night. Your love keeps me up all night. Your love kept me up all night. I used to be the lost boy running insane. I used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it, and so hard to get it. And so hard to get it. I used to be the lost boy running insane. I used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the lost boy running insane. Used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. Used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it. It's so hard to get it. So hard to get it.
used to be the lost boy running insane. I used to be the rose boy looking for fame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one to only kind of rain. I used to work so hard to get it, so hard to get it. Boy running insane. Used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it. Bienvenidos al universo naranja que conecta banca, digital, futuro en un solo lugar. Hola. Hola, dando continuidad con nuestra agenda, hoy tenemos a dos invitados muy especiales, Arturo que nos acompaña con el equipo de Geopagos y a María Fernanda que nos acompaña de la Cámara de Comercio Electrónico con quien vamos a conversar el día de hoy, así que bienvenidos y les damos paso en la agenda. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, un gusto estar en esta conversación y en este evento tan relevante para conversar sobre temas de impulso a la economía digital, la masificación de los pagos electrónicos que sin duda pues representan el futuro de los servicios financieros. Muy bienvenido. Entonces, si quieres empecemos contándonos un poquito qué es Geopagos para darle como a todos un contexto de esta iniciativa. Perfecto, gracias María Fernanda y también agradecer por la invitación. Creo que es un evento que da mucho al ecosistema. El lugar espectacular también, nunca había estado en un lugar así, me parece genial.
Y bueno, respondiendo a la pregunta, te cuento un poco de Geopagos. Geopagos es una compañía argentina, ¿no?, que tiene ya aproximadamente 9 años en el mercado y en la cual brindamos una infraestructura en aceptación de pagos con el propósito de potenciar los pagos digitales, ¿no?, en Latinoamérica, transformando la experiencia de compra, ¿no?, de millones de personas y comercios, ¿no? Ya estamos aproximadamente en 15 países de Latinoamérica brindando nuestra solución y somos prácticamente ya un referente en el mercado. ¿Y por qué te lo digo? Primero porque estamos ya conectados hoy día a los principales procesadores de todos estos países en el cual tenemos presencia, lo cual nos facilita, ¿no?, esas carreteras o estas conexiones para poder darle a nuestros clientes ese time to market deseado de poder salir al mercado rápido, ¿no?, puedan validar el producto para luego empezar a masificar, ¿no? Entonces, punto número 1, la conectividad. Punto número 2, tenemos una propuesta de valor omnicanal de producto. ¿Qué quiero decir con propuesta omnicanal? Porque ofrecemos productos tanto para la venta presente, ¿no?, desde diferentes alternativas de hardware, hasta Tap to Phone, que ahí luego no sé si han escuchado esa tecnología, pero es nueva. Más adelante seguro les comento un poquito más a detalle. Y toda la parte de e-commerce, ¿no?, con nuevas tecnologías como e-commerce o venta no presencial, donde ahí metemos también al QR, los links de pago y las pasarelas. Y tercer punto, tenemos una modalidad marca blanca, ¿no?, que es totalmente customizable por mercado y por cliente. Marca blanca porque, ya tenemos una solución regional, por decirlo así, y la marca blanca pues te ayuda a que brandees el producto con el nombre o con los colores de tu cliente para así también salir rápido al mercado, ¿no? Y otro punto importante también que te quiero comentar sobre Geopagos es que tratamos de traer lo regional de nuestra experiencia en toda Latinoamérica a lo local, ¿no? Y esa última milla que tenemos que hacer de implementación cuando llegamos a un mercado es lo que empezamos a ver con qué jugadores importantes del país nos hacemos match, por decirlo así, para poder hacer esas alianzas. Y esa última milla es la customización final. Pero, ¿por qué hacemos esa customización? Porque no es igual salir al mercado con una solución en Colombia que sacarla en Perú o sacarla en Argentina. Por ejemplo, tema de impuestos, ¿no? En el momento de hacer la compra, el comercio, pues acá tiene que ingresar pues el IVA, el impuesto dependiendo qué rubro de negocio es, toda una locura, ¿no? Versus que en otros países quizás no es tan complicado hacerlo así porque ya viene por seteado quizás el impuesto. Entonces, ahí tenemos que hacer una customización o la experiencia de compra también, donde el comercio tiene que seleccionar si es una cuenta de ahorro, si es cuenta corriente o si es tarjeta de crédito, versus que en otros países de repente no lo hacen así, ¿no? Es más directa la venta. Y para darte un tercer ejemplo, el tema también de las certificaciones, ¿no? Estas, con las famosas redes que hay aquí, los procesadores, hay que hacer certificaciones locales para cada nueva solución que vamos sacando, ¿no? Y así también con la de Tap to Phone, que es una nueva tecnología, hay que certificar esa última milla por cada mercado, ¿no? Bueno, en resumen, entonces, para cerrar esta pregunta, somos ese partner tecnológico, ¿no?, para nuestros clientes, donde le brindamos esta infraestructura de aceptación de pagos en Latinoamérica. Se lo brindamos a cualquiera que puede ser nuestros clientes, que te lo digo, pueden ser bancos, pueden ser fintechs, retails, billeteras, que quieran lanzar o desarrollar o potenciar su modelo de adquirencia o agregador de pagos. Geopagos es ese habilitador que te ayuda a poder hacerlo. Súper interesante. Quisiera preguntarte un poco con esta visión que tienes de cómo se ha desarrollado en la región y entendiendo pues que la adquirencia es como el punto fundamental para lograr realmente una masificación, un uso de estos instrumentos de pago digitales. ¿Cómo has visto la evolución del modelo de adquirencia en la región? ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué desafíos? Ok. Hoy, desde mi punto de vista, creo que la apertura de la adquirencia que se está dando en Latinoamérica es un driver de crecimiento e innovación para los mercados. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero retroceder un poco unos años de dónde veníamos, ¿no? El modelo de adquirencia, ¿de dónde viene? Donde habían pues estos jugadores, no sé, habían monopolios o duopolios en la cual un adquirente
tenía la licencia de una franquicia y otro adquirente de la otra, ¿no? Y habían, pues, se veía que el comercio ibas y habían 2 datáfonos o 2 POS y te preguntaban con qué va a pagar, con Visa, Mastercard, y sacaba el POS correspondiente, ¿no? Donde había una total cero optimización, por decirlo así, doble gasto para el comercio, doble todo. También ese modelo antiguo, la adquirencia era más un soporte para el modelo emisor, ¿no? Daban productos básicos, productos de aceptación básicos, las terminales tradicionales, un e-commerce incipiente, cero innovación, ¿no? Estaban conformes con la cantidad de puntos de venta que tenían, no había crecimiento exponencial, era un crecimiento orgánico, vegetativo, y también ponían muchas barreras para que los pequeños negocios, no sé, de la mitad de la pirámide hacia abajo, no entren, ¿no? Estaban más enfocados en el negocio en sí, y eso hacía que no los incluyas financieramente, que es un término muy usado, y eso hace que esos pequeños negocios o esa mitad de la pirámide hacia abajo, el segmento masivo, sigan usando el efectivo, ¿no? Y justamente estos pagos digitales es ir en contra, es combatir el efectivo. Así que, y a raíz de esta revolución que se está dando, de la apertura de la multiadquirencia, que también ha sido gracias a las decisiones estratégicas, pues, de las franquicias, del gobierno y otros actores, trae muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que hay más ahora adquirentes en la región, ¿no? Se abrió el juego, hay más de 100 adquirentes en Latinoamérica, se crea un nuevo rol, un nuevo actor del mercado en el ecosistema, que son los agregadores de pago, o los payment facilitators, o los agrupadores, son sinónimos, en la cual, y quiero dar doble clic aquí en el agregador, porque se enfoca ahora más, o se enfoca en ese segmento que estaba desatendido por la adquirencia tradicional, ¿no? Y le da soluciones tanto para venta presente y no presente, con nuevas tecnologías, ¿no? que los ayudan en la experiencia de compra, les das más alternativas de pago para que no pierdan esa venta. Entonces, en base a esta nueva apertura, más agregadores, más adquirentes, se incrementa también los puntos de venta en Latinoamérica. Desde antes que estamos hablando de 6 millones de puntos de venta y ahora ya estamos en casi 20 millones de puntos de venta, ¿no? De aceptación de pagos con tarjetas. Así que creo que es importantísimo este juego. Creo que los grandes players del mercado entendieron o están entendiendo que la adquirencia es un driver estratégico para el negocio, ¿no? Y si no entienden ese juego, no van a poder competir, ¿no? Con los nuevos jugadores, nuevas fintechs grandes que vienen a los mercados, a querer comerse el mercado con grandes inversiones, porque ven que todavía hay oportunidad gigante en cada uno de estos países, ¿no? Más que todo en Latinoamérica, donde el uso del efectivo todavía sigue muy alto. Sin duda, Colombia no ha sido, digamos, ajena a esta realidad. Evidentemente, los pagos digitales en Colombia han tenido una contribución muy relevante de los agregadores para, digamos, poderse masificar. Hay diferentes iniciativas en términos de billeteras y demás, y esto se ha testimoniado en la reciente regulación que sale a finales del año 2020, un poco donde se da esta alternativa para la entrada de nuevos jugadores en los temas de adquirencia. ¿Cómo ves tú esos planteamientos y esa digamos, adopción de esos nuevos modelos en el mercado colombiano, y cuáles son las rutas de trabajo que con la articulación de las diferentes relaciones con todos los actores, quienes vienen desarrollándolo de tiempo atrás, quienes están ya incluyendo en estas dinámicas? ¿Cómo ves que vaya a hacer eso? A ver, Colombia, desde Geopagos lo venimos siguiendo ya hace algunos años. Nos ha sorprendido mucho cómo ha crecido Colombia en los últimos 2-3 años. En la presentación de ayer que vi a Eric Rincón viendo cómo hay 23 millones de billeteras activas, ¿no? Es casi el 45% creo de la población en Colombia. Si no me equivoco, corríjame, creo que están en 50-51 millones de población, y es muy parecida a la de Perú. También en Perú estamos en 35% aproximadamente de penetración de billeteras. Es impresionante cómo crecen esta adopción de los pagos digitales acá. Y también otro dato importante de esta adopción que vemos en Colombia creciendo rápidamente. Conversaba hace unos días con unos amigos de Visa acá en Colombia, y me dicen que más o menos, o ya estamos pasando el 50% del total de las transacciones son ya ahora sin contacto, contactless. Entonces, vemos pues que Colombia está yendo a una cultura de ese tipo, de pago sin contacto,
¿no? Que es muy buena porque te ayuda a que cuando vengan las nuevas tecnologías, ¿no? de otros lados, donde mercados más evolucionados, y algunas que ya llegaron acá, te ayude a que la cultura la gente ya esté acostumbrada a pagar de esa forma, ¿no? El camino natural siempre ha sido, pues, cuando tú hablas con las franquicias te dicen primero hay que educar a las personas a pagar sin contacto con la tarjeta. Luego, pues, sigue el celular, ¿no? Con los famosos Apple Pay o los XPay. Luego ya viene el reloj, las manillas, el anillo, lo que sea. Entonces, estamos yendo en un buen camino y lo comparo siempre a Colombia con Perú, que estamos muy parecidos en cultura y en el desarrollo de cómo se están dando las cosas. Así que es muy buen dato. Entonces, regresando un poco a la parte contable, es muy buen dato de tener ese crecimiento en ese tipo de pagos. Apple Pay ya está acá, entiendo, del año pasado. A Perú acaba de llegar hace un mes, pero no es casualidad que venga Apple Pay a Colombia, ¿no? Es por algo y es porque se dan las condiciones del mercado. Uno, la emisión contactless, ¿no? Ya todos los bancos emiten ese tipo de tarjetas. Segundo, la penetración también de los datáfonos con tecnología contactless, que creo ya están en 100%, creo yo. Todos los datáfonos tienen tecnología contactless, o la mayoría, por decirlo así, que es otro driver principal. Tercero, la cultura contactless, que ya lo tienen ganado. Entonces, y bueno, último y no menos importante, pues los celulares, ¿no? Para que Apple Pay, bueno, no sé si acá es el sistema operativo más usado o la marca más usada versus Android, pero si es que ya vinieron acá es porque esas condiciones se dieron y han venido para que la gente ya empiece a utilizar su solución. Eso es por un lado de la adopción de los pagos digitales, cómo vemos el crecimiento, y por el otro lado también vemos que hay muchos jugadores, como lo decías tú. Hay muchas soluciones de pagos digitales en Colombia. Ayer también veía en la presentación de Eric que el 25% de las fintechs son de pagos digitales, ¿no? El 25% de 300, creo que son 70, 75. Son muchos, ¿no? Y en diferentes tipos, ¿no? Algunos son agregadores de pago para el mundo presente, otros para el mundo no presente, las billeteras, otros vienen como neobancos o bancos digitales, y son soluciones de jugadores locales y hay otros que son soluciones de jugadores regionales, que hay unos ya están acá, ¿no? Por ejemplo, está Mercado Pago aquí, está PayU, que son regionales, está Samap, que también entró, Ualá, que acaba de entrar hace poco, y también también están entrando nuevos jugadores, como te decía hace un momento, en la primera pregunta, vemos y sabemos de primera mano que están entrando con fuerza a querer comerse el mercado. Estos nuevos jugadores también con este tipo de soluciones, más que todo con agregadores de pago, como agregadores. Entonces, este crecimiento pues vemos que se va a dar mucho. Creo que a finales del año, a inicios del otro, vamos a ver más jugadores en el mercado que van a competir muy fuerte con los jugadores actuales, ¿no? Y que en base también a las diferentes alternativas de soluciones que le den, por ahí creo que va a ser el camino ganador para Colombia. Otro tema que veo es que ¿por qué nos cuestionamos por qué vienen nuevos jugadores también acá? O sea, no es casualidad tampoco, ¿no? Porque vemos que Colombia es un mercado estratégico también, porque hay una gran oportunidad de mercado para estos jugadores, gran oportunidad donde apuntan a estos segmentos que hoy no están atendidos todavía, tanto personas como comercios. Y es por eso que vienen, porque ven esa gran torta que todavía se la quieren comer. Y algunos vienen más agresivos aún todavía, en el sentido de que quieren volverse adquirentes, ¿no? ¿Por qué? Porque se da y acá quiero linkear con el decreto que salió creo a finales del 2020, donde ya se abren las puertas, ¿no? Se abren las puertas para que te puedas volver un adquirente. Definieron los roles también, definición de los roles en el juego, no todos pueden ser todos, o de repente no está totalmente así como lo conversamos hace unos minutos, pero ya se abren las puertas. Al haber más adquirentes va a haber más competencia, y al haber más competencia pues nos va a ayudar al mercado, ¿no? A poder elegir, a poder, no sé, que te dé mejor servicio, el que te dé mejor servicio postventa, más funcionalidades, mejores tarifas, etcétera. Entonces, muy importante lo que se viene para Colombia y estamos muy expectantes, y nosotros también estamos trabajando con algunos partners
No lo podemos decir todavía, pero van a haber más jugadores en el mercado, eso sí lo puedo asegurar dentro de, no sé, fines de año, creo. Bueno, pues súper optimistas esos planteamientos que nos das como para la masificación de los pagos digitales en el país, que sin duda pues es un dinamizador del desarrollo económico y que nos interesa en la medida en que realmente permita materializar estos temas de inclusión financiera que trascienden, por supuesto, el acceso a los productos financieros y que implican activar un círculo virtuoso a través del uso de los mismos. ¿Cómo es que la interoperabilidad entre los diferentes actores del sistema le juega en favor a estas expectativas de estas inversiones que se están haciendo para poder entrar a jugar al mercado de la adquirencia? A ver, la interoperabilidad es un gran desafío, ¿no? Para empezar por ahí, no solo de Colombia, sino también a nivel regional, ¿no? De los países que puedo observar. Hoy no se da, te soy sincero, de lo que vemos, siempre vemos ecosistemas todavía cerrados, ¿no? Que no puedo transferir, pues no puedo hacer una transferencia de una billetera a otra, solo vas a un comercio y ves el QR de esta solución, el QR de la otra solución, ves 5 QRs, me hace recordar al modelo antiguo de adquirencia donde habían dos POS. Entonces, desde el Geopagos siempre impulsamos eso, siempre tratamos de buscar soluciones o alianzas que nos permitan ir por ese camino. Lamentablemente hoy todavía no se abre eso, también tiene que ver mucho con la regulación, ¿no? De cada uno de los mercados, que se tengan las reglas y que los actores también estén en pro de eso, ¿no? Porque, no sé, de repente se enfocan mucho en el negocio y en ganar dinero quizás, masificar, pero no ven todo el otro beneficio que le pueden dar a la población. En el largo plazo. En el largo plazo, claro. Hoy creo que es una pelea de largo aliento casi muy parecida a la de combatir al efectivo. Entonces, nada, ahí estamos siempre expectantes y cuando se abran esas puertas vamos a ser los primeros en poder implementar esas soluciones interoperables en todos los mercados, ¿no? Y es más, no solo entre los mercados, sino intermercados también sería genial, ¿no? Hay algunas soluciones que ya, no sé, de algunas franquicias donde te permiten hacer, no sé, remesas al extranjero, pero la idea es dar esos servicios adicionales para que te ayuden a esa interoperabilidad, ¿no? Y estamos ahí de acuerdo en que hay que luchar todos ahí, todos los actores. Sin duda, no todo está dado, hay muchas cosas que todavía habrá que conquistar, pero también hay experiencias, digamos, muy positivas y muy inspiradoras sobre cómo se han venido trabajando y cómo se ha dado la evolución de los pagos digitales en la región, y quisiera que compartieras con nosotros algunos de esos casos de éxito que pudieran como ejemplificarnos esa ruta de trabajo y ese norte que estamos deseando todos en términos de masificación de pagos digitales. Bien, ahí en Geopagos tenemos varios casos, pero no todo es, desde el arranque no es que le vendemos la solución porque, bueno, le gustó el link de pago, el QR o el Tap to Phone, sino que al inicio de todo siempre tenemos una tarea como de consultores, ¿no? Por la experiencia que tenemos en los mercados y también de explicar los modelos, ¿no? Porque, a ver, hay algunos que quieren, como te digo, sacar su solución rápido, pero no entienden si quieren volverse un adquirente o quieren volverse un agregador de pagos, ¿no? Entonces, primero hay que explicarles por qué camino quieren ir, explicarles los pros y contras, luego ver con qué productos podrían salir rápidamente al mercado para que lo validen, como decía al inicio, validen y luego masifiquen. Y luego de eso, pues ya acompañarlos en ese proceso, acompañarlos en ese roadmap de producto con nuestras experiencias de otros mercados, de qué funcionó bien, qué no funcionó bien, qué acciones sí, qué acciones no. Y los conectamos también con, no sé, por ejemplo, en Colombia quieren hablar con nuestro partner en Perú, los conectamos para que conversen, o quieren hablar con México, los conectamos con nuestro partner de México. Y así hacemos esas sinergias para que ellos se lleven las mejores prácticas del mercado. Y así los ayudamos, ¿no? Y nos aprovechan también por los 15 países donde tenemos presencia. Y luego de eso, te cuento ya con quiénes trabajamos. Por ejemplo, el caso de éxito, empiezo por Argentina. Ualá es nuestro cliente, ¿no? Lanzó con nosotros la solución Ualá Biz, más o menos hace año y medio. Ya tienen una gran cantidad de cuentas afiliadas, 1,5 millones creo prox, y porque lo hicimos bien, bueno, se volvió un partner más regional. Ahora hace semana y media o 2 hemos lanzado en México con ellos también, ¿no? La misma solución, Ualá Biz, que es más enfocada
al mundo emprendedor, al negocio pequeño, ¿no? Y que también le da servicios adicionales a la compra, a la venta. Luego, en Argentina también te puedo contar de Getnet, que es el agregador de pagos del Banco Santander. Tenemos a Naranja X también, que es otro agregador de pagos. Luego, si sigo subiendo en el mapa, estamos en Chile con Banco Estado, que sacó su agregador de pagos. Un banco del Estado saca su agregador con Compra Aquí. Lanzó el año pasado y ya tiene más de 60.000 comercios afiliados. Increíble cómo fue su crecimiento. A ver, los bancos son los que para nosotros tienen mayor ventaja que los demás. ¿Por qué? Porque tienen una espalda, primero, financiera, tienen canales, reaprovechan los procesos que ya existen en el banco, aprovechan las oficinas para poder afiliar comercios, tienen ya una base de datos de comercios pequeños, micropymes, y donde los afilian rápidamente. Pero bueno, siempre, aparte, cuando alguien va a comprar un agregador de pagos y pasa la tarjeta de otro banco, se queda la información. Esa información es rica para cualquier banco para poder captarlo y, no sé, migrarlo a su entidad, ¿no? Y aparte también puedes hacer cross-sell de productos, ¿no? A los agregadores le puedes crear una cuenta donde le vas a pagar sobre sus ventas, te quedas con ese floating también como banco para que le puedas dar vuelta al dinero, le puedes dar préstamos, ¿no? Préstamos a los comercios, que es muy importante, y hacen cross de producto en general. Bueno, ya me abrí un poco, lo siento. Entonces, Banco Estado me quedé. También tenemos a un retail en Chile, que es MU, con su agregador de pagos también, que se llama Albi Pagos, también retail. Miren, un jugador no tradicional o no dentro del sistema, se meten al mundo de los pagos digitales. Luego seguimos subiendo en Perú, estamos con Vendemás, que es uno de nuestros principales casos de éxito. Vendemás es el principal agregador de pagos con más de 400.000 comercios afiliados, ¿no? Tiene 5 años en el mercado y es el segmento masivo de newbies, que newbies es el principal adquirente también allá, ¿no? Entonces el adquirente entendió el juego, creó su propio agregador de pagos para atender a ese segmento masivo, y ese segmento masivo lo atiende Vendemás. Con la solución más completa del mercado, tiene todos los métodos de pago, tiene el mini datáfono, como le dicen acá, o el MPOS, tiene link de pago, tiene QR, tiene Tap to Phone, tiene servicios adicionales a esos pagos, como pagos de servicios, no sé, pago de agua, de luz, teléfono, recarga de celulares, préstamos. Ahí nos hemos integrado con alguna fintech. O sea, nosotros no damos préstamos, Geopagos no, y el agregador tampoco da préstamos. Ahí nos hemos integrado con una fintech, y ayer también lo relaciono con la presentación de Eric, donde la mayoría, el 30%, 33% de las fintechs en Colombia son de crédito digital. Entonces, aquí no sé si hay alguien de esas fintechs, pero nos interesaría conversar para, en las soluciones que nosotros pongamos en Colombia, sean una alternativa también para ofrecer esos servicios y complementar, ¿no? Que estamos siempre escuchando en todas las charlas de la colaboración que hay que tener entre las fintechs. Así que de ahí, si me gusta, podemos conversar luego en el break. Y aparte da también Vendemás información, analytics al comercio, ¿no? De decirle qué producto vendió más, qué mes vendió más, comparativos entre productos, con gráficos. O sea, ya es... y por ahí vemos que tienen que ir los agregadores o la adquirencia, dar ese valor agregado al comercio y no solo darle un método de pago, ¿no? Bueno, ese Vendemás. Luego seguimos subiendo Ecuador con DataFast en un modelo adquirente. DataFast también es el principal adquirente allá, tiene la solución con nosotros. En Bolivia, Red Enlace, ATC también. Sigo subiendo, no quiero aburrirlos rapidito, no voy a decirlo todos los partners, pero los principales. En Centroamérica trabajamos con Bacredomatic, que es el banco más grande en Centroamérica, en 6 países. Y más arriba, México, estamos con Banco Azteca, Banbajío. Así que los acompañamos en ese crecimiento a nuestros partners para, ellos crecen y nosotros también, ¿no? Es una relación de win-win.
Pues súper interesante, unos casos de éxito fundados justamente en esto que mencionabas al inicio, sobre cómo la agregación genera realmente esa ruta de despliegue y de inclusión para todos los agentes del ecosistema y lo importante que es articular sinergias con los demás servicios financieros que necesita, digamos, un agente cuando empieza una ruta pues de aceptación de pagos digitales y una ruta pues de transaccionalidad, ¿no? De transaccionalidad digital. Sobre eso, ¿cómo ves entonces, ya un poco para ir cerrando nuestra conversación, las tendencias? ¿Qué ves que va a llegar para los pagos digitales, que es importante que se tenga en el mapa? Vemos que una de las principales tendencias es que se van a consolidar las tecnologías que hoy, o los métodos de pago que tenemos hoy. A ver, todavía estamos en una etapa inicial. ¿A qué me refiero? Con el QR, ¿no? Se va a consolidar ese método de pago. Las tecnologías contactless también no queremos que se quede pues en ratios de 40-50, sino compararnos a otros mercados, no sé, llegar a un 70-80% de penetración de contactless, porque eso te ayuda a las nuevas tecnologías que vienen, y ahí viene la segunda tendencia que te digo, que te voy a contar ahora, y también el tema de la consolidación de las billeteras, ¿no? Y lo quiero relacionar con un gran desafío, que es la interoperabilidad que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Que es un gran desafío y que tiene que darse para que explote el mundo de las billeteras. Como segunda tendencia, vemos el tema de Tap to Phone, que aquí ya entro un poco a detallar qué es para los que no conocen. Tap to Phone es una tecnología de las franquicias donde el celular se vuelve un datáfono, por decirlo así, ¿no? Un datáfono, y del otro lado, bueno, el comprador tiene que tener una tarjeta contactless. Solo contactless, acá no pasa chip, no hay banda, es full contactless. Entonces, acercas al celular y listo. Hoy hay limitantes de la tecnología, pero ya está implementado. Por ejemplo, en Perú se lanzó con Vendemás, como te decía, tiene año y medio aproximadamente. Va creciendo esta tecnología en transacciones mes a mes, pero todavía no es el método principal de pagos. Todavía no, todavía está en un tercer o cuarto lugar, pero vemos que por ahí va a ir el futuro. ¿Por qué? Porque ya los datáfonos en un momento van a desaparecer o van a reducir su participación por temas de costos, ¿no? Porque hoy casi la mayoría de los jugadores subsidian esos costos porque eso se los trasladan al comercio, ¿no? Y el comercio no te va a pagar realmente lo que cuesta. Lo subsidian porque saben que en el tiempo van a recuperar. Pero vemos que desaparece y el Tap to Phone va a agarrar esa fuerza, no sé, en los próximos 3-4 años adicionales, ¿no? Y tercera tendencia, bueno, otra vez repito, y no me voy a cansar de decirlo, es los servicios, darle estos servicios adicionales al comercio. ¿Por qué? Porque, a ver, las soluciones de pago, estamos convencidos de que en un momento se va a volver un commodity, ¿no? Todos van a tener todo. Todos los jugadores van a tener todos los métodos de pago. Van a tener Tap to Phone, QR, Link, ¿no? Y ahí tienes que diferenciarte, ¿no? Cada uno tiene que diferenciarse con estos valores agregados que le tienes que dar alrededor de los pagos, ¿no? Y por ahí vemos, ya uno lo hizo, hay otros partners nuestros cuando justamente hacemos estas sinergias que aprovechan esas experiencias y quieren hacer lo mismo en otros lados, ¿no? Y los conectamos, y ahí viene el tema de las fintechs, porque nos conectamos con el que te da préstamos, nos conectamos con el que te da, no sé, los pagos de servicios, o el que te da las recargas. Ahí hacemos ese tipo de conexiones de geopagos y aprovechamos esta colaboración con las fintechs. Entonces vemos esas tres tendencias que se vienen en los próximos años, ¿no? Y estamos ahí también expectantes, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Bueno, pues Arturo, súper interesante esta conversación y creo pues realmente que es inspirador en términos de ver cómo se va a lograr esa masificación realmente de las tendencias digitales, cómo vamos a lograr un crecimiento y una apropiación de esas dinámicas y pues a generar obviamente los beneficios para quienes participan de la transacción de intercambio económico, pero por supuesto ulteriores a la economía nacional. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación, fue un gusto charlar contigo sobre este tema tan apasionante. No, gracias a ti. No sé, ahí, Cami. Si hay preguntas. No. Bueno. Creo que quedó claro todo, entonces. Sí, eso parece. Bueno, gracias.
Alô. Olá, muito buenos dias, muito gusto. Sou Frederico Quadio, CRO de Itaú acá em Colômbia. É com todo o gosto que lhes apresento a Leonardo Rubinstein, ele CEO de ANC. ANC é uma companhia muito interessante que Leonardo já nos vai contar como hace a integração de diversos serviços financeiros em uma só aplicação para tornar a experiência do usuário cada vez melhor, mais completa e mais integral. Então, muitas graças, Leonardo, por acompanhar-nos. Bem-vindo. Vamos fazer acá, quizás, um pouco de introdução de lo que é ANC para a audiência. Por favor, qualquer pergunta que tenham, nos hagan chegar via os códigos QR que podem ver por acá e, com todo o gosto, afinal, hacemos uma sessão de debate com ele acerca de todos os temas. Muitas graças. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias Itaú Unibanco, Itaú Colombia, por la invitación. Encantado de estar aquí y poder contarles un poco de ANC, que es una fintech que opera en Argentina. Así que por eso decidimos hacer una breve introducción sobre cómo mira el mercado ANC, qué estamos haciendo en Argentina y por qué estamos creemos nosotros, un mundo financiero más simple. Como les decía, ANC es una compañía que está dentro del grupo Itaú Unibanco, que está padrinada por Itaú Unibanco, pero que opera en forma independiente. Hoy temprano se hablaba de cómo hay una oportunidad para las grandes instituciones líderes en el sistema bancario para crear compañías que quizás operen por fuera del banco y así poder explorar en forma más dinámica, más veloz algunas de las oportunidades. Y creo que es un poco lo que se busca con ANC, que es combinar este espíritu emprendedor que pueda tener la velocidad y el dinamismo de la experiencia con la solidez y la madurez del banco número 1 en Latinoamérica, y estoy muy contento de poder participar de eso. Me gustaría, para empezar a ilustrar la oportunidad de ANC, que vemos en ANC, tener este quote del fundador de Netscape, Jim Sparks, que dice, bueno, hay dos maneras de ganar dinero, una es agrupando y otra es desagrupando, y ahora van a ver por qué ANC se ubica en una de esas. Pero para nosotros es muy importante este gráfico que mostramos acá, donde contamos un poco nuestra visión de cómo fue evolucionando el mercado. Recuerden, ANC es una compañía, una fintech al consumidor, ¿no? Entonces estamos hablando de un negocio al consumidor, donde nosotros vemos un mercado que hace tiempo ya era un mercado concentrado, donde el banco estaba en el centro, su gran ventaja competitiva era la distribución, su red de sucursales. Eso generaba barreras de entrada muy altas para los distintos jugadores, y a partir de ahí el banco ofreciendo distintos productos que el banco entendía eran buenos para el banco en sí y para el usuario obviamente, pero donde había poca competencia por, de nuevo, la ventaja competitiva de tener una red de distribución que requiere alto capital y que es difícil igualar para otros competidores. Ahora esto cambió drásticamente con Internet y sobre todo con el teléfono inteligente, donde las barreras de entrada al mercado bajaron muchísimo, también la regulación acompañó en muchos casos, y empezó a haber una proliferación de oferta para consumidores en servicios financieros con las fintechs y otras compañías, generando lo que en inglés le dicen el unbundling, ¿no? Una desagrupación de la oferta, donde, bueno, aquí puse algunos ejemplos de otros mercados, pero para cada uno de los verticales y los productos que ofrecía el banco tradicionalmente empiezan a aparecer productos de especialización muy centrados en el usuario que empiezan a competir con los bancos. ¿Y qué ventaja competitiva empiezan a tener estas compañías? Bueno, primero se dieron cuenta que el user centricity o la centralidad en el usuario es clave porque ahora hay mucha más competencia y necesitamos entender mucho mejor a los usuarios. Segundo, la especialización, ¿no? Cada una de estas fintechs o compañías en servicios financieros que muestro aquí han elegido alguno de los verticales, alguno de los productos que ofrecían los bancos para especializarse y hacerse fuertes ahí. Ahora, esto está bárbaro desde el punto de vista de la mayor oferta, productos de mejor calidad a menor costo, mucha ventaja para los usuarios, pero ¿qué pasa con la frustración de no poder consumir todos ellos? Porque ahora ya tengo que tener 30 aplicaciones en mi teléfono para poder operar con cada uno de cada uno de estos productos, y empieza a suceder lo que ha sucedido en otros mercados como la música o el comercio, donde la fragmentación de la oferta
genera una frustración en el usuario desde el punto de vista de tener que tener relaciones bilaterales con cada uno de los proveedores de servicios. Imagínense ustedes si tuvieran que, en lugar de utilizar, bueno, Mercado Libre o cualquier plataforma de comercio electrónico, tener que lidiar con cada uno de esos vendedores, con cada uno de esos comerciantes individualmente, bilateralmente, para acordar forma de pago y logística. Bueno, en servicios financieros creemos que hay una oportunidad, y ahí me voy a la última columna, que es la que quiere capturar ANC, de agrupar nuevamente, no necesariamente ofreciendo y produciendo todos los productos ANC, sino haciendo partnerships con terceros, pero sí generar ese canal de distribución donde el usuario, al tener una sola relación y una compañía que ya lo conoce, pueda desde ahí consumir todos los productos de servicios financieros que ahora existen y que son mucho más variados. Entonces ANC, como nació en 2020, eligió ir a un segmento no tradicional de las fintechs, que en general van a la base de la pirámide, usuarios que quedaron por fuera de los servicios financieros tradicionales, sino ir a un segmento donde hay usuarios que ya tienen relaciones de servicios financieros, que quizás tienen mayor edad, pero que encuentran esta frustración de ahora tener que tener varias relaciones para poder consumir lo que ellos quieren. Y apuntamos a estas clases medias, que en Argentina representan unos 15 millones de usuarios, que vemos que tienen un potencial, como se dice en inglés, el long term value, el potencial de valor a largo plazo, muy interesante por ser consumidores obviamente con mayor capacidad y mayor poder de compra. Al final ANC se encuentra por arriba y es una plataforma que llamamos en inglés over the top, de todos los distintos productos que puedan existir, tanto bancarios como fintech, y también ahora basados en blockchain, como criptomonedas o finanzas descentralizadas. ANC es un agrupador de todo ello. Y venimos al mundo a simplificar las finanzas de las personas para que ojalá puedan vivir mejor a través de ellas. Y esta es nuestra misión. Lo hacemos ofreciendo productos en todos los verticales, iniciando nuestra operación por pagos, porque es un producto de alta frecuencia que tiene una relación obviamente muy, de nuevo valga la redundancia, frecuente con los usuarios y nos permite ser la punta de lanza, la punta de entrada para generar esa relación, para después poder expandirnos hacia otros verticales. Empezamos con los verticales, como les decía, transaccionales, y ya les voy a contar hoy cómo estamos incursionando en productos de ahorro e inversión también. Y quería contarle cómo funciona ANC, algunos de los productos, porque en Argentina no existe regulación todavía de Open Finance, Open Banking, pero sí hay y ha habido muy buen avance. Se hablaba recién acá de la interoperabilidad. En Argentina sí se puede interoperar las cuentas bancarias con las cuentas virtuales, las cuentas de fintech. Son totalmente interoperables en tiempo real. Y hace poco también se hizo interoperable el pago con QR, con lo cual no existe más la situación que comentaban recién en el panel anterior, donde hay varios QRs, sino que un solo QR, por ejemplo el de Mercado Pago, puede ser leído por múltiples billeteras. Nosotros empezamos con este producto, que es envío de dinero persona a persona o P2P, donde le permitimos al usuario, primero, asociar todas sus cuentas bancarias y virtuales que tenga y tenerlas todas en ANC. Y segundo, permitirle enviar dinero de persona a persona, de cuenta a cuenta, sin tener que conocer los detalles de la cuenta destino, el número de cuenta, simplemente hacerlo tan fácil como enviar un mensaje de texto. Y ahora les muestro cómo es esto, en un videito que tenemos acá. A ver si me empieza. A ver si va a empezar. Si no, se los voy a contar yo. Ahí va, creo. Ahí va. Perfecto. Lo que ven aquí es un envío de dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, donde el que envía el dinero lo hace desde una cuenta bancaria que tiene asociada y lo hace en tiempo real a otra persona que tiene en sus contactos, que tiene una cuenta bancaria, pero que el que envía el dinero no la conoce, y solo en instantes pasó 3.000 pesos de una cuenta bancaria a la otra sin absolutamente tener que introducir ningún número de cuenta, ningún número del banco, ni siquiera, de nuevo, conocer el banco que la otra persona tenía. Simplemente fue de una cuenta A una cuenta B a través de ANC. El segundo producto que les mencionaba es pagos con QR. En Argentina, a través de Mercado Pago principalmente, los pagos con QR fueron un total éxito, y lo que hizo ANC fue permitirte pagar en cualquier QR, los de Mercado Pago o cualquiera, desde cualquier cuenta
bancaria que tengas asociada a ANC sin tener de nuevo que tener saldo en ANC. Nuestra idea principal es, sos un usuario que ya tiene un banco, que ya tiene una relación bancaria, cobras tu salario, por ejemplo, en un banco, y no necesitas pasar saldo a ANC para después hacer un pago QR. Te dejamos hacerlo en tiempo real directamente desde tu cuenta bancaria al pago al comercio a través de un QR. Y aquí también tengo un videito que vamos a poder ver ahora. Ahí hice un pago desde mi cuenta que tenía asociada en Santander al comercio en cuestión que estaba disponibilizando un código QR sin tener que de nuevo hacer un envío de dinero en el medio a la billetera virtual. Y creo que una de las cosas más interesantes que están pasando en este momento en ANC es que estamos incursionando en la posibilidad de ahorrar e invertir en criptomonedas. Y lo hicimos, bueno, está ahora en Friends and Family, como se dice, algunos pocos usuarios lo tienen disponible, pero básicamente, y en Argentina hay un caso de uso especial por las restricciones cambiarias que hay al acceso al dólar, por ejemplo. Les cuento cómo funciona. Los usuarios de ANC van a tener una posibilidad de hacer un tab en la opción cripto y le vamos a ofrecer dos alternativas. La primera es comprar estas criptomonedas estables que están asociadas al dólar 1 a 1 para que puedan ahorrar y defender el dinero que reciben en pesos, donde la inflación anual es más del 50%, así que es bueno poder ahorrar en moneda dura y lo haces a través de una criptomoneda, o invertir en monedas volátiles como Bitcoin y Ethereum, que obviamente son las más demandadas por los usuarios, pero lo van a poder hacer sin tener que bajarse una aplicación específica de criptomonedas, sin tener que entender tanto de criptomonedas, sin tener que fondear una cuenta para después comprar. Lo van a poder hacer desde sus bancos directo a comprar estas criptomonedas. En este caso les muestro, por ejemplo, a alguien que quiere comprar Bitcoin, lo puede hacer desde 100 pesos, que son medio dólar, así que es para cualquiera realmente, y en este caso lo va a hacer desde el Banco Santander. Va a cotizar a cuánto está esa compra de 100 pesos y en pocos segundos va a tener Bitcoin con nosotros en ANC. Les muestro cómo funciona en tiempo real en un videito también acá. Ahora es una venta. La venta va a ir también directo a la cuenta bancaria que el usuario elige. Los pesos resultan. Muy bien, esa es la facilidad que tiene ANC para comprar y vender criptomonedas, y con eso mi introducción a lo que es ANC. Muchas gracias, Leonardo. Muy claro, muy interesante la solución de ANC y que solución disruptiva que traen al mercado argentino, ¿no? Gracias. Y yo quisiera empezar esta charla contigo preguntándote cómo ves que una solución tan disruptiva como ANC puede aportar y estrechar esa relación de la banca tradicional con la banca con los bancos neobank, por ejemplo, y cómo ves ANC como siendo una solución que puede ser exportada de experiencia para demás países. ¿Cuál es el plan para esto? Sí, lo primero, en general, al final nosotros nos sorprendimos un poco, pensamos que quizás la reacción de los bancos tradicionales al tener ANC iba a ser un poco más difícil, pero al final, por ejemplo, muchos bancos, quizás no los principales, pero más pequeños en el país, han visto ANC como una oportunidad para que sus usuarios puedan hacer cosas que quizás ellos no han podido desarrollar todavía, y que tener saldo en ese banco quizás más pequeño tenga ahora más valor porque pueden hacer cosas a través de ANC y no tengan que migrar de banco para poder hacerlo. Así que diría, a los principales bancos no necesariamente ANC es una solución que les atrae, porque bueno, obviamente competimos, pero al long tail, diría yo, es algo que lo han visto en muchos casos con buenos ojos, inclusive se nos han acercado para hacer cosas en conjunto. Respecto de la expansión, bueno, como muchos, si acá hay gente de fintechs o de finanzas en general, saben que expandir una compañía de servicios financieros no es tan fácil como una red social, por ejemplo, donde prendo la aplicación y listo, ¿no? Tengo mucha integración local, por eso soluciones como recién comentaban
de geopagos para el lado de la adquirencia, pero equivalentes en otros sentidos, para nosotros son muy, muy lindos de ver porque nos harían escalar por fuera de Argentina más fácil. Por ahora estamos muy enfocados en Argentina, somos una compañía muy joven, el primer producto nació en fines de 2020, así que estamos recién empezando, pero muy contentos con los pasos firmes que estamos dando y con ganas, sí, de expandirnos ojalá a Colombia, por ejemplo, y a algún otro país de Latinoamérica cuando sea el momento. Qué bien, bienvenidos a Colombia. Gracias. En Colombia, hablando un poco de Colombia, ¿no? Es una agenda muy común nuestra acá, de los bancos, de las fintechs, toda la revolución que viene con Open Banking. ¿Cómo que tú ves, desde tu punto de vista de ANC, qué es lo que va a traer el Open Banking y cómo ANC podría ser una solución que se integra a ese nuevo ecosistema que se está llegando? Bueno, es buenísima la pregunta porque al final, cuando arrancamos con ANC, lo que dijimos es la tendencia de Open Banking creemos que es irreversible, que existe en Europa, Estados Unidos y está viniendo de a poco a Latinoamérica y creemos que va a llegar a Argentina también. Hoy de nuevo no hay una legislación de Open Banking, pero entonces lo que pensamos desde ANC es si es una tendencia irreversible y que va a existir. Y es algo que el consumidor está demandando, básicamente diciendo yo quiero que los datos y mi historia crediticia y mi historia transaccional pueda yo portarla, migrarla hacia otras instituciones para que pueda ser aprovechada para tener una mejor experiencia financiera. Si eso es algo que va a quedar y existir, como desde ANC, utilizando los rieles existentes, la infraestructura existente del país, podemos de alguna manera recrear esa experiencia aún sin que esté todavía la regulación. Y como vieron, desde ANC hemos podido, con mucha innovación, recrear algunos de los conceptos. Por ejemplo, puedo tener todas mis cuentas bancarias asociadas a ANC sin que exista legislación Open Banking. Sí necesitamos que la interoperabilidad exista como regulación y por suerte en Argentina está, por eso pudimos hacer esos sistemas interoperables, pero creemos que desde el punto de vista del posicionamiento, en el momento que Open Finance, Open Banking, en Brasil ya hay mucho de eso, en Argentina lamentablemente todavía no, ANC y el consumidor de ANC sobre todo va a estar ya preparado para decir, bueno, ANC es la solución y de Open Banking y ANC con la regulación se va a ver fortalecida porque vamos a poder hacer más cosas de las que ahora no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros no podemos mostrar el saldo de las cuentas que están asociadas a ANC porque no tenemos acceso a esa información. Cuando venga esa regulación, ojalá esa es una tecnología que podamos tener y podamos mejorar, digamos, la experiencia de ANC para los usuarios. Gracias. Hablemos un poco más de regulación, porque me parece que es un capítulo interesante y quizás para esa audiencia que somos más desde Colombia, es interesante ver cómo que Argentina, por ejemplo, está viendo la regulación que habilita herramientas como ANC. Cuéntenos un poco más, por favor, cómo ves ese tema de la regulación para cómo ustedes tienen hoy implementado y cómo va a evolucionar. Sí, en Argentina, sobre todo empujado por el Banco Central, en las distintas administraciones, inclusive habiendo cambio de gobierno, por suerte, algunas de las políticas más de largo plazo se mantuvieron. Hay una lucha fuerte, como en muchos de los países en Latinoamérica, contra el efectivo, ¿no? Y el Banco Central en la Argentina impulsó la creación de las cuentas virtuales, por ejemplo, para que más argentinos que no están en los bancos puedan tener acceso al dinero electrónico. Ahora hizo la interoperabilidad del QR, por ejemplo, para justamente hacer más accesible para los comercios y eventualmente para los consumidores el pago con medios electrónicos y no tener que pasar por los tradicionales tarjetas de crédito y débito para poder hacer pagos directos, pagos inmediatos. Así que vemos la legislación avanzando en el camino correcto. Quizás no a la velocidad que nosotros quisiéramos desde el punto de vista de ANC, cuanto más rápido llegue la legislación Open Banking mejor, pero creo que por lo menos lo que ha dado, y hablo en especial por Argentina, pero sé que en Brasil también ha avanzado mucho por lo que vengo siguiendo, es una legislación que va en el buen sentido. Si uno mira las estadísticas de utilización de dinero electrónico en la Argentina en los últimos años, ha aumentado muchísimo, a doble dígito, y en gran parte porque cuando uno divide cuál fue el driver, cuál fue el impulsor, evidentemente fueron las cuentas virtuales y las fintechs que han logrado digitalizar tanto los pagos y el manejo de dinero en la Argentina. Así que creo que va bien
no hay que quedarse acá, hay que seguir empujando. Bien, muchas gracias. Leonardo, ¿cómo ves, por ejemplo, todo el tema que viene y que cada vez más se discute de finanzas descentralizadas? ¿Cómo que es tu perspectiva a largo plazo de cuál debería ser la evolución de la banca tradicional, de las fintechs, pensando en un horizonte de 10, 15, 20 años quizás? Bueno, nosotros desde ANCA obviamente estamos evaluando eso porque muchos dicen, cuidado de las fintechs, porque siempre se dijo, bueno, algunas fintechs pueden disrumpir la banca tradicional, pero es posible que las fintechs sean disrumpidas por las finanzas descentralizadas y blockchain, inclusive más rápido que quizás la banca tradicional con las fintechs. Así que desde una fintech justamente lo estamos mirando muy de cerca. De hecho, ya hemos incorporado, como vimos, la posibilidad de ahorrar e invertir en criptomonedas basadas en blockchain, pero las finanzas descentralizadas todavía nosotros no hemos hecho nada, pero sí las miramos con mucha atención, porque creemos que sí son una amenaza tanto para las fintechs como para la banca tradicional, en el sentido que la vemos como un pool de liquidez global, ¿no? Al final estos protocolos de finanzas descentralizadas que permiten dejar, digamos, el dinero que uno tiene o tomar dinero cuando uno lo necesita, pueden crear justamente un pool de liquidez global donde al final para cada decisión de compra uno decide si usa el dinero propio que tiene en el pool de liquidez o toma prestado, y el que necesita dinero puede tomarlo de ahí de una forma muy eficiente porque es global y sin fronteras, y obviamente eso es una amenaza para los márgenes de intermediación. Obviamente también hay todo un tema regulatorio de compliance, de KYC, que todavía nos hace a nosotros no incursionar en esos modelos en muchos casos, pero creemos que la regulación y mismo las compañías que están ofreciendo protocolos de préstamos, por ejemplo, de finanzas descentralizadas, ya están ofreciendo formatos para instituciones financieras que tienen whitelisted o tienen, digamos, chequeado quién participa para poder hacerlo de una forma compliant y que las fintechs como nosotros o los bancos los pueden integrar. Así que, en resumen, creemos que hay un futuro ahí importante que nos va a impactar y que nosotros lo tenemos que abrazar pronto y de una forma innovadora. Yo quisiera aprovechar que tocaste el punto de regulación y de controles, ¿no? Y traer una discusión un poco más del punto de vista de riesgo. ¿Cuál es tu opinión, especialmente en un ambiente que vemos que cada vez más esos riesgos emergentes, no financieros como AML, como lavado de activos, como riesgos operativos y la fraude, se va a conversar con unas finanzas o soluciones cada vez más fluidas, más integradas, más, además, cross-frontera que vemos hoy? ¿Cuál es tu opinión acerca de este ambiente? ¿Qué esperar y cómo prepararse para él? Sí, yo creo que, bueno, en principio hay que tener la mente abierta y ver cómo desde la mirada de riesgo y de compliance en general, se puede, digamos, integrar esto sin, obviamente, ir por fuera de la norma, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos desde ANC, cuando vimos la oportunidad que había en ofrecer criptomonedas, y siempre se habla de, obviamente, temas de lavado y temas de AML en general en criptomonedas, bueno, ¿cuál es la solución que nos permita a nosotros darle la oportunidad a los usuarios de acceder a criptoactivos sin tener que incurrir en problemas de KYC o AML en donde nosotros no conocemos la contraparte? Y lo que encontramos es una solución integrado con un socio que en principio es closed loop, círculo cerrado, ¿no? Entonces el usuario puede comprar criptomonedas y las puede vender, pero por ahora no puede recibir de terceros que nosotros no conocemos criptos e integrarlas al ecosistema ANC. Entonces, buscar la forma de no quedarse afuera, pero de entrar de una forma inteligente, creo que es el primer paso. Y eventualmente quizás sí poder hacerlo abierto si encontramos una solución en donde nosotros sepamos ese dinero de dónde viene. Por ahora, la posibilidad de invertir en cripto y ahorrar en cripto en ANC, de nuevo, es un circuito cerrado en donde nosotros conocemos bien al que compra y cuando vende sabemos bien a dónde van los fondos. Así que es dar los pasos dentro de la norma, pero no quedarse, digamos, atrás en la innovación y en ofrecer lo que al final el usuario, el consumidor está demandando.
Y hablando en cripto, y gracias por poner el tema, ¿cómo que ustedes en Argentina están viendo justamente esta integración de cripto cada vez más presente en el día a día de la banca? En Colombia todavía es un tema que está empezando a ser discutido, entonces me encantaría conocer un poco la experiencia de ustedes allá y qué esperar para próximamente. Sí, bueno, no sé cómo será acá. Fue sorprendente y nosotros hicimos una encuesta dentro de nuestros usuarios, en general, el público en general, pidiéndole que hagan un ranking de los activos que les gustaría invertir. Y acciones o plazos fijos, les cuento, no fueron lo primero. Lo primero fueron criptomonedas, muy por arriba de, por ejemplo, bueno, en Argentina hay poca cultura de comprar acciones de compañías, ¿no? Entonces, criptomonedas vino muy arriba. Obviamente la gente lee en los diarios, escucha las historias y está muy interesada por el tema. Algunos, de alguna manera, con un poco más de escepticismo desde el punto de vista de el riesgo que implica, pero por eso en la experiencia de ANC intentamos ser muy didácticos en explicar los riesgos que implica comprar un activo tan volátil como Bitcoin, por ejemplo. Pero vemos que es inevitable, digamos, que la oferta se sume a lo que es la oferta de cualquier institución financiera que quiera darle a sus usuarios la posibilidad de invertir y ahorrar. Creemos que blockchain como concepto y algunas criptomonedas en particular van a ser tan disruptivas como fue la incorporación de Internet en la vida nuestra, y queremos que nuestros usuarios sean parte de eso y no se lo pierdan, y moverse con rapidez y flexibilidad. Dentro de la norma es algo que desde las fintechs, desde ya, y los bancos creo que obviamente también, porque ya muchos lo están haciendo, podemos hacer, ¿no? Obviamente siempre, y este punto es importante, con esto termino de responderte, desde el usuario hacia el producto, ¿no? No es que nosotros estamos ofreciendo criptomonedas porque nos parece cool y divertido, sino es porque hay una demanda real de los usuarios de tener acceso a esta tecnología, que con las aplicaciones o las ofertas que hay hoy en día, quizás uno tiene que ser un especialista o conocer mucho para entrar, y el objetivo de ANC es dar acceso mainstream, digamos, masivo a este tipo de tecnologías y de criptoactivos. Gracias. ¿Cómo tú ves el momento que vivimos en Colombia y ahí comparando con Argentina acerca del ecosistema de fintechs? Hoy vemos en Colombia una riqueza de iniciativas, de proyectos que tocan claramente casi todo espectro de la economía y de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Y cómo ves que las fintechs pueden apoyarse quizás mutuamente con experiencias entre países, que a veces, especialmente las más chiquitas que están recién empezando su jornada? Bueno, primero un disclaimer, sinceramente no conozco con tanta profundidad el mercado de fintechs colombianos, pero sí tengo contactos con amigos en las distintas, en las más grandes sobre todo, pero escucho mucho lo que está pasando, no con tanta profundidad como en Argentina, pero creo que hay una oportunidad obviamente grande, pero sí veo este tema de la fragmentación de la oferta y que al final hay un proceso de consolidación o hay un proceso de agrupación, digamos, de ahí la oportunidad de ANC, así que quizás nos vean pronto, pero si quieren, lo que veo es, desde el punto de vista de ANC, un poco ojalá pueda servir esto para los que están pensando en fintech hoy en día. Una de las reflexiones que tuvimos en 2020, cuando lanzamos nuestro primer producto y diseñamos, es que veíamos el segmento de fintechs que apuntan a los que están por fuera del sistema financiero, a la base de la pirámide, como se dice, y gente más joven, muy competido. Y había compañías que ya hace años habían desarrollado una propuesta muy interesante y nos parecía que no era el momento en 2020 para salir a competir en ese mismo terreno. Entonces desde ANC buscamos, como se dice en inglés, un white space, ¿no? Un lugar no ocupado, que fue estos segmentos de clase media que sí tienen servicios financieros, pero que estaban frustrados quizás con la relación actual, pero sobre todo con esta fragmentación de la oferta. Entonces mi sugerencia sería, bueno, pensar justamente dónde están esos espacios todavía no cubiertos, tanto en B2C como en B2B, para lanzarse, porque ha habido obviamente una proliferación de fintechs muy exitosas, y creo que al final no va a haber lugar, obviamente, para todas.
Eso punto uno. Y después sobre los neobancos, ¿no? Los bancos digitales, y esto es una opinión muy personal mía. Hubo algunos que nacieron hace mucho tiempo y bueno, tuvieron esa atracción de ser los primeros, pero al final la banca digital o los bancos 100% digitales, lo que veo es ofrecen en algunos casos una experiencia de usuario mucho mejor que quizás la banca más tradicional, pero creo que es necesario, pero no suficiente para ganar, ¿no? Porque al final los bancos están haciendo el catch-up, van a poder ofrecer una experiencia similar y además tienen otras capabilities que los bancos digitales no tienen, así que mi apelación es a pensar cómo la industria de servicios financieros va a sufrir un cambio o sufrirá un cambio tan grande como lo hizo el comercio con comercio electrónico, la música y el video con el streaming, donde hubo una transferencia de valor entre los distintos jugadores, la forma de consumo cambió. En servicios financieros eso lo estamos viendo, pero todavía falta mucho. Bueno, ahí creo que hay un montón de oportunidad. ¿Cómo va a cambiar el modelo de negocio del servicio financiero? ¿Cómo la transferencia de valor desde empresas a consumidores va a existir y quiénes son los jugadores que van a terminar capturando gran parte de ese valor? No tengo la respuesta, si no estaría acá, pero desde ANC, bueno, la estamos explorando y creo que ahí pensaría de esa forma en el cambio estructural del modelo de negocio, quizás es blockchain y finanzas descentralizadas, cómo se va a dar y qué oportunidades hay para las compañías que surjan ahora, ¿no? Muy bien. Leonardo, e já para ir terminando nosso espaço, me imagino que em nossa audiência há muitas pessoas que estão pensando em empezar uma jornada digital, fazer sua startup e enveredar por caminho mais de empreendedor, não? E quizás, qual poderia ser tu conselho, dado tua experiência, tua história de vida, para essas pessoas em termos de como apontar para o caminho, as capacidades que uno tem que ter, alianças? Qual é um pouco tu mensagem que poderia deixar para nós outros para inspirá-los a partir de tu experiência? Buenísimo, bueno, en principio mi experiencia más reciente con Itaú fue que me convocaron para armar un startup, cosa que no es tan tradicional, ¿no? En general el emprendedor empieza de cero, pero antes estuve en OLX, estuve en otras compañías de tecnología, así que por suerte pude ver mucho de eso. Bueno, un par de sugerencias. Primero, el equipo, ¿no? Mucho se habló acá y parece un poco trillado, pero al final estar con gente que uno le gusta trabajar y que se complementa bien y que le da ganas de todos los días reunirse para crear algo, ¿no? Creo que el emprendedor, al empezar de cero, tiene esa oportunidad que quizás el que trabaja ya en una compañía más grande no tiene, que es crear la cultura en la que le gustaría trabajar de cero, y esa creo que es una piedra fundamental para el éxito. Y luego lo que hablábamos recién, la idea, ¿no? ¿Qué solución voy a traer al mercado? ¿Qué problema estoy resolviendo? Mucho se habla del product market fit. Empezar por ahí, tener, obviamente, tiene que ser, a mí, este es bien particular, digamos, en general con ANC, lo que me pasó es, las ideas surgieron de una frustración personal. Como les mostré recién, la posibilidad de enviar dinero en Argentina, bueno, me pasaba que depende del banco y en general, por una cuestión de seguridad o lo que fuera, se hacían no tan fácil como mandar un mensaje de texto, por ejemplo. Y eso era una frustración personal que logramos resolver desde ANCA. Así que muchas veces las ideas, o sea, dijimos equipo, y segundo, que las ideas, cuando creo que vienen de alguna situación personal, de una frustración personal o de algo que uno entiende puede mejorar, en general se empujan con mucha fuerza. Así que ese sería mi segundo consejo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que me extendí un poquito en mis preguntas, pero hay muchas y muchas preguntas acá para ti y voy a intentar consolidar algunas de ellas para pasar quizás por todo. Perfecto. Al permitir ANC realizar depósitos y tener saldo, ¿requirieron algún tipo de autorización por la autoridad financiera de Argentina? ¿Cómo lograron diferenciarlo en una cuenta de ahorro tradicional? A ver, si entendí bien la pregunta, fue si tuvimos que tener alguna autorización del Banco Central para operar como estamos operando. Bueno, en Argentina hay una regulación de proveedores de servicio de pago, con lo cual nosotros estamos en esa figura y como tal estamos registrados. Después están dentro de los proveedores de servicio de pago, los proveedores de servicio de pago con cuenta de pago que ofrecen una cuenta con saldo. Pero fue una registración, sinceramente no es que tuvimos que pedir una autorización, fue utilizar
¿Vieron esta idea de que a veces la invención, la innovación es la combinación de dos cosas, ¿no? Las valijas donde uno llevaba la ropa existían, las ruedas ya existían, pero no existían valijas con rueditas. Y un piloto que llevaba su valija todo el tiempo al avión, se le ocurrió por qué no ponerle rueditas para poder llevarla. Entonces, lo que hizo ANC fue utilizar rieles de pago y rieles y normas existentes para ponerlas juntas e innovar a partir de eso, y no necesariamente requerir autorización, por ejemplo, de los bancos, en este caso, para asociar las cuentas y utilizar los saldos de los bancos para hacer pagos con ANC. Há par de perguntas acá acerca da segurança da informação dos usuários, especialmente quando toca muitas relações bancárias. Se pudieras comentar pouco mais a respeito, por favor. En general, la seguridad obviamente en finanzas es fundamental, y nosotros lo que hemos tomado algunas decisiones, por ejemplo, que los usuarios de ANC no puedan utilizar ANC en más de un dispositivo. Uno utiliza ANC solo en el aplicativo, en el device que uno elige, no tiene acceso desde la web y no tiene acceso desde otro teléfono que tenga. Entonces, ese es un ejemplo que puedo contar así públicamente, que le genera mucha seguridad al usuario, porque si sus credenciales para acceder fueran robadas, ningún usuario la puede usar desde otro dispositivo que no sea el que tiene registrado en ANC. Esa es una. La segunda que diría rápidamente, por temas de tiempo, es el foco que le ponemos en la validación de la identidad. Nosotros nos aseguramos mediante un proceso automático, pero también sigue teniendo una parte manual, de que la persona que dice ser y que está frente al teléfono y teniendo una cuenta con nosotros es la persona que es, y la identificación, digamos así, que es automática, es muy importante, y es otra de las medidas claves de seguridad. Por suerte, tocando madera, digamos, ha sido, como dice Cece, no con Bur, ha sido efectiva, y bueno, es un tema muy importante para nosotros. Perfeito. E eu vou acá agrupar par de perguntas que tocam no tema de como, e tu tocaste bem nesse tema, de que às vezes as fintechs acabam apontando para mesmo nicho de mercado, uma vertente muito de produtos similares al límite, e vocês traem uma abordagem mais de produtos mais complementares. Como que tu vês justamente essa convergência em largo do tempo de fusões, adquisições, etc., que poderia passar com o mercado? Sí, hay algunos mercados que, como dicen en inglés, son winner takes all, ¿no? Que hay lugar para uno solo. Nosotros creemos que en finanzas no va a ser el caso, pero sí agregadores como los nuestros no va a poder haber muchos, así que es un negocio de escala, de crecimiento. Ahora, eso no implica que no pueda haber, obviamente, muchísimas fintechs. Hay muchas compañías que están viendo a modelos como los de ANC para hacer partnerships y ser un proveedor, digamos, que a través de ANC se distribuya, ¿no? Al final, creemos que en este momento de la industria, la demanda, o sea, el usuario es clave, y el que tenga las audiencias cautivas y con mucho engagement. Por eso nosotros empezamos con pagos, porque es de alta frecuencia, aunque no es el producto más rentable, entendíamos que es el producto que mejor nos permite acercarnos a los usuarios. El que tenga las audiencias, como ha pasado en otras industrias como redes sociales, donde al final la gran pelea es por las audiencias, luego va a poder tener partnerships, asociaciones con fintechs B2B o inclusive B2C, que vean a plataformas como las de ANC como un modelo de distribuir su producto, con lo cual veo una convivencia ahí, ¿no? Algunas compañías que decían, bueno, quizás yo no soy la compañía que tiene la gran audiencia, pero tengo un producto que es muy específico y muy interesante para muchos usuarios, me asocio con una plataforma más masiva y hago la distribución de mi producto a través de ella, y los dos ganamos, ¿no? Así que creo que va a haber una combinación de ambos modelos. Excelente. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros hoy, compartir tu historia, tu experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Fred. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues Leo
A Fred, gracias por este espacio. Los invitamos a todos a salir a disfrutar del almuerzo. Vamos a regresar para continuar a la agenda a las 2 de la tarde. Hemos encontrado un cargador en una carterita por si alguien lo ha perdido. Nosotros lo tenemos por seguridad. Los esperamos a las 2 de la tarde. Gracias. said my niggas don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. Now lean back, now lean back, lean back, now lean back. I said my niggas don't dance, we just pull up our pants. When that love song, more like a dream, colors the city, that never sleeps. When that love song, more like a rush, rejuvenescent, hell of a drug. Follow my voice like a melody. Meet me outside like smoke, white teeth. Follow my voice like a melody. Meet me outside, side, 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 side. I'm
things I hide, but please ease your mind, 'cause I'm right here by your side, evermore. And if the darkness creeps in close, I'll illuminate the shadows. You're the one who matters most. Keep moving on, keep moving on. Take my hand, come with me. I'll guide you back home to where you belong. I'll show you the way if you follow. I see tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, by your bed to midnight. They've been there for weeks. We don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette. Just forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Just let me love you. Just let me love you when your heart is tired. Just let me love you. Just let me love you when your heart is tired. And you whisper, I'm alright, but I see through your white lies. But these walls don't talk, and if they could, they'd say, can't hide the secrets. You can't forget about this mess. I'm waiting on the sidelines, from the sidelines. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. I see those tears in your eyes, and I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Just let me love you. Just let me love you. Just let me love you. Just let me love you when your heart is tired. Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that is where we're from. Whoop whoop when you run, come around. 'Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop whoop when you run, come around. Whoop whoop when you run, come around. 'Cause now you're the talk of the town. Whoop whoop when you run, come around. Whoop whoop when you run, come around.
person. There's many things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. I'm sorry that I hurt you. It's something I must live with every day, and all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you, and the reason is you, and the reason is you, and the reason is you. I'm not a perfect person. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. I found a reason to show a side of me you didn't know, a reason for all that I do, and the reason is you. Give me another reason to believe another time in love. I still believe that you are ready to become my soul. I'm lost without you. Believe me, it's hard to sing the song. I wanna forget you, but I can't think anymore. The na 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 na, your perfection. Na 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 na, your perfection. Na 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 na, you're not ready to love. Imperfection. Na 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 na, your perfection. Na 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 na, your perfection. Na 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 na, you're not ready to love. La la la, I'm your reflection. La la la, you're my distraction. La la la, I lost my way tonight. Search another reason to remain because I'm really sad. My mind is thinking you every day and I'm going mad. 'Cause I'm lost without you. Believe me, it's hard to sing the song. I wanna forget you, but I can't think anymore. The na 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 na, your perfection. Na 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 na, your perfection. Na 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 na, your perfection. Imperfect.
you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. Oh, I know that you've been waiting. It's in these moments. Oh, I got lost on a winding road in the dark of night, with the stars aglow. Heaven's up above, got me below, as I head to you, like the river flows. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I need. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. It's in these moments. It's in these moments. It's in these moments. It's in these moments with words unspoken, my eyes wide open, life tastes so sweet. It's in these moments where all I know is coming into focus, and now I see. It's in these moments. Ride with it, throw it in reverse and drive with it. Got my hands up, just vibe with it. Got the whole crew on tribe with it. Get out of your mind. 1 foot down, 2 foot 2 times. One, you one life. Do the damn thing, shit, do the thing twice. Ride with it, throw it in reverse and drive with it. Got my hands up, just vibe with it. Got the whole crew on tribe with it. Get out of your mind. 1 foot down, 2 foot 2 times. One, you one life. Do the damn thing, shit, do the thing twice. This ain't no good, no, ooh. Sad truth, ooh. Doing the best you could, boy. Bad luck, oh. No, you just ain't no good, no, ooh. Sad truth, ooh. Doing the best you could, boy.
ride with it, throw it in reverse and drive with it. Got my hands up, just vibe with it. Got the whole crew on tribe with it. Get out of your mind. 1 foot down, 2 foot 2 times. One, you one life. Do the damn thing, shit, do the thing twice. Ride with it, throw it in reverse and drive with it. Got my hands up, just vibe with it. Got the whole crew on tribe with it. Get out of your mind. 1 foot down, 2 foot 2 times. One, you one life. Do the damn thing, shit, do the thing twice. Go, that's the anthem. Go, put your hands up. Go, that's the weekend. Go, and we freaking. Go, that's the anthem. Go, put your hands up. Go, and we freaking. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of me. Who
scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. Hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. So just lay down beside me, give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Don't get caught up in your feelings, just feel them. It's okay if you wanna cry. Hold you forever, chase away all of your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. This is the moment I leave you go. You kill me slow. This is the time to come back home. I won't return. I turn it around, open your soul, and now I feel alone. I'm bleeding inside, inside myself, but I'll be really strong. 'Cause if I could be the one you think, the one you love, the one you dream, if I could give a part of you, a part of me, a part of us, if I would be the right way to believe and dream and think to me, if I believe to me, to you, to us, let me go. La 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 la, can I feel body now, 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 now? La 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 la, I'll never cry now, 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 now. If I would This is the reason I left you go. Forgive me slow. This is the last time that I fall. I won't return.
turn it around, open your soul. But now I feel alone. Bleeding inside, inside myself, remembering me and you again. See if I could be the one you think, the one you love, the one you dream. If I could give a part of you, a part of me, a part of us. If I would be the right way to believe and dream and think to me. If I believe to me, to you, to us, let me go. La 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 la, can I feel your body now, 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 now? La 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 la, I'm never crying now, 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 now. If I believe. I get this feeling every Friday. Come over, come over. I feel the need to ignite it. Come over, come over. Baby, you're with me. I feel like dreaming with you. My heart is beating. I feel it beating for you. Cause it's true, and I never feel it's over. When it's over, it's only you. And I'm feeling so ignited, so come over. So come over. Got me feeling, make believe in you. Ignite it, don't fight it. And when the night is over, I feel the air gets colder, but your hand pulls me closer, and I can't wait no longer. I know you want more time, I just want more of you. I've trapped my love inside, but I know this is where I wanna be. It's true, and I never feel it's over. When it's over, it's only you. And I'm feeling so ignited, so come over. So come over. Got me feeling, make believe in you. Ignite it, don't fight it. Got me feeling, make believe in you. Ignite it, don't fight it. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch, my eyes are filled with fear.
free with you. Yeah, I need your love. I need your love. I need your love. Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. Would you love me at my worst till the coffin's in the dirt? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just check it out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Broken windows in a
morning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Could you love me at my worst? Till the coffins in the dirt try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd, dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you'll just take it out. A haunted, haunted, I'm a haunted house. Na 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 na. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just taking sides. A haunted, haunted, I'm a haunted house. My words till the coffins in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here, waiting for you with open arms. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be session over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my what you think? What you think? 'Cause you're in my so lost it, I've been crying. Let me in now, don't be sad. We can be here, so my story, where dreams and reality collide. Are we back to the start? I can play the game, but I'm falling again. No, don't hold back, take it far. Promise you the same, let the pleasure begin. How about you coming closer? We can do my place. Maybe we can try meeting up by 7. You'll be session over, so it's guaranteed. I'll be forever thinking more about you and me. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow. 'Cause you're in my head. You are. 'Cause you're in my head. 'Cause you're in my. I don't wanna let you go. I don't wanna let you go. Tell me what you want to know. Run your fingers down me slow.
I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can you hear my heartbeat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time I touch, I feel the sky, and every time I kiss, I reach for the sky. Can you hear my heartbeat so I can't let you go? Want you in my life. Want you in my life. Your arms are my castle, your heart is my sky. They wipe away tears that I cry. The good and the bad times, we've been through them all. You make me rise when I fall. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I could fly. Can you hear my heartbeat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the sky, and every time we kiss, I reach for the sky. Can you hear my heartbeat so I can't let you go? Want you in my life. Want you in my life. Ain't nobody shake it down, and ain't nobody bad like me. Ain't nobody shake it down, and ain't nobody bad like me. 'Cause ain't nobody bad like me. I take you through the storm and I take you through the sea. 'Cause ain't nobody shake it down. 'Cause ain't nobody bad like me. Ain't nobody shake it down, and ain't nobody bad like me. Ain't nobody shake it down, and ain't nobody bad like me. Ain't nobody bad. Ain't nobody bad like me. Ain't nobody bad. Ain't nobody bad like me. Cause ain't nobody bad like me. I take you through the storm and I take you through the sea. Cause ain't nobody shake it down. Cause ain't nobody bad like me. Ain't nobody shake it down. And ain't
My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. And all these things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. No, it's hard for you to stay, but I can make it another day without you, without you. My phone lights up, but it's never you. I can't help but feel so lonely. And all these things that I can't undo. I'm falling apart so slowly. No, it's hard for you to stay, but I can make it another day without you, without you.
Why you always in the mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with you. Why you always in the mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with you. I can never get attached. When I start to feel like unattached, somehow always end up feeling bad. Baby, no, I'm not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room, and we're part of it. Don't act so confused. You love starting it, now I'm in the mood, and now we're arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, no, I won't be a victim. Why you always in the mood? Why you always like a brand new? I ain't tryna tell you what to do. Think better with a view. Why you always playing by your rules? Everything look better when you know. Why you always in the mood? Why you always like a brand new? I ain't tryna tell you what to do. Think better with a view. Why you always playing by your rules? Everything look better when you know. Why you always in the mood? Set me up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping parties. You keep playing out another day with your shawty. Mismatch, bitch, that was way before you knew me. Got a lot of love, well you better save it for me. Play games of love to avoid the depression. We've been here before, no, I won't be a victim. Why you always in the mood? Why you always move like you brand new? I tell you what to do, think better with a view. Why you always playing by your rules? Everything look better when you know. Why you always in the mood? Why you always like you brand new? I ain't tryna tell you what to do, think better with a view. Why you always playing by your rules? Everything look better when you know. Why you always in the mood? What you need. You never felt the damage. You only watch me bleed. I wish that you never changed, 'cause you're golden now. I'm sick of hearing your name. Let me show you out. You're blowing up on my phone today. Stop texting me, 'cause you never went back my intro. I've told your friends to quit.
Like a roaring ocean, slow in motion. Lay down your troubled mind. We are only kind, and will kindly cease to be. As we intertwine within universe and this cosmic symphony. The smoke lingers after fire. Like a potion, empty motion. Like a roaring ocean, slow in motion. Smoke lingers after fire. Your troubled mind, we are only kind, and will kindly cease to be. As we intertwine within universe and this cosmic symphony. The smoke lingers after fire. Me dijeron un secreto tuyo, lo pienso todo el tiempo. Que conmigo quieres ver el mundo y es el momento. ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí. Y me matan estas ganas de ir por ti. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo más llave. Te enojo de la mente, shady, y no quiero verte. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo más llave. Te enojo de la mente, shady, y no quiero verte. Dime si ya no te pendiente, que no me importa lo que te
pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar. Mami pregunta que si va a llegar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal, me va a matar, me va a matar. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo Miami, en el fondo de mi mente, shawty, y no quiero verte. Me imaginaba tú y yo en París, con la foto del recuerdo Miami, en el fondo de mi mente, shawty, y no quiero verte. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so flat, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so flat, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so flat, like a G6, 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 like a G6. Now I'm feeling. Now I'm feeling like a G6, like a G6, like a G6, like a G6, like a G6. I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. I'm feeling so fly, like a G6. Bottles in my ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Hell yeah. Drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. When sober girls around me, they be acting like they drunk. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so flat, like a G6. Like a G6, like a G6, like a G6, like a G6, like a G6. I'm feeling so fly, like a G6, like a G6, like a G6. I'm feeling so fly, like a G6, 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 like a G6. This is the rhythm of the night, oh yeah.
distraction from my soul. Forever with you, forever with you. I go whatever you want. I go whatever you want. And from my soul, I wanna see you happy with me because, and I will forget you now. You are a distraction for my soul. Forever with you, forever with you. I go whatever you want. Running back to my old life, but it leaves it burning. Speaking tongues in my head, yeah, that's the way you want it. She called me baby, she's not wasting time. But how could I let her go? Don't you know I might adore you? I'm gonna make the time move slower. We could do whatever, yeah, sunshine, make the clouds move over. We could do whatever, yeah. I'm gonna make the time move slower. We could do whatever, yeah. Sunshine, make the clouds move over. We could do whatever.
Bienvenidos al universo naranja que conecta banca, digital, futuro en un solo lugar. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar el día de hoy con la agenda. Vamos a tener un panel aquí con algunas de las fintechs hablando un poco del futuro y de lo que se viene. Este panel lo vamos a tener moderado por Diego Romero, que es el gerente de activos digitales y UX de Itaú, y nos van a acompañar Gina Pardo de Carvajal Tecnología, Dom Rosim de Minca y Sergio Zafra de Amazon, así que los invito para que nos acompañen acá arriba. Bienvenidos. ¿Dónde tú? Diego, donde quieras, ahí en la mitad, como para que... Espérate un poquito más para acá, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor tener este panel como moderador. Creo que es un evento inusual porque usualmente empieza a bajar el público y en este está aumentando, entonces mis nervios también están aumentando, veo más gente. La idea es tener un espacio tranquilo, amable, como lo hemos tenido todo este tiempo. La idea, además, que ha sido la idea de todo el foro, es ver cómo la banca está siendo, perdón por la palabra, retada por las fintech. Creo que es mi conclusión durante este día y medio de foro. Y quisiera escucharlos. Primero, Dom me autorizó a decirle Dom, Gina y Sergio, Amazon Web Services, Carvajal Tecnología y Minca. Y vamos a empezar con las preguntas. Al grano. Hemos hablado mucho durante el panel de los cambios que hemos tenido en los últimos 10 años y siento que la respuesta está siempre dada. Pero si yo quisiera explicarle a una persona de a pie cuál ha sido el cambio de la banca tradicional frente a las fintech, ¿cuál sería? Voy a empezar por acá, perdón, Gloria. Primero las mujeres, pero es que tengo a Dom cerca, ya empecé por acá. De toda la vida. Hace 5 minutos de toda la vida. Dom, ¿cuál es el cambio de visión de la banca tradicional? ¿Hay un cambio de visión de la banca tradicional? Sí, yo creo que hay un gran cambio que está pasando en los últimos 10 años. Para no ser un poco políticamente incorrecto, creo que toda la tecnología y cómo está creada la banca es antes de Internet, ¿no? Entonces tenemos tecnologías que son 30 años, 20 años, 10 años atrás, y con llegada de fintechs yo creo que gran parte de los servicios financieros de verdad se pusieron a la web, que para gente común y que gente que está accediendo a esos servicios significa que pueden acceder a ellos mucho más fácil, más rápido y a un costo mucho más bajo. Entonces la revolución que pasó con información, cómo influyó Internet, creo que está pasando con banca ahora con tecnología en los últimos 10 años, ¿no? Gina, misma pregunta, nos decía Colombia Fintech, nos decía de frente, no hemos pensado en el usuario, las fintech ponen al usuario en el centro, los bancos como que van, y suma lo que acaba de decir Dom, haciendo tecnología para antes de Internet. ¿Por qué las fintech nos ponen en jaque o nos retan o nos llevan a nuevas cosas o nos hacen sentar acá a analizar el tema? Bueno, pues muchas gracias, pero pues antes de contestar la pregunta quiero darles gracias a Itaú por la invitación, el reconocimiento a María Camila, porque me parece que ha hecho una cosa por fuera de la caja y se preocupa por cada uno de los detalles, lo cual hace muy especial este evento, a las fintech y en especial al movimiento Women Fintech Colombia. Podemos hablar después un poquito de eso, pero pues en general a todas las fintech. Yo quiero arrancar por una
anécdota de mi vida anterior, yo trabajé 10 años en la asociación bancaria, pegada a la banca tradicional. Entonces, mis amigos de Itaú son amigos de toda la vida. De toda la vida. Y hace más o menos 15 años, los primeros que retaron a la banca en términos de competencia antes de las fintech fueron los giros postales. Los giros postales arrancaron a hacer sus giros y la pelea de la banca fue legal. Yo me acuerdo, era un tema de regulación, mejor dicho, esto fue un tema súper complejo. ¿Qué ha pasado después de 15 años? Los giros postales hacen 120 millones de giros al año, mueven billones de pesos, y la banca no ha logrado solucionar una necesidad, que es solucionar los giros postales. Y yo creo que hay un tema importante en términos del cliente, y es que si hay una necesidad real, no es un problema de precio tampoco. Los giros postales son supremamente costosos, pero supremamente costosos, o sea, no están ni comparados con una transferencia interbancaria. Pero llevamos 15 años y no hemos ni siquiera resuelto el tema de las transferencias interbancarias en línea. Bueno, ya Minca resolvió una parte, pero es solo una pequeña proporción. 15 años. ¿Qué le pasó a los giros postales? Encontraron una necesidad no resuelta y la gente está dispuesta a pagar por eso. Yo creo que es una gran conversación en términos de las comisiones. ¿Qué están haciendo las fintech? Lo mismo. Encontrando que hay mercados no atendidos correctamente, y en ese sentido pues nos han enseñado muchas cosas que creo que es como la idea de poder conversar un poquito, pero efectivamente es el cliente, la necesidad. Si se resuelve una necesidad, la gente está dispuesta a pagar por eso. Okay. Sergio, estamos en un punto, debemos confesar lo negativo de la conversación, difícil y álgido. Yo los invito con la siguiente pregunta a verlo desde el lado positivo. Desde Itaú lo estamos viendo desde el lado positivo, por eso estamos acá sentados, o sea, por eso estamos haciendo este espacio. Pero ¿cómo le aportan las fintech y la unión con la banca tradicional a la transformación del sector financiero, que no solamente es exclusivo de la banca, pues el sector financiero pues incluye muchísimo, y desde el punto de vista Amazon Web Services, ¿cómo hay, perdón que te lleve al lado positivo, pero quisiera como que, ok, sí, es lamentable, pero llevémoslo, debe haber algo bueno, ¿por dónde va ese lado bueno? Bueno, yo empezaría por decir que no sé cuál sería el lado malo, ¿no? Porque estamos viendo que la industria bancaria, justamente como lo hemos hablado, está hecho para la era antes de Internet. Y eso mismo pues ha hecho que sean empresas que tienen un tamaño mucho más grande, que sea mucho más difícil para una entidad bancaria poderse mover. Y en ese sentido, el auge del Internet y los servicios digitales han permitido que surjan nuevos tipos de empresas, en este caso hablemos de fintechs, que usan la tecnología de base para acercarse a resolver desafíos que la industria financiera no ha tenido cómo resolverlos, o bien sea porque su estructura es muy grande y les es difícil moverse, o porque no son nativas digitales y no han usado la tecnología desde el inicio, o porque tenemos también estructuras regulatorias muy complejas que han hecho que sea mucho más difícil para las entidades bancarias poder resolver desafíos. Y estamos viendo ahora que son las fintechs las que están entrando a resolver problemas que tiene la gente del común, ¿no? Seguimos viendo que las tasas de bancarización en la región siguen siendo demasiado bajas, aun cuando ya todo el mundo tiene un dispositivo celular en la mano. Es más probable que tengan acceso a Internet, que tengan acceso a una cuenta bancaria. Y eso es lo que ha permitido justamente que las fintechs puedan empezar a aportar en esta discusión a través de qué hacemos para generar más inclusión financiera, qué hacemos para darle servicios a esa persona de a pie, a esa persona que tal vez no está dentro, que está tal vez en la informalidad, que no tiene ingresos a través de una cuenta bancaria, pero que sí tiene que generar transacciones efectivamente, porque vivimos en una sociedad en donde es absolutamente necesario tener transacciones financieras, ¿no? Por eso vemos como mencionábamos antes, el auge de los pagos a través de estos canales físicos que son supremamente caros. Es impresionante cómo la adaptación es gigante, y para muchas personas, bien sea porque no tienen acceso a servicios financieros comunes, o bien sea porque aún les causa miedo o no están adaptados a la digitalización, prefieren hacer un pago o una transferencia bancaria a alguna otra persona familiar usando alguno de estos canales, llevando el dinero en efectivo. Y es increíble pensar que eso esté sucediendo
hoy en el 2022. Entonces, al final, el lado positivo es que estamos viendo una transición de que primero la industria bancaria veía a las fintech como que podía subvalorarlas de alguna manera, hablamos hace más de 10 años, después empezó a entrar como una batalla legal de decir esta es una amenaza, y hoy ya estamos viendo que son las entidades financieras, digamos tradicionales, empezando a ver cómo a través de las fintech pueden empezar a resolver en conjunto esos desafíos en la sociedad que aún están alrededor de la integración y digamos de la inclusión financiera. Entonces yo te devolvería a ti la pregunta, pues yo no vería cuál sería el lado negativo, más bien todos son lados positivos al final en esta conversación. De acuerdo, yo siento que es un tema de procesos todavía, es un tema de velocidad, es un tema cultural, lo hemos estado exponiendo acá. Y si puedes responderme la misma pregunta y ojalá con un ejemplo puntual, que en Itaú lo tenemos también, ¿cómo aporta un producto que está pensando en muchos usuarios, usando el Open Banking y demás, a la transformación de la banca tradicional y del sector financiero? Porque, no nos digamos mentiras, para un usuario a veces se vuelve transparente el banco que tiene, o nosotros porque estamos en el sector y sabemos qué banco tenemos, qué banco tiene el amigo y cómo lo pasamos de un lado a otro y demás, pero un usuario de a pie ni siquiera le importa o sea, el Open Banking, simplemente está con lo que tiene y con lo que ve a través de una pantalla, usando y quiere adquirir algo o quiere hacer alguna transacción. Un ejemplo puntual de esa transformación y prepara el tuyo. Dale. Sí, creo que Sergio mencionó bien, estamos en 2022 y si quieren mandar información, si quieren mandar una foto o quieren mandar un mensaje, lo pueden hacer en tiempo real, sin costo y usando un número de celular, que también es un poco de magia, yo creo, cuando lo miran, cómo funciona y qué hace. Pero hace poco tiempo, si mandan 5,000 pesos a su vecino en Colombia, terminan debiendo plata al banco, ¿no? Que obviamente no es el misma comparación, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que FinTech ha cambiado. Normalmente hay un buen complemento a los que están trabajando sector financiero, porque trabajan el trabajo sucio, como Super Mario, poniendo la plomería que nadie más quiere hacer. Un buen ejemplo es Transfilla en Colombia, que fue una iniciativa por ACH, Colombia, y implementada por otros. La idea era justo eso, permitir que personas puedan enviar plata en tiempo real, sin costo y solo usando un número de celular. El reto hoy es que es muy difícil, sin sonar mal, conjuntar 15 ecosistemas, que son bancos, cada uno con su propio interés, con su propio sistema, y es muy difícil que eso pasa natural, digamos, que un banco decide crear un tipo de ese servicio. O lo va a hacer Banco Central como en Brasil, que es un caso extremo, o sector privado lo va a implementar. Yo creo que son cosas que ayudan a todas las personas del país, porque al final del día si dinero fluye, todos los otros servicios financieros son más accesibles en el país, ¿no? Claro. Ejemplo, ¿cómo aportan las fintech a la transformación del sector financiero? Yo creo que el ejemplo más claro está en Transfilla, continuando con eso. Y es que sin la presión de la llegada de nuevos jugadores como las fintech, jamás se hubiera permitido desarrollar un modelo como el de Transfilla. Yo creo que lo que más ha generado en el mundo de los pagos, el mundo de los créditos y centrales, pero en el mundo de los pagos, para mí, es presionar a una cosa que los que me conocen desde hace años saben que ha sido una obsesión cuando estaba en los mundos de los pagos, y es la interoperabilidad. Porque como tú dices, no debería importar en dónde tengo yo mis servicios financieros, yo debería poder hacer transacciones contigo sin tener ni idea en dónde tienes tú tu oferta de valor en servicios financieros. Sin las fintech, jamás se hubiera dado la presión a un servicio como Transfilla, porque empezaron a presionar una entrada en el sistema, sin duda un tema de presionar a la banca tradicional a que ellos no lo podían hacer solos. Lo decía ayer Felipe Lega, pues, que lo aprecio ya muchos años en esto, pero decía, es que aquí se ve una interoperabilidad como porque habían un par de redes, interoperabilidad dada en datáfonos, sin acceso
a terceros, con barreras de acceso reales y barreras de acceso que se veían en el día a día que no las podías identificar. La llegada de las fintech obligó al sistema financiero a entender que sin interoperabilidad y sin ecosistema es imposible, porque ese mercado que no tenía la banca está satisfecho por otros jugadores que no están en el sistema financiero, en pagos, giros postales, en créditos, pues ni hablar del mundo ilegal. Además, pues sí, es un ilegal. jugador en el sector financiero. Terminamos hablando de Open Banking sin mencionar la palabra Open Banking, ¿no? Creo que todas las conversaciones del foro han terminado hablando de Open Banking. Y saliéndonos un poquito de Colombia, ¿qué tan avanzados están estos procesos? Y quisiera empezar con Sergio. ¿Qué tan avanzados están esos procesos de Open Banking en la región? Sí, porque yo vengo de otra industria, que es la industria editorial académica, y hace unos años se hablaba del Open Access, del acceso abierto a la información, y era toda este debate hace unos años de cómo es posible que la gente tenga el conocimiento. O sea, algo que ahora es como, pues entro a Google y descargo lo que necesito, y ¿sí? Hace 10 años eso era un debate, el conocimiento era un debate, lo cual es como, ok, si uno lo piensa en perspectiva, pues podemos estar como en un debate similar. Pero ¿qué tan avanzados están estos procesos de Open Banking en la región? Bien, bueno, a nivel regional en Latinoamérica, el país que vemos evidentemente con el mayor avance en términos de Open Banking es Brasil, que ya tiene un marco regulatorio establecido, en donde está obligando también al sector a unirse al sistema de operabilidad a través del Open Banking. Después de Brasil podemos también tener el caso de México, que también ha establecido una base importante a nivel regulatoria, después ya empezamos como a ver algunas conversaciones en donde se están empezando a ver algunos avances, como en Chile, Perú y en Colombia, en donde también estamos esperando ya el marco regulatorio definitivo para entender, bueno, cómo vamos a empezar a operar. Pero pues ya estamos empezando a ver como unos esquemas en donde, al menos en el país, estamos viendo sandbox que permiten que pueda empezar a haber experimentación alrededor de un sistema que está aún vigilado, pero que está permitiendo ya como la apertura en la conversación bajo el ente regulatorio de qué vamos a hacer y cómo vamos a establecer la conversación de Open Banking a nivel nacional, ¿no? Entonces, sin dudas, se podría decir que es Brasil, que es el país que tiene el mayor avance en ese sentido. ¿Cómo crees tú, Gina, que, vamos a poner la camiseta nacionalista, que Colombia puede llegar, como siempre que queremos, como que competimos entre Latinoamérica, que incluso es raro competir hablando de Open Banking, pero pues hagámoslo así. ¿Cómo crees que Colombia podría llegar a un nivel de un Brasil o de un México o incluso un Chile? ¿Es un tema de regulación? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema social? ¿Es un tema de las bancas legacy, del reto de las fintech? ¿Cómo ves que podríamos llegar? Para mí la respuesta es volver al origen de lo que realmente dicen las leyes y la Constitución, y es quién es el dueño de la data. Sin embargo, yo entiendo a los bancos. O sea, traje 10 años y creo que pues de ahí hacia atrás en lo que más le pidieron invertir era en todo el tema de habeas data. Claro. E invirtieron años por años en no compartir la información de todos los clientes porque pues era más o menos tienes que blindarla, y ahora le están diciendo ábrela, ¿cierto? Pero si uno lo mira en términos del uso de la data, del dueño de la data, y decía ayer Felipe Lega, la regulación está con un montón de autorizaciones que al final de verdad que nadie cuida ni busca, pero para mí el punto final es si la data está usada para ofrecerme un servicio que me genera valor, las personas no tienen problema en dar esa autorización. Y mi historia alrededor del Open Banking dice, del Open Data en general, dice, mi lógica pues de a pie. ¿Quién tiene una información bien personal mía? Uber. Pues él sabe exactamente dónde me muevo si yo soy una usuaria tradicional de Uber, ¿no? Si salí, si no salí, porque llegué tarde, qué fue que llegué tarde. Bueno, muchas cosas de mi ubicación en tiempo real. Si a mí Uber un día utiliza esa data y me dice, yo sé que usted sale todos los días a las 7:30 de la mañana,
le voy a programar un carro, ¿tú crees que yo me preguntaría, uy, Uber sabe exactamente dónde estoy yo? Pues sí, tan divino, es como un conductor privado, Claro. ¿cierto? Pero si usan mi data para llamar a ofrecerme créditos, que es en donde todo el mundo dice de dónde salió la información cuando la entregamos en todo lado, que no necesito, voy a decir, ¿quién se robó mi data? ¿Cierto? Entonces, digamos que para mí el tema en general del Open Data y hacia donde está evolucionando, que en principio parece que normativamente está resuelto, es si uno entiende que hay un valor agregado, está dispuesto a compartir información, está dispuesto a pagar por ello. O quisiera saber quién ha visto y se ha leído todas las autorizaciones que uno firma cuando va a pedir un crédito en un banco, y ojalá que sea de emergencia. Pues que levante la mano, excepto la doctora Dolly, que me imagino que es la jurídica que lo lee y lo repasa. Y estamos autorizando más o menos que nos digan, o sea, yo no sé si todos saben esto, pero es una discusión cultural difícil en Carvajal y lo entiendo, pero hoy en día, para hacer nuestros perfiles de riesgo de crédito, yo estoy autorizando, yo creo que todos estamos autorizando, que consulten nuestra información de pagos a seguridad social. No saben exactamente cuántos ingresos tengo yo, tanto como dependiente como independiente. Pregúntame si alguien es consciente de saber que autorizó eso. Lo autorizó, lo estamos autorizando en todos los bancos, los grandes bancos utilizan esa fuente. Nadie es consciente. ¿Por qué? Pues porque me está ofreciendo el crédito, la cuenta que necesito. No me estoy preguntando dónde está cogiendo mi información. Entonces yo creo que es un tema, más que regulatorio, es un tema cultural, y yo creo que nadie se cuestiona cuando el uso de la data está dado para ofrecerte valor. Para mí ese es el fondo del Open Data en general. Ok. Acordemos que es un tema cultural, y ayer Felipe efectivamente nos decía que con la ley de habeas data ya estaba cubierto y se podía manejar. Con la misma camiseta del colombiano y queriendo transformar la cultura y queriendo ser el precursor acá en una charla, como siempre salvamos el mundo, ¿cómo hacemos que culturalmente entendamos que yo acepté el uso de mis datos y que no están usando los datos para algo diferente, ofrecerme algo que yo estoy pidiendo a gritos? El ejemplo perfecto es usted cómo consiguió mis datos para venderme algo. Señor, usted aprobó, o sea, lo aprueba cada 3 días, cada que hace una actualización del teléfono, pero pues podemos seguir en eso, pero me gustaría entrar en el tema cultural. Incluso ayer cuando Felipe lo dijo, tenía una persona al lado que me dijo, es un tema de comunicación, es un tema de explicarle a la gente, pero sí es un tema de explicarle a la gente, si es eso, o por dónde se podría abordar un tema cultural en donde yo diga, señor, yo uso sus datos con un uso justo que usted me autorizó, y con esos datos yo voy a ofrecerle el mejor servicio posible según lo que usted necesita. Estoy pensando en usted. El mismo ejemplo de Uber del chofer, que sería muy bueno tenerlo. Sí, creo que hay una gran diferencia entre Europa, Estados Unidos y América Latina, ¿no? Y en bueno y en mal sentido, ¿no? Solo para volver un poco, porque estamos hablando de Open Banking, creo que deberíamos ampliar el término y decir que hay un Open Banking tropicalizado, ¿no? Porque en Europa, y si miran grandes empresas como Tink, Plaid, todas las empresas grandes en Open Banking solo miran cómo voy a hacer manejo de mi data y cómo hacer portabilidad de mi cuenta, ¿no? Entonces, claro, estoy en Europa, quiero cambiar banco, voy a hacerlo más fácil. Quiero servicios de fintech, voy a hacerlo más fácil. La realidad de América Latina es que 80% de transacciones están en cash, que gran parte de la población es semi-bancarizada porque reciben su plata en Equimóvil, sacan efectivo y lo gastan en efectivo, ¿no? Entonces creo que deberíamos ampliar ese término e incluir el tema de pagos, porque si uno no tiene acceso a servicios y no está usando digitalmente los pagos, no hay mucho sentido de hablar de portabilidad, protección de data, etc. Creo que como primer paso es digitalizar eso que hoy día es cash, y después trabajar en esto que hay conciencia de, una vez que lo tengo digital, igual como tengo mi billete, es también mi información que estoy usando para pagar y para moverse. Entonces, Tropical Open Banking, deberíamos patentar ese término. ¿El Tropical Open Banking se mueve por el miedo? ¿El miedo
de usar los datos y voy a tratar de ponerme un poquito más tecnológico en el orden de preguntas que está acá, pero ¿cómo hacemos que un usuario al que yo ya entendí que vive en Colombia, que 80% de las transacciones las hace en efectivo, que depende de una billetera virtual, ¿cómo le quito ese miedo? ¿Puedo quitarle ese miedo a través de la tecnología? Y Sergio ya sabe que voy para allá, obviamente, porque vamos a hablar de procesamiento de datos en la nube. ¿Y esto qué implica? O sea, ¿cómo le explico a mi mamá? Mi mamá dice telequiñequi, para hablar de nequi. Telequiñequi. O sea, literal, les puedo poner un audio de mándeme 50.000 pesos por el telequiñequi. Y en realidad es otro teléfono porque ella cree que por ahí se le van a meter y le van a robar todos los datos. Entonces ella tiene otra línea para Nequi. Pero esto es paranoia grande. Pero ¿cómo aseguro el procesamiento de datos en la nube? Es decir, existe, pero ¿cómo de verdad yo le digo al usuario de a pie, tranquilo, que usted ya probó, tranquilo que yo entiendo que usted vive acá, tranquilo que lo vamos a hacer bien, pero tecnológicamente, ¿qué tiene que pasar para que eso se dé? Bueno, en principio, hablar de datos es un tema muy sensible porque estamos naturalmente acostumbrados a que siempre nos están constantemente contactando para ofrecernos cualquier tipo de cosas, ¿no? Cuando a mí me llega una llamada a mi celular y veo que no tengo el número guardado, naturalmente mi instinto me dice, es otro vendedor. Es otro vendedor que viene a ofrecerme otro producto financiero, una compra de cartera o algo que yo no necesito porque en algún momento habría algún producto con esa X entidad y yo no quiero eso hoy. No lo necesito, estoy completamente cubierto por otra entidad, yo qué sé. O pueden ser cosas más sencillas, como alguien vendiéndome un curso de alguna cosa, como que naturalmente yo ya tengo una prevención cuando alguien me intenta contactar. Y naturalmente voy a asumir lo peor, ¿no? Como que de dónde tuvieron mis datos, quién los autorizó, por qué me está llegando este correo acá si yo no necesito ese tipo de producto, pero la conversación cambia cuando el usuario empieza a notar que a través de esa información que recibe está teniendo servicios que están adaptados a su necesidad puntual. Y en temas financieros esto cobra aún más sensibilidad, ¿no? Porque es decirle al usuario, yo sé que tú estás endeudado, sé que tus ingresos son tanto, yo puedo ofrecerte un producto que te pueda ayudar a aliviar como tu flujo de caja, ¿no? Como que ir directamente hacia la necesidad y hacia la personalización del servicio de acuerdo a las características del usuario van a permitir que el usuario finalmente tenga confianza acerca de por qué estoy dando mis datos, ¿no? Y naturalmente, culturalmente en Colombia y en Latinoamérica probablemente en general, percibimos que entregar nuestros datos es exponernos a que nos llegue un montón, a una invasión completa de vendedores que no queremos recibir. Entonces cuando uno entra a una tienda, yo qué sé, a comprar unos zapatos y directamente tú ves que te reciben 40 vendedores encima a tratar de decirte qué es lo que quieres o a tratar de sugerirte cosas y tal vez tú solo quieres ver en ese momento, ¿no? O no necesariamente ellos van a entender tu necesidad, ¿no? Como que inicialmente parte de allí como empezar a cambiar ese mindset cultural acerca de que el uso de data puede ayudar al usuario al final a recibir productos que logren solventar sus necesidades y creo que esa es una labor al final de las compañías que están ofreciendo servicios, especialmente acá hablando de servicios financieros, pero en general, ¿no? Yo cuando hablamos de que yo estoy dispuesto a dejar mis datos acá, es porque también tengo confianza en que los van a usar bien y desde ahí empieza como una cadena de confianza, ¿no? Y más allá de eso, pues claro, ya bajo un marco regulatorio ya se establece un cierto uso legal de la información, pero especialmente alrededor de tecnología, pues al final el usuario no tiene por qué saber en dónde están alojados sus datos, ¿no? Porque precisamente hay un marco tecnológico suficientemente seguro para que esos datos estén respaldados por una tecnología que va a permitir que la privacidad permanezca bajo las condiciones que el usuario lo garantizó, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante cuando hablamos de abrir datos es también establecer esa relación de confianza entre la masa de usuarios y la empresa que oferta servicios. Vamos a invocar otra vez a mi mamá, porque ante eso mi mamá va a decir, mijito, eso tan bueno no dan tanto. O sea, mi mamá y la mamá de todos nosotros va a decir, sí, lo voy a poner ahí. Pero
insisto y quiero decir acá, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, partamos que va a entrar a la tienda de zapatos, vamos a hacer el mismo ejemplo, no van a ser 40, sino que va a ser una persona que va a decir, oiga, veo que a usted le gustan los zapatos de colores, tengo estos zapatos de colores parecidos, estoy entendiendo al usuario y le estoy dando como una situación de confianza. Y yo soy mi mamá y digo, de esto tan bueno no dan tanto. ¿Cuál es el siguiente paso? Si le solucionas una necesidad, no va a preguntar. Es que a mí, en términos de seguridad, un poquito metiéndome acá, me parece que en términos de seguridad, más que los datos personales de uno, hay un tema complejo en términos del fraude, ¿sí? Y extorsionar mal los datos financieros, donde sí, que me reúnen en el celular termina siendo canzón y uno como que se pregunta, pero pues se devuelve y cuelga o no contesta, que pues a veces son llamadas importantes. Cuando tiene hijos les toca contestar porque no sabe si es la enfermería. Sí, pero digamos que eso en general pues es como de quién compartió, pero uno termina autorizando y además uno sabe en el fondo que ha entregado los datos en a cuál formulario aparece. Pero eso no pasa lo mismo con todos los temas de autenticación, tarjetas de crédito, que están sujetas ya a que te roben tu plata. Ahí sí me parece que hay una línea bien delicada que no es el tema del dato personal, sino la seguridad de la información que permite acceder a tus activos. Puede que sepan que tengo transacciones, puede que sepa que tengo casa, puede que sepa que tengo carro, entonces pues que será para que no secuestren, gracias a Dios, ya tampoco estamos tan en esos niveles que nos generaran un trauma en algún momento. Pero en lo que tiene que ver con información de medios de pago de acceso a mis recursos o de acceso a información mía con la cual me suplantan para pedir créditos, que está pasando así. Créditos virtuales que desembolsan y sacan en 2 minutos cuando los créditos virtuales son lo máximo que se ha inventado. Ahí sí hay un dolor, ahí hay un miedo. Porque el que me llamen me lo aguanto, pero el que se roben mi tarjeta, que te me hagan compras y luego el sistema financiero en general o no me devuelva o se demore montones, ya yo perdí la confianza, porque es que ya me están robando. Entonces, ya no es un tema de dato personal ni de quién soy yo, ni de mi número de celular, ni mi cuenta de correo, ni la publicidad. Es el robo detrás de eso, el fraude. Entonces, ahí me parece que hay, digamos, una diferencia. Por eso digo que, digamos, la información no relacionada con temas de pago, si tú le ofreces un buen servicio, resuelves una necesidad, te digo, la gente está dispuesta a entregar la información y a pagar por un buen servicio. Pero cuando estamos hablando de data relacionada con tu dinero, ahí ya me parece que ese es otro tema que genera muchísimo temor alrededor de todo lo que estamos hablando, digamos, de data en general. Vamos a cerrar el tema de mi mamá, porque pobrecita, estar con las orejas rojas, pero nos queda claro que entre más tenemos como momentos de seguridad y más mecanismos tenemos y más retos, evidentemente confiamos, los usuarios confiamos más en una fintech que en el banco tradicional. O sea, como que existe eso, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer la banca tradicional para aprovechar las ventajas de unirse con una fintech? O sea, ha pasado, ayer cuando salí de acá tuve que recoger a mi hijo y le conté que estaba acá. Mi hijo tiene 4 años y yo le pregunté una vez qué hace el banco y él me dice, el banco te da plata. Le dije, bueno, estábamos en un evento donde estaban las fintech. ¿Las qué? ¿Qué son las fintech? Está preguntando todo. Y le dije, bueno, cuando papá va a comprar con la tarjeta es tecnología que se conecta con el banco y me da algo que tú quieres. Obviamente me tocó ir a comprar algo después para que él viera cómo funcionaba el tema. Pero explicarlo ya es difícil. O sea, tratar de ver esa conexión ya es complejo, incluso para los que estamos acá sentados, que vivimos de esto y trabajamos en esto. Y si yo me pongo aún más la camiseta de Itaú, porque la tengo puesta, ¿cómo deberíamos aprovechar en la banca tradicional esas ventajas que ahora nos dan las fintech? Ya hablamos de seguridad, ya hablamos de cultura, pero hay unas ventajas que tenemos, unas ventajas tecnológicas en las cuales tenemos que sumarnos. Ya estamos de acuerdo en que este Open Banking tropical nos reta mucho más, pero ¿cómo aprovechamos las ventajas? O sea, ¿cómo desde lo tradicional de verdad decimos, sí, esto a mis clientes les sirve? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, mencionamos antes que los fintechs están haciendo el trabajo sucio que normalmente el banco no quiere hacer, ¿no? Eso, super Marios. Yo creo que no hay ningún conflicto, creo que simplemente servicios complementarios. Lo que cuando arrancaron los fintechs no sabían mucho de sabían mucho de tecnología. Y prácticamente servicios financieros son más que todo regulación, Basile 1, 2, 3, 4, 5. Hay muchas cosas que son muy específicos para esta industria que es, después de aerolíneas, más regulada del mundo, ¿no? Yo creo que fintechs no pueden sin bancos y bancos no pueden sin fintechs. Y parte de seguridad, parte de tecnología que dijimos, habilitar algo que es web, internet, es un salto grande, no es tan sencillo como suena. Otro lado es tiempo al mercado, ¿no? Si uno quiere lanzar y hacer un nuevo producto, como créditos de bajo monto, que es algo muy popular ahora, con un fintech es muy probable que lo van a hacer en 30, 60 días, mientras internamente se demoraría mucho tiempo. Por eso muchos bancos, incluyendo Itaú, con Cubo y con iniciativas que tienen, están haciendo esas alianzas con fintech. Y creo que es el único camino. Creo que una amenaza mucho más grande a fintech y a banca, pero creo que es para hablar después. Por ahora creo que es una ¿cómo se dice? Simbiosis, unión muy buena, ¿no? Ok. Recuerden que en ese código QR que ven ahí, pueden enviarnos sus preguntas para luego presentarlas. Hablemos de otras tecnologías para abrir el panel al público. Estamos hablando, todo el tiempo estamos hablando de ciertas cosas que como que ya pasan. El día que Felipe estuvo acá dijo la regulación siempre va a llegar un poco más tarde de la realidad, eso lo tenemos claro. Pero si tenemos que mirar brecha entre ventajas, y cuando hablamos de blockchain, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de todo esto, yo digo, pero si no hemos solucionado acá y ya estamos hablando acá, o sea, espere, yo termino acá, termino de entender y de aplicar esto para irme para allá. Pero esto no va a frenar, estamos de acuerdo en eso, creo que ustedes tres lo han dicho, esto ya arrancó. Entonces, ya acordamos cómo llegar a una ventaja, pero me gustaría escuchar a Sergio para empezar. ¿Cómo estas tecnologías ya están cerca, ya están acá, o sea, decirlo sobra, pero ¿están tan cerca de los servicios financieros como creemos? ¿O todavía es Europa, es Estados Unidos, o ya están? O sea, yo quisiera blanco y negro la respuesta. Claro. O sea, ya tenemos que mirar, ya tenemos que salir de acá preocupados a pensar en esto, o no. Bien, bueno, yo en primera instancia creo que esto está mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Y es justamente relacionado con la misma velocidad en cómo las tecnologías se están empezando a adaptar y cómo el público está empezando a adaptar nuevas tecnologías, ¿no? Volviendo como a los temas de hablar de las mamás, ya uno ve que es muy común que las mamás tengan WhatsApp, ¿no? Como que si nos fuéramos hace 10 años hubiera sido muy difícil entender cómo generaciones anteriores pudieran tener una adopción tecnológica como la que tienen hoy, ¿no? Entonces, esto justamente nos hace llegar a un punto en la conversación en donde justamente, como lo decías, ¿no? Banca tradicional, empresas grandes, regulación, están entendiendo cómo intervenir en temas que ya pasaron y ya ocurrieron, ¿no? Entonces, se trata más de empezar a abrir la mirada hacia qué tendencias vienen para empezarme a anticipar y de qué forma yo puedo empezar a resolver los problemas que aún no están. Porque al final es el mercado el que está avanzando mucho más rápido de lo que podemos nosotros mismos avanzar, ¿no? Y la misma industria puede avanzar, ni siquiera las mismas fintechs pueden anticiparse a lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Yo estudié finanzas y me gradué por allá en el 2010, jamás vi nada de criptomonedas ni de blockchain. Hoy prácticamente la conversación de criptomonedas y blockchain está en cualquier conversación de finanzas. Y no hablamos de que hubiera sido hace 50 años, fue hace 12 años, ¿no? Entonces, la tecnología va a seguir evolucionando de una forma mucho más rápida de la que la podemos adaptar y al final va a ser de qué manera nos podemos adaptar teniendo esos ojos en el mercado, bien sea porque estamos empezando a ver tendencias globales y las podemos empezar a adoptar porque ya las brechas al final de adopción se disminuyeron de forma significativa. Ya si tenemos cosas o fintech que están resolviendo ciertos problemas en otros mercados emergentes, lo más probable es que también las podamos adoptar localmente en Colombia,
o que si hay ciertas tecnologías que están ocurriendo en otros países también lo podamos adaptar acá. Entonces yo creo que el desafío está en cómo empezamos a entender las tendencias anticipadamente para empezar a trabajar en ellas de manera, digamos, de primera instancia, de manera anticipada, ¿no? Y aquí hemos visto muy buenas jugadas como de distintas empresas tradicionales que ya empiezan a decir, venga, ¿qué hacemos con las fintechs? ¿Cómo trabajamos en conjunto? O cómo, al contrario, cómo yo logro tener dentro una propia forma como de incubadora, aceleradora o corporate venture, en donde yo ya empiezo a anticiparme y ver esta fintech puede tener futuro. A lo mejor estoy haciendo una apuesta muy temprana, pero la visión a largo plazo termina siendo fundamental. Porque hoy podemos estar hablando de Machine Learning, estamos pudiendo hablar de Open Data, pero son conversaciones de cosas que ya están ocurriendo hoy, ¿no? Ahora es qué va a pasar después y cómo podemos adaptarnos a lo que va a llegar más adelante y tener un paso, un primer paso antes de que el mercado pues termine yéndose hacia otro lugar. Entonces yo creo que más bien se trata de eso, ¿no? De cómo podemos anticiparnos a las siguientes tecnologías, más allá de cómo adaptamos esas tecnologías que ya ocurrieron, porque al final eso ya es pasado, ¿no? Ya hablar de blockchain ya es pasado, hablar de criptomonedas ya es pasado. ¿Qué viene más? Gina, ¿hay ejemplos de esas apuestas en Colombia? O sea, ¿hay ejemplos de vieron algo, le apostaron y hoy es una realidad? ¿O todavía no tenemos esa hambre de negocio? Es que para mí la discusión sobre estas nuevas tendencias en tecnologías, que las tecnologías son habilitantes, pero detrás siempre hay reglas de juego de la sociedad y en términos, digamos, de la confianza, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial y sus modelos, digamos, matemáticos y la tecnología habilita pues, modelos matemáticos muy interesantes para procesar gran cantidad de data. Pero si seguimos calculando el score de riesgo de crédito con los default que hay atrás, pues la inteligencia artificial es lo mismo, ¿sí? Si lo que vamos a usar es blockchain para seguir con las mismas reglas de juego de los sistemas de pago de bajo valor y barreras de acceso a blockchain, pues creo que ni siquiera es más barato, ¿cierto? O sea, creo que es más caro inclusive, ¿sí? Entonces, por detrás son las reglas de juego de la sociedad y por detrás hay un tema muy importante en términos de qué tanto pueden estas tecnologías desintermediar las instituciones que te dan confianza para prestar servicios financieros. Entonces, cuando uno dice las cripto y bueno, pues es que estamos confiando en que yo te estoy pasando una representación de valor, ¿cuál es el trueque? Estoy confiando que tú me estás pasando, pues ahí está. No hay nadie que lo respalde atrás, ¿cierto? Claro. La moneda que hoy existe se suponía que había un pocotón de oro guardado en el Banco de la República, ¿no? Pues eso nos enseñaron, es que yo soy más viejita. Las bóvedas. Pues eso decía que eso el oro estaba exactamente la misma cosa. No está, es una generación de confianza y de reglas de juego en general de la sociedad, que a mi modo de ver lo que ha sido más fuerte es la internacionalización y el Internet, que ha permitido generar relaciones de confianza, pues, o transacciones de diferente tipo, de intercambio de información, intercambio de cosas entre diferentes países, en donde ya las reglas de juego que tú tenías localmente no te funcionan, porque estás hablando con gente en otro lado en tiempo real, estás intercambiando valor en tiempo real, respaldado por nadie, por ninguna institución por detrás. Entonces, para mí las tecnologías siguen siendo un tema habilitante que reflejan la relación de confianza y las reglas de juego de la sociedad, que cada vez está más internacionalizada. Puede ser que cada vez los hijos de uno se van más temprano a estudiar por fuera, que antes nadie salía del exterior. Puede ser que eso esté rompiendo, pero no es necesariamente la tecnología, sino las reglas de juego y la internacionalización de la sociedad. Para mí el resto, las tecnologías son habilitantes. Pues sigues haciendo inteligencia artificial, utilizas inteligencia artificial para calcular modelos de riesgo de crédito. Con la misma data que venías haciendo, no pierdas la plata, te sale más caro y vas a tener el mismo resultado. Queda clarísimo que no es la flecha sino el indio, para decir como también dice mi mamá, no es la flecha sino es el indio. Existe la tecnología habilitante, pero voy a insistir, ¿cómo el indio sabe hacia dónde debe tirar la flecha? ¿Cómo esta industria o las demás, y no solamente tengamos en cuenta el sector financiero, sino otros mercados, porque ya hemos hablado de cómo
incluso la fintech conecta con muchos otros mercados a través de pagos, a través de muchas formas, pero ¿cómo le apunto a lo que es? ¿Cómo fijo la mira en algo que está lleno de especulación, está lleno de expectativa, pero que pareciera funcionar? ¿Cómo lo hago? No sé si preguntas relacionado con cripto, con que estamos haciendo, pero poco lo que estamos haciendo ahora. Hay problemas que de verdad son obvios y toca resolverlo, ¿no? Mover dinero en tiempo real es un problema que afecta a todo el sector financiero, ¿no? Entonces ahí es un paso que hicimos en Colombia. Creo que Colombia puede ser un buen ejemplo para toda la región, porque aparte de Brasil es el único que tiene un sistema funcionando grande de movimiento en tiempo real. Que va a venir adelante, yo creo que dijimos cosas para no preocuparnos, pero de pronto toca un poco, porque hablamos mucho de mamás, pero puedo hablar de mis hijas. Tengo dos, los dos cada mes reciben su plata, de papá, claro. Tienen ahorro, tienen su cuenta, tienen 8% anual a su ahorro y tienen acceso a crédito 1 a 10 de sus ahorros que tienen. El problema de la historia es que una tiene 2 y otra 6 años, ¿no? Entonces, eso de que Bitcoin va a empezar a ser realidad, ya es una realidad. El tema es la adopción. Entonces, si hay algo que mi consejo de ahora, siendo unos 10 años en esa tecnología, que uno tiene que tener en la mira y que de verdad cambie la manera como interactuamos con dinero y qué es el Bitcoin. Y no hablaría de blockchain porque es un parte de esa tecnología. Yo creo que es algo que creo que en un tiempo todos van a tener que entender, porque va a cambiar drásticamente, que es banca retail, que es ahorro, que son las capas que estamos creando. Lo estoy viendo porque está más cerca de esa tecnología. No es de pronto obvio a todos, pero mis dos hijas lo tienen y muy probablemente nunca van a tener una cuenta bancaria, ¿no? Ok. ¿No me quiere adoptar? Todavía, no lo estoy dando mucho, pero un Satoshi ya va a valer mucho en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Juan Pablo, el que la quiera responder acá no vamos a señalar, y es si ven viable las finanzas abiertas para productos regionales o mundiales, o sea, tener multicurrency o este tipo de visiones. ¿Es viable? ¿Lo ven viable? ¿Pasa? ¿No pasa? Nosotros tenemos algunos productos de inversión relacionados con Latinoamérica al ser Itaú, pero bajarlo un poco, me imagino que Juan Pablo, no sé si comprendí bien la pregunta, si no, Fresco se levanta y lo discutimos, pero ¿lo ven viable? Sí, yo creo que dos temas ahí. Uno es cross-border o remesas, que es como no sé cómo dice Holy Grail, pero el objetivo de muchas empresas del mundo es resolver ese problema, ¿no? Desde SWIFT hasta nuevas que vienen. Creo que en Colombia también pronto vamos a tener, y ya están unos pilotos para tratar de hacer transferencias en tiempo real, y creo que todo el sector lo va a participar con TransferYa. Entonces ahí estamos muy cerca, ¿no? de interactuar con otros países. De otro que estoy viendo, y ya cada vez más fintechs que lo están haciendo, es tema de stablecoins, que creo que es un tema muy interesante y que de pronto vale la pena invertir un poco de tiempo en esto. Ya tenemos varios fintechs que están habilitando ahorro en dólares, y una vez que el ahorro en USDC, USDT, como se llaman estas monedas, permite mucho más fácil esa interacción cross-border, ya fronteras dejan de existir. Entonces hay mucho que se puede hacer y mucho que se va a hacer en Colombia el próximo año. ¿Estamos? Bien. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con el sector de las pymes y la oferta de Open Banking para pequeña y mediana empresa? Porque, según la pregunta, solo se evidencian este tipo de cosas para persona natural, ¿sí? Como que las empresas o las pequeñas y medianas empresas no se están viendo beneficiadas. ¿Esto es así? Sí. Sí. Contundentemente. ¿Por qué? Bueno, nosotros en Carvajal tenemos una plataforma que lanzamos hace muy poquito, que es como una plataforma de corretaje que une emisores con necesidad de liquidez. Pensando, digamos, en un modelo de factoring y fondeadores. Pues bancos, pues gente que está interesada en comprar las facturas o descontarlas.
En 5 meses de operación tenemos, María Antonia, 3.000 leads. Solamente tenemos en redes sociales a preguntar, 3.000 empresas interesadas. Y hemos, pues digamos, ya los fundadores que están conectados han empezado a desembolsar, pero es tortuoso. O sea, es completamente tortuoso para una pyme acceder a crédito. Con el agravante de, pues que las empresas, aprendí yo en la pandemia, pero pues no es financiera, que ahí están expertos en eso, pero las empresas no se mueren por el capital, se mueren por el flujo de caja. Entonces resulta que si una empresa tiene que pagar la nómina, una pyme, la nómina la tiene que pagar sagradamente cada 30 días, pues los proveedores pagan a 60, 90. Ahí se muere el flujo de caja. Y el acceso a crédito en pequeñas y medianas empresas es casi cero. Y eso es, ¿por qué? Porque todo el modelo de crédito para empresas está pensado en las empresas medianas y grandes, que son las que sostienen el negocio empresarial de la banca tradicional. Primero. Segundo, porque no hay fuentes alternativas de información. Y tercero, es que yo realmente creo que la banca avanzó mucho en la experiencia de usuario y no hemos tocado este pedazo que es importante para persona natural, pero no igual para persona jurídica. Hay un rezago supremamente grande, aunque la persona jurídica realmente no existe porque hay una persona natural que tiene que firmar por detrás. El proceso de una persona jurídica está supremamente rezagado versus lo que se ha avanzado en persona natural. Y lo que no se puede hacer es tratar de asimilar los procesos de persona natural a persona jurídica porque son completamente diferentes. Vivido, contado con experiencias, podemos ver casos. El peor error que se podría cometer es tratar de hacer de la experiencia de persona natural casi que replicarla para persona jurídica porque son súper diferentes. Hay un potencial supremamente grande, hay unas barreras importantes en términos de acceso a la información y estudios de riesgo, digamos, de crédito y de default, pero ahí está el océano azul del crédito. Ahí. Ok. Yo quisiera ahí agregar algo, y es que sí, si bien hay un sesgo por la preferencia de la innovación hacia los productos para la persona natural, evidentemente el sector de pymes también tiene digamos que una necesidad gigante que ha permitido que fintechs también empiecen a enfocarse en productos dirigidos hacia pymes, ¿no? Yo creo que un ejemplo clarísimo es el auge de este como segmento de Buy Now, Pay Later, startups como fintechs como Adi, por ejemplo, permitiendo que cualquier negocio, así sea de muebles en un barrio, permita tener una línea de crédito para el usuario final. Es un buen ejemplo de cómo también hay fintechs que se están empezando a enfocar al segmento de pymes, habilitándolos dentro del sistema financiero con productos que son efectivos para generar al final una mejor cadena de demanda a través de su tipo de consumidor, ¿no? Y ya uno se pasea por ahí por un centro comercial y va a haber uno que ya tiene alternativas distintas de crédito inmediato a través de la habilitación que están permitiendo algunas fintechs hacia las pymes, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay una necesidad aún más grande, como que el enfoque se ve mucho más claro hacia el lado de la persona natural, pero en personas jurídicas y en pymes ya también se están empezando a ver fintechs que están resolviendo problemas específicos. Aún hay un espacio gigante de innovación, pero ya hay. Bueno, me están haciendo ojitos, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer en nombre de Itaú por estar acá, por la buena onda, por la apertura, por el panel. La verdad, yo me divertí mucho, espero que ustedes también. Esto todavía no termina, se viene lo mejor. Entonces, no sé, quisiera regalarles un aplauso, pero no lo puedo dar yo solo. Entonces, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, gracias a Sergio, a Gina, a Diego, a Don por participar de este panel que estuvo muy interesante, que es la hora difícil, que es la después del almuerzo, pero nos sostuvieron a tope. Ahora quiero invitar al escenario al equipo de Fruana. Hoy nos acompaña Fabián, más conocido como Fancho, también está Juan Pablo, y este panel va a estar moderado por Eduardo del equipo de McKinsey, así que bienvenidos. Muchas gracias. Sigue. Hola, gracias. Ah, no, perdón. Sí, en eso. Te puedes hacer acá. Sí, en eso. Hola. ¿Listo? Buenas tardes. Hola. Arrancamos. Perfecto. Bueno, bienvenidos entonces al panel, Fancho, Juan Pablo. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué no arrancamos primero, para los que no conocen a Fruana, un poco qué es Fruana, cuál es la historia, un poquito del negocio? Claro que sí. Entonces, buenas tardes y mil gracias por la invitación de nuevo. En Fruana estamos montando dos grandes cosas. La primera es esa tienda de todo para restaurantes en Latinoamérica, y la segunda es servicios financieros y otros servicios para ese mismo grupo. Como para contarles un poquito ahí, en Latinoamérica hay 2 millones de restaurantes, son operados por la mamá y el papá, por 2 hermanos, por 2 primos que montaron su negocio, y están totalmente fragmentados. Juntos son grandísimos, todos juntos venden como 300 mil millones de dólares, pero individualmente son chiquiticos. Entonces, Fruana está ahí para ayudarlos a hacer todo ese procurement, todas esas compras y solucionarles como todo ese backend del restaurante. Todo esto desde la perspectiva de las compras, de su cadena de suministro. Del otro lado, digamos, y esto fue algo que aprendimos en el camino, tienen muchos problemas de flujo de caja. Tienen que pagar la nómina el 30, el arriendo el primero, y después los ingresos se dan durante el mes. Entonces, y el bolsillo izquierdo es el bolsillo de la casa, el bolsillo derecho es el bolsillo del restaurante. Y entonces ahí vino Juan Pablo, que vino a liderar Fruana Capital, digamos, a ayudarnos a resolverle todos estos dolores que tienen los restaurantes. Ya, súper. Cuéntanos un poquito para que la gente se haga una idea de cuál es la escala de Fruana hoy, en dónde están, qué están haciendo, un poco en ese sentido. Claro, Eduardo. Entonces, hoy estamos en 3 países, Brasil, México y Colombia. Nuestro mercado más grande es Brasil ahora mismo, lo lanzamos hace un año y se comió todo, o sea, literal se nos volvió lo más relevante, hoy representa casi la mitad de todo el negocio, y estamos atendiendo 80.000 restaurantes. Este 80.000 puede sonar como un número pues pequeño para algunos, grande para otros, pero es minúsculo comparado con los 2 millones de restaurantes que hay en la región y con los pues otros millones de otros comercios que hay. Perfecto. Hablaste un poquito como de los pain points, ¿no? Un poquito de los flujos de caja. En general, ¿qué tipo de pain points resuelve Fruana en general? Y después, si quieres, empezamos a meternos en el mundo de fintech que están tocando ahorita. Súper. Ahí nos partimos la expertise de cada uno. Entonces, cuando uno mira un restaurante, le mira el P&L, un restaurante vende, o sea, hablemos en dólares como para que sea equivalente en todos los países, pero 10 o 15 mil dólares al mes, y compra 4 o 5 mil dólares. Cualquiera que tenga un tío o un primo les dice 1/3 es lo que cuesta la comida y los otros 2/3 son las otras cosas. Entonces, nosotros estamos metidos en ese tercio de los supplies. Y si pensamos en el restaurante colombiano de hoy, el de la 15, el de Kennedy, el de cualquier barrio de Bogotá, estos restaurantes les toca desplazarse kilómetros para ir a Corabastos, para ir a Codás, para ir a Mercado de la Merced en Ciudad de México, para ir a Ceasa en Sao Paulo. Y así sea un negocio, esto no es como las compañías, las corporaciones a las que atendíamos en McKinsey, que tienen un departamento de compras y tienen ayuda de McKinsey para hacer procurement. No, esto es la mamá y el papá, el hermano y el primo, viendo para ver cómo compran las cosas, se parten la plata de la semana y tú vas para Corabastos 3 veces a la semana en la madrugada a comprar la fruta y las verduras y yo me voy para el frigorífico Guadalupe a
comprar cerdo mal pesado en la vaina. Entonces, o sea, los quiero como meter un poquito en ese mundo y tienen 20 diferentes suppliers. Tienen 5 de proteínas, de pronto un par de limpieza y de desechables, tienen todas estas relaciones y al final lo que hacemos nosotros es tener una sola aplicación a donde piden lo que quieran y les llega en menos de 12 horas. Pues si piden en la noche, les llega en la mañana siguiente a su restaurante. Pero entiendo que también hay otra cara como que con los mismos productores también, ¿no? Cuéntanos Sí, un poquito sobre ese lado. Totalmente. Entonces, somos de cierta manera somos un marketplace que tenemos dos lados. La oferta, o sea, el lado de la demanda, que para nosotros son los restaurantes, y otro lado muy importante es la oferta. Entonces, esta oferta básicamente son miles, o sea, cientos de miles de agricultores independientes, son miles de distribuidores pequeños de las ciudades y son cientos de compañías medianas y pequeñas. Los restaurantes, y hago una aclaración acá, como que los restaurantes no son compradores de las grandes marcas, como que la marca como tal no es tan importante para ellos, el canal de cómo comprar es más importante, todo esto, porque al final uno cuando se siente en un corrientazo de 7,000 pesos, el que yo me comía en Juan Chepe, se llamaba el restaurante en la universidad, uno no ve la marca del arroz, entonces es arroz, el que tenga un buen precio y una buena calidad. Entonces está todo ese mundo. Y lo que hicimos de verdad fue montar tecnología que conecte las dos puntas. Una punta informal de restaurantes y otra punta informal de proveedores. Y básicamente montamos tecnología, al principio diría como tratamos de montar tecnología muy avanzada que falló rotundamente, pero creamos una app, mejor dicho, el mejor app para el usuario incorrecto, como que montamos una app súper bacana para agricultor, nadie se bajó esa app y los que se bajaron nunca la usaron. Pero después de fallar miserablemente ahí, nos montamos en bots de WhatsApp. Y la razón fue un consejo de un inversionista que nos dijo, si eso no les funcionó, no se inventen la rueda, vayan y miren qué funciona en el mundo real y replíquenlo online. Y nos fuimos y lo que vimos era a todos estos comerciantes de corabastos, a todos estos agricultores, hablándose por WhatsApp y preguntándose cuál es el precio. Entonces montamos unos bots que literal entienden el futuro de lo que va a pasar los próximos 7 días y recogen precios de miles de proveedores, sean agricultores, sean distribuidores, todo, y tenemos gratis un pricing de cada punto de la cadena. Entonces, digamos, hablando un poquito más de este lado del suministro, montar esta tecnología nos permitió darles mucho valor. Y ahí me preguntan, entonces tú le pagas el doble a un agricultor por algún producto, y es como nunca en la vida. O sea, vamos siempre a pagar lo menos posible que podamos pagar, pero el valor que le generamos es muchísimo, porque el valor no solo está en el precio que le pagamos, sino en la certidumbre. Entonces, al mover los datos primero, o sea, como que volviendo un poquito atrás, en el mundo real, la comida se mueve con los datos. O sea, como que mi papá es un agricultor y siembra limón, y él mandaba esos productos hacia la central mayorista de Barranquilla. Entonces se movían los productos y de pronto ya no los necesitaban y se podrían. Entonces lo que estamos haciendo ahora acá en Frubana es que los datos se muevan primero y después los productos los siguen. Entonces los datos es todos estos quotes automáticos por WhatsApp y después los productos van ya encaminados a exactamente donde se necesitan. Claro, no, súper, increíble. Ahora migrando un poco a la intersección entre su negocio por donde partieron y el negocio de financiación. Entonces, está Frubana Capital. Juan Pablo, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre qué están haciendo con Frubana Capital? Claro que sí, Eduardo. Y buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Entonces, en ese camino que describió Fancho ahorita de entender cuáles eran las necesidades de nuestros clientes y dentro de esta visión que tenemos nosotros de queremos resolverle todos los problemas que tiene el restaurante en América Latina, identificamos una serie de necesidades desatendidas en el rubro de servicios financieros. ¿Listo? Más puntualmente identificamos 3 necesidades. La primera es la falta de acceso a financiación
nuestro cliente promedio es un cliente informal, es un cliente que no tiene una contabilidad formal, es un cliente o no bancarizado o subbancarizado, y nos dimos cuenta que no tenían ningún tipo de acceso a crédito ni para capital de trabajo, ni para expandir el restaurante, ni para crecer, otras actividades que podían generar valor para su negocio. La segunda necesidad que identificamos fue la de no tener métodos para procesar los pagos de sus clientes en el punto de venta que se ajustaran a las necesidades puntuales y que fueran baratas. ¿Listo? Existen hoy en día algunas soluciones de procesamiento de pagos, pero son demasiado caras para este segmento. Y la tercera necesidad es en la gestión del negocio. En su misma informalidad es difícil tener la información disponible para tomar buenas decisiones y eso a veces juega en contra de poder generar o optimizar el valor en el negocio. Entonces estamos desde Fruana Capital y como un complemento a lo que les contó Fabián ahorita del negocio de distribución, estamos construyendo una serie de soluciones de servicios financieros para atender esas tres necesidades. Ya, súper. Y un poquito, ¿cómo ha sido el modelo de desarrollo de, digamos, este esquema de financiación? O sea, es un tema que ustedes están probando internamente ahorita, sí. Se están asociando con fintechs, están trabajando con entidades tradicionales. Un poquito cuéntanos cómo se ha evolucionado este modelo. Ya estamos ofreciendo financiación en los 3 países. Los que van más adelantados son México y Colombia y tenemos 2 modelos distintos que estamos probando. ¿Listo? El modelo que tenemos en México es estamos ofreciendo financiación directamente en la app de Fruana, pero la originación del crédito lo hace un tercero que está conectado a Fruana. Entonces el restaurante va a hacer un pedido en Fruana, escoge el método de pago crédito y eso automáticamente le origina crédito al balance de un tercero, que es una fintech con la que estamos trabajando ya, que se llama Slope. En Colombia estamos probando ese mismo producto, pero financiándolo desde nuestro libro. En general, nuestra lógica es nosotros tratamos de llevarle la mejor solución posible a nuestro cliente de la forma más rápido posible y nos hemos dado cuenta que muchas veces la forma de hacer eso es a través de alianzas, tanto con fintechs como con tradicionales. Ya, súper. Hay un yo ahí diría, o sea, como para agregar ahí un poquito, creo que es bonito contarte de a dónde viene esto y viene un poquito de hablar mucho con los usuarios. Y cuando le preguntábamos, oye, ¿por qué no nos compras? O sea, como que tenemos mejor precio, somos más convenientes, tenemos más assortment que otros sitios, ¿por qué no nos estás comprando? ¿Por qué no nos estás comprando más? Le preguntábamos a algunos de estos restaurantes. Y ellos no, o sea, como que este grupo no es como súper financieramente sabio, lo que sea, pero decían, oye, es que yo pongo la orden y yo no sé si en el momento que me va a llegar voy a tener plata en el bolsillo o no. O sea, como un ejercicio de flujo de caja probabilístico de, ¿será que en este momento del día, será que si el pedido me llega a las 8 de la mañana ya vendí suficientes desayunos para pagar los $100, los $300,000 de los pedidos, $400,000 ahora? Y la respuesta era a veces no, como que a veces le llegaba y no, y como estas son personas, o sea, al mismo tiempo son negocios, son personas, darles esta solución de como crédito de conveniencia, porque no es un crédito de muy largo plazo, lo que estamos haciendo 7 días, les solucionó la vida. Ya pueden pedirnos a nosotros ahorrarse el 10%, el 20% y tener algún fee chiquito por esto. Entonces, súper contentos de poder ayudarlos en eso. Claro. Y lo que te iba a preguntar era, hay como un misconception, ¿no? De que como es un negocio informal y de que quizás no son tan financial savvy o ni siquiera son tan formalizados desde el punto de vista financiero o bancario, de que quizás inclusive son peores pagando que cualquier usuario que sí podría estar bancarizado. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora en ese punto en particular? Pagan. Sí, o sea, la respuesta corta es pagan. O sea, ese mismo misconception lo tenía yo antes de arrancar, ¿listo? Pero lo que te das cuenta, y esto es bien importante de esa intersección entre el negocio de distribución y el negocio de crédito, y es que el valor que le estás entregando al cliente no está en el crédito en sí, está precisamente en esa fusión de las dos cosas que lo que hace es solucionarte un problema grandísimo que tenés, independientemente del crédito. Entonces creo que esa es la clave
independientemente de la calidad crediticia del crédito, para maximizar esa probabilidad de repago. Es darle utilidad al servicio financiero y solamente, o una de las formas de hacer esto es mezclando los dos mundos de Fruana. Sí. Yo agrego algo ahí, es que hicimos trampa. Y la trampa que hicimos, yo siempre creo que el futuro ya llegó al mundo, sino que no está distribuido uniformemente, y siento que mucho del futuro de nosotros está en China y en India, pero siempre miramos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay unas soluciones muy diferentes y hechas por un usuario diferente, y tenemos la suerte de contar con unos inversionistas que tienen 2 o 3 empresas muy parecidas en China y en India. Tuvimos varias llamadas, antes de sacar el producto tuvimos varias llamadas con ellos, y nos dieron unos insights que son muy, muy claves para el negocio. Como que unos que no son muy obvios. Algunos son, no dejamos que nadie aplique el crédito. O sea, nadie puede aplicar al crédito. Nosotros vemos el comportamiento, el modelo de churn predictivo, el modelo de retención interno de Fruana que nos dice si se va a caer, ha sido hasta ahora el mejor predictor de si nos va a pagar o no. Entonces, ese tipo de cositas creo que vale mucho la pena. Me dijeron que acá hay como varios emprendedores y varias vainas, como que creo que vale mucho la pena no tratar de inventarse la rueda, sino pues miramos a Asia, tuvimos la suerte de tener esos benchmarks, de que nos regalaran tiempo y lo logramos pues sacar muy rápido. Juanpa entró a Fruana ¿hace cuánto, Juanpa? Como casi 2 meses. La entrevista... La primera entrevista fue hace 3 años. No he pasado el periodo de prueba. O sea, por ahí no lo paso, ¿no? Hoy se cumple. Pero la primera entrevista fue hace 3 años. Pero, si no te hubiesen traído para nada. Juanpa entró hace 2 meses nada más. Sí. Y éramos originamos 1000 créditos desde ese momento hasta ahora. Sí. Sí. Creamos el producto, lo lanzamos, todo en 60 días. Todavía no está gigante, pero digamos que hemos avanzado bastante. Y lo bonito de estos modelos de crédito es que este caso del Buy Now, Pay Later, el TEFIO de Fruana se llama, básicamente tiene un ciclo de feedback de 7 días, porque son créditos de muy corta duración. Entonces, pues, no sé, en una hipoteca tienes que pasar 10 años para ver cómo se comportó algo. Acá en un mes tuvimos 4 ciclos de retroalimentación. Tú hablaste de un par de cosas que son muy importantes, de que hacen que el modelo funcione, ¿no? Que es un poco que es parte de una solución más grande, no es solamente una solución de financiamiento. Y adicionalmente que tienes mucha información de los llamémoslo, los clientes, los usuarios, para poder saber a quién prestarle y quién no. Que, digamos, aparte de estas 2 que ustedes ya han mencionado, ¿cómo está posicionado Fruana o qué ventaja, unfair advantage tiene Fruana para expandir este negocio de financiación, aparte de las que ya he mencionado? Sí, yo creo que hay 3, aparte de las que mencionaste, hay 3 otras fuentes de ventajas competitivas para nosotros. Y esto gracias a las capacidades que Fruana ha desarrollado en su negocio core. ¿Listo? La primera es bien soft, pero importantísimo, y son esas relaciones que ha establecido Fruana en su negocio de distribución con los clientes. Muy distinto ir a ofrecerle un producto a un cliente que no te conoce, a ir a ofrecerle un producto, una serie de productos a alguien con quien ya se tiene una relación. La segunda es la infraestructura comercial, la infraestructura de ventas que ha montado Fruana, omnicanal, que hoy en día nos permite llegar a esos clientes a través del canal que mejor se acomode a las características de cada uno, y esa es una ventaja súper importante. Y la tercera es la infraestructura logística. O sea, todos los que están en el negocio de crédito acá saben que parte importante de esta tarea es la colocación y la cobranza, y para eso se necesita capilaridad cuando estás llegando a tantos clientes tan chiquitos. Poder montarnos dentro de esa infraestructura logística creo que nos agrega muchísimo valor. Sí. Una que ya hablamos, pero la repito y quiero dar un par de ejemplos, es la data. Porque de verdad que la data lo es todo. Entonces, yo sé cuántas limonadas vende un restaurante. Y sabemos si venden más limonadas o menos limonadas que el mes anterior. Y sabemos cuántas Coca-Colas. Y sabemos temas de precios de los restaurantes también los recogemos.
Y si un restaurante pertenece al microsegmento como universitario, sabemos que junio y julio seguramente van a ser diferentes para ese grupo. Y sabemos que si viene o sea, como que si viene una pandemia que primero pegó en China, nos enteramos y después sabemos más o menos cómo se va a portar acá. Digamos, en el caso de nosotros son como empresas que admiramos y hablamos de vez en cuando, pero en el caso de Latinoamérica como que puedes ver como unos trends ahí muy claros. Entonces siento que esa data, o sea, cuando uno dice de data, ahí me suena medio loft cuando todo el mundo habla de data, pero hay unos ejemplos muy concretos que te dicen cómo se va a comportar ese subgrupo. Claro, ahí la clave es como que este tipo de personas que están subservidas es porque particularmente nadie los conoce muy bien, ¿no? Sí. Y ustedes tienen una capacidad de conocerlos muchísimo mejor de lo que otros tipos de, digamos, entidades podrían conocerlos, ¿no? Sí. Sí. Y lo otro que también vemos muy bonito y es también de las razones por las que hacemos esto es, este negocio le suma mucho al core. Como que hay negocios muy buenos y que recomendaría que un montón de gente lo hiciera, pero no necesariamente le suma al core. Este negocio lo que estamos viendo es que al tener acceso a crédito nos volvemos aún más su one-stop shop, porque es mi one-stop shop y también puedo comprar otras categorías y tener un poquito de plazo para pagarlo. Claro. Que ahora pensando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué otro tipo de productos financieros se han pensado o hacia dónde creen que va Frubana Capital, digamos, en el próximo año y medio? Para no pensar demasiado a largo plazo. Yo le sumo ahí como high level y entramos en el detalle, pero yo veo a Frubana sumando valor a los restaurantes como en tres pedazos. O sea, Frubana Capital sumando valor en tres grandes pedazos. Uno es crédito crédito en general, el otro es software y el otro es crédito, software y pagos. Y la manera como lo pensamos es cuál es el path of less resistance. Si el primer día vamos a meterle un post que tienen que pagarlo, no, pero prestarles plata fácil, usualmente la gente la recibe y comenzamos a ver. Entonces, sí, creo que... Sí, o sea, ese es el roadmap que acabo de escribir, Pancho, que corresponde precisamente a las tres necesidades de las que hablamos ahorita. Es precisamente lo que estamos tratando de hacer. El crédito es como nuestra puerta de entrada, que a su vez nos permite conocer más íntimamente cuáles son esas necesidades. Muy seguramente lo que siga siguiendo esa lógica del camino de la menor resistencia es el procesamiento de pagos, y después vemos como algo súper importante para interconectar todos estos elementos, no solamente de Frubana Capital, sino también del core de Frubana, el software, el ERP, el POS, el sistema que le permite al restaurante ya tener un mayor control sobre lo que pasa en su negocio. Claro. ¿Y cuáles son los retos que se están enfrentando en este momento y que piensan que se van a enfrentar, ya sea para seguir expandiendo el negocio que tienen hoy o estas nuevas líneas de negocio que están desarrollando? Sí. Entonces, en el negocio core, diría que el reto es escalar a una velocidad relativamente rápida. Crecimos 500% en los últimos 12 meses. En pandemia, o sea, no sé, como 3x el año anterior, 5x el año anterior. Cuando uno multiplica esa vaina como 30x en los últimos 3 años. Escalar una operación real, o sea, como que cuando uno habla de empresas de tecnología están los Amazons y están los Facebooks, o sea, los Facebooks, los Googles. Como que cuando trato de escalar una de este lado, como de los Amazons, que tienen como mucha tecnología pero infraestructura física, es retador. O sea, crecer algo en 36 meses con una pandemia en la mitad 30 veces es retador, pero digamos que se va logrando y se va como adelantando mucho los equipos en tecnología y en esto para poder crecer. Y creo que el reto ahora que se ve mucho en los mercados de capitales es hacer esto de una manera rentable y sostenible, porque hace un par de años los negocios que crecían rápido y se veían bonitos eran bonitos para el mundo, pero ahora necesitas al mismo tiempo tener ese
ese camino hacia la rentabilidad. Entonces creo que balancear estas dos lados de seguir creciendo rápido, pero al mismo tiempo ir camino hacia un negocio rentable, un negocio sostenible, es lo más retador. Y el lado como de servicios financieros, ¿cuáles serían esos retos? A ver, hay un reto que es el que se contrarresta con la data, y es cómo hacemos para utilizar esa data que dejan las miles de interacciones semanales que tienen nuestros clientes con nosotros para convertir o para procesar eso y poder tomar decisiones de crédito. Eso es un reto que yo creo que nosotros estamos como bien posicionados para asumir. El segundo reto, un poquito más estructural, es esa misma informalidad, ¿no? Muchas veces llegamos con soluciones a nuestros clientes que hacen muchísimo sentido, pero la falta de familiaridad con los servicios financieros y con la industria en general hace que esa necesidad no sea como tan obvia para nuestros clientes. Y ahí creo que tenemos un reto a nivel de nosotros de comunicación, de cómo hacemos esto lo más fácil e intuitivo posible para poder ir ayudándoles a nuestros clientes en ese sentido. Sí. Yo ahí ese mismo reto, y creo que lo vemos juntos, Juan Pablo y yo, como la oportunidad de volverlo muy, muy sencillo. Yo ahora estaba revisando con Lucía Bailey, que es la que como que la que hace mucho producto de Frubana Capital, y me impresioné lo fácil que es sacar ese crédito. O sea, de verdad era como 3 clics, tiene un DocuSign ahí metido, tal, aceptar, y no sé, se demora 15, 30 segundos o algo así hacer todo el flow, y saber exactamente qué es lo que sí necesitas y lo que no necesitas saber. Y yo creo que a veces las entidades más tradicionales recojan un montón de información que no necesariamente se va a usar, y bueno, volver eso super slim te mejora las conversiones y te mejora todo el proceso para todo el mundo, y no necesariamente te empeora el riesgo si escoges bien qué necesitas y qué no. Ahí Juan Pablo viene de manejar un wealth tech, y tuvo varios años de experiencia en cómo hacer eso, y le ha sumado mucho allá al equipo. Súper. Y el punto de vista es porque cuando hablamos de retos, típicamente se interiorizan a qué cosas tenemos en el plato que podemos atacar. Desde el punto de vista de amenazas, de cosas que están un poco por fuera, que están un poco fuera del control, por ejemplo, regulación, competidores, otras startups que estén un poco entrando en ese espacio. ¿Qué tipo de cosas les preocupa? Es cero sexy vender cebolla y tomate. Cero sexy. Nadie, o sea, como que de verdad, si lo piensan, como que, no sé, hacer domicilios de cierta manera es como atractivo, y entonces mucha gente entró a hacer domicilios. Yo pues fui parte del equipo rápido, uno de esos, y habían 10 otros competidores en Latinoamérica en el negocio de los carros, de Uber y Didi y 99 minutos, y hay muchos que están ahí. Pero esto en lo que estamos, en B2B e-commerce, parece que es un poco menos atractivo para la gente. Entonces hemos tenido un poquito menos de competencia hasta ahora. Creo que la pandemia también ayudó a que nadie quisiera montar un negocio para restaurantes. Entonces, digamos que nos permitió adelantarnos un poquito. Yo creo que, Eduardo, el reto más grande, o sea, por este lado no son los competidores. O sea, creo que nuestro reto más grande es cómo esa informalidad que hay la volvemos formal. O sea, veamos, no sé, Visa y Mastercard en los 70, si pensaban que el competidor era el otro, cuando cada uno tenía el 1%, siento que estaban totalmente equivocados, la competencia era el efectivo. Asimismo, ahora en el 2020, o sea, creo que le dedicamos muy poquito tiempo a pensar en cuál es nuestra competencia. Lo que pensamos es, qué doloroso es para un restaurante salir a hacer todas estas vueltas, pedirle al primo prestado plata, pedirle a la esposa que sí trabaja en un trabajo formal, plata prestada el domingo para ir a comprar en la plaza el lunes en la madrugada. Creo que ese es el reto. O sea, siento que no es como un partido de fútbol, sino uno de golf, donde es uno contra uno mismo contra la cancha. Claro. Ejecutar bien. Súper. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo,
pero de cierta forma quizá me gustaría para la audiencia que está aquí hoy, que son tanto, digamos, personas de la banca tradicional, fintechs, inclusive clientes del banco, si entiendo bien, ¿qué tipo de, digamos, cómo se imaginan a Colombia en general en este espacio de fintech hacia futuro, en corto plazo? ¿Y qué tipo de consejos quizás le darían a las audiencias que están aquí hoy para, digamos, jugar en ese espacio? Así que yo arranco. A ver, creo que la industria de fintech en Colombia ha evolucionado muchísimo, todavía estamos en una etapa relativamente temprana. Si nosotros vemos cómo fue la evolución de esta industria en mercados desarrollados, hubo una primera fase súper marcada de la digitalización de productos financieros existentes, ¿listo? Súper chévere, pero esas empresas tuvieron muchísimos problemas escalando porque la diferenciación no es tan obvia, porque los incumbentes son buenos competidores, porque el costo de adquisición es un reto gigantesco. Creo que hay una oportunidad grandísima de dar el salto que dio la industria 2015, 2016, 2017 en Estados Unidos hacia este concepto de embedded finance, de cómo embebemos servicios financieros dentro de cosas que le den más valor al crédito, al pago, al servicio que sea, y nos dé como una ventaja injusta, como lo llamabas ahorita, a la hora de salir a ofrecer esto. Ese ha sido como el cambio estructural que creo que ha hecho, por las razones yo creo que correctas, que fintech sea lo sexy que es ahorita. Súper. O sea, sí, de lo que dijiste, como que acá hay, creo que de los dos lados, emprendedores y personas de fintech, y entiendo que también gente de los bancos. Yo creo que si Juan Pablo respondió mucho hacia el lado de las fintech, si yo estuviera del lado de los bancos, yo pensaría, digamos, de todas estas fricciones que hay en el proceso, cuáles se pueden quitar sin desmejorar significativamente el riesgo, porque a veces uno puede tener, no sé, una caja fuerte súper segura, pero tan segura que nunca puedes entrar y nunca la abres, entonces no te sirvió mucho. Entonces yo la pensaría por ahí, por ese lado. Qué cosas de verdad son necesarias y qué cosas no son necesarias. Súper. ¿Algún último comentario que quieran compartir con la audiencia, Fancho o Juan Pablo? No, muchísimas. De mi lado no. Mil gracias. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Eduardo, Fancho, Juan Pablo, muchas gracias por este espacio. Gracias por acompañarnos y bueno, compartir con nosotros. Voy a continuar con la agenda, entonces voy a invitar a Rufino que nos acompañe junto con Nicolás Ortega. Rufino viene a compartirnos su experiencia con el equipo de Yape y va a estar moderando Nicolás Ortega, gerente de marketing de Itaú. Hola Rufino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte acá. Y bueno, esta es la última charla del día, con esto cerramos el evento. Antes de empezar quisiera como agradecerle a todo el equipo que estuvo haciendo esto posible, María Camila, Caro, Connie, Ronnie, Nati, todo un equipo que realmente estuvo haciendo un esfuerzo muy grande, pues porque este evento fuera lo que es, digamos una forma de acercarnos a lo que está pasando fuera del banco. Entendiendo eso, tenemos aquí a Rufino, que él dirige la operación de Yape. Yape en Perú es, por decirlo así, una especie de wallet similar a lo que es acá Nequi o DaviPlata, con un crecimiento muy fuerte. Es un proyecto del BCP en Perú. Y pues bueno, sin más introducción, porque creo que no soy la persona indicada para hablar de Yape, Rufino, cuéntanos un poco de Yape y cómo ha sido el crecimiento y cómo ha sido la historia de Yape.
Primero me la han puesto difícil porque es la última charla del día, luego de varias charlas entretenidas, así que espero mantener su atención de alguna manera. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí y contarles todo sobre Yape. Como bien dices, Yape, hace unos años te hubiera dicho es como un Nequi, como un DaviPlata. Hoy yo te digo, Yape es el ecosistema de pagos digitales del Perú. Y se los cuento así con mucho orgullo, mucha alegría, porque me ha tocado liderar al equipo desde el primer yapero. Yape ya se ha convertido en un verbo. En Perú tú hablas de yapear, yapear, yapeaste. Vas a un ambulante y tiene su código QR y puedes yapearle. Yo después de 10 años he tenido el gusto, la excusa de venir a esta linda ciudad y recorrí un poquito y le preguntaba a la gente que estaba ambulante si es que tenían Nequi o un DaviPlata. Y la respuesta era no, era pago en efectivo. Y dije, bien, vamos avanzando bien. Sí. Tiene que haber mucha pasión en todo esto, si no, no funciona. ¿Y cómo ha sido el camino? El camino ha sido muy tortuoso. Si bien hoy ya tenemos 9 millones de yaperos, al día se hacen más de 2 millones de transacciones, al mes movemos más de 1.000 millones de dólares. De hecho, a veces nuestros sponsors se preguntan si es que la data está correcta o no por la cantidad de transaccionalidad que hay. Pero han habido N conversaciones en el camino de estos ya casi 6 años en donde, oye, ¿y si le damos de baja a Yape porque no despega? Y la respuesta ha sido, sigamos dándole mucha pasión, mucho entusiasmo, pivotear. De hecho, me gustó mucho el comentario que hicieron en la ponencia anterior de sacaron una versión, nadie lo utilizó, pivotearon. A nosotros nos ha pasado lo mismo en algún momento y nada, hay que seguir avanzando. Es un poco la historia de las startups, ¿no? Se dice siempre, hay una gráfica que se llama la curva de las startups que dice, empiezan así, llegan a la felicidad, pero llega la realidad, caen y cuando empiezan a pivotear, solamente hasta llegar a encontrar el product market fit, empieza la escalabilidad, ¿no? Entonces, ven, hay algo que me llama la atención cuando dices yapear. Acá, digamos, en Colombia está sucediendo mucho como que la gente dice, ¿tienes un Nequi? ¿Tienes Nequi o DaviPlata? Perfecto. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de soluciones, la teníamos 2 charlas atrás, como Transfilla. Transfilla, digamos, son transferencias peer-to-peer, ¿cierto? Desde el número de teléfono es agnóstico al banco, pero no se ha logrado todavía generar esa adopción tan fuerte que las personas ya lo piensen como una forma diferente de transar. Digamos, un modelo similar al de Transfilla está en España, creo que se llama Bizum. Entonces, es como que me pasas un Bizum que es solamente el número de teléfono. ¿Cómo fue ese camino para que Yape entrara en la cultura peruana y ya se hablara casi como de Yape como un verbo? Vamos a, te yapeo, me yapeas, ¿cómo se llegó a eso? Mira, como estrategia comercial, lo que hicimos fue empezar por los clientes del banco, porque Yape pertenece a BCP, por más de que tratamos de ser una startup dentro del banco, seguimos dependiendo de BCP. En los próximos meses vamos a salirnos del banco porque es lo que conviene a nivel de grupo, pero como ruta lo que hicimos fue empezar por los clientes más digitales, entre 25 y 35 años, que eran las personas que recibían ya un sueldo de manera regular y fuimos creciendo por ahí. Si lo viéramos geográficamente, es como que empiezas en el centro de la ciudad y te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. ¿En qué momento vimos esta magia que uno lee en los libros o que pone en Google sobre transformación digital y crecimiento exponencial, etcétera? El punto de inflexión fue cerca al 1 millón de yaperos. ¿Por qué? Porque ya había una masa crítica importante en donde comenzaban a transar productos, servicios, se volvía más natural y sin duda nos pusimos como meta el ganarnos esa categoría. Queríamos que yapear fuese la forma o el verbo de esta transferencia peer-to-peer que luego mutó a transferencia de persona a negocio, negocio a negocio y hoy hay bodegas que le pagan a los distribuidores con Yape. Y siguen utilizando el verbo yapear, te yapeo el delivery que me has dejado. Ok, entonces ahí te hago una pregunta que me parece interesante. Esto, digamos, es una nueva modalidad de una u otra manera que nace dentro del banco. Entonces, hay algo que he visto mucho acá en estos 2 días y es las posibilidades que hay entre una innovación disruptiva, yo saco algo y empiezo desde cero, o una innovación evolutiva, que es mucho de lo que buscamos los bancos.
poco lo que queremos con este evento es que para esa parte evolutiva hagamos disrupción, pero partiendo de empresas que están empezando desde cero. ¿Cómo ves tú el proceso ya para un banco tradicional para llegar a tener esa evolución, a llegar a ser algo como un Yape, mucho más inclusivo, mucho más sencillo, digamos mucho más centrado en el usuario? ¿Cómo crees que es el reto para la banca tradicional, sobre todo viniendo del BCP? Solo para contexto, BCP tiene más de 130 años en el mercado, siendo líder en estos 130 años. Entonces, ya se imaginarán la primera vez que me presenté en el banco en jeans, zapatillas y una camiseta al directorio. De hecho, me preguntaron genuinamente, oye, ¿y cómo te dejan caminar por el banco así? Fue gracioso, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprovechar lo mejor de ambos mundos y dejar cierta independencia al equipo que está ejecutando esto. Por ejemplo, en BCP lo que se hizo fue aislar al centro de innovación, estratégicamente se puso dentro de la oficina principal del banco para tratar de irradiar toda esta transformación, que finalmente eso es lo que se ha ido consiguiendo en el tiempo, ¿no? Desde cosas tan sencillas como cambiar el tipo de vestimenta hasta dar más autonomía a distintos niveles de tomadores de decisiones. Y apalancarse nuevamente en lo mejor de los dos mundos, ¿no? Un banco tradicional tiene una fuerza de ventas brutal, en verdad. O sea, pensemos en, no sé cuántas agencias tiene acá Itaú, pero bancos tradicionales tienen mucha infraestructura, que si viniera una startup y le dijeran, te doy toda esta infraestructura, o sea, estaría feliz, porque automáticamente tienes sponsorship, tienes know-how, tienes canales de distribución, tienes muchas cosas. Y eso es lo que con Yape se ha tratado de hacer. ¿Todo es felicidad? Mentira, no todo es felicidad, ¿no? Quieres meter una tecnología nueva y sin duda tienes que conversar con varias personas. Quieres, no sé, nosotros movemos dinero, queremos vender pizza, hay que hacer el pitch de ahora quiero vender pizza, versus colocar un préstamo, que eso sí es más habitual o tradicional. Pero si no fuera retador no sería tan divertido y no estaríamos aquí conversando. Bueno, háblame un poco como de los competidores y de cómo han reaccionado la competencia frente a la banca, digamos BCP, sacando ustedes un producto como Yape. ¿Cómo ha reaccionado, digamos, el entorno? No lo hablemos de competencia, digamos el ecosistema. Siempre que aparece un jugador así en el mercado, se empieza a mover mucho más rápido el ecosistema, la regulación empieza a cambiar, casi que todo empieza a ser retado por estas disrupciones que están saliendo. ¿Cómo ha reaccionado el ecosistema en Perú? Sin duda todo se comienza a mover y de hecho justo hoy en una reunión me preguntaban, estábamos hablando de sacar un proyecto nuevo dentro de Yape y yo lo que les decía es, yo siento que me estoy incendiando, o sea, quiero ir más rápido, a pesar de que ya tenemos 9 millones de yaperos, 1.000 millones de dólares todos los meses transaccionándolos, tenemos que movernos mucho más rápido porque van a entrar jugadores nuevos, ¿no? Hace 3 años yo veía que WhatsApp Pay eventualmente iba a llegar. Bueno, llegó a Brasil, a Perú todavía no ha llegado, pero hay un Amazon Pay o cualquiera de estos Pays. Rappi también llegó, en fin. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que terminó sucediendo en Perú es que los 3 bancos grandes, competidores de BCP, pues se juntaron, trataron de formar un Bizum en donde entre ellos pueden mover dinero. Sin embargo, el posicionamiento de ese producto fue más transferencias interbancarias versus una experiencia de pago. O sea, Yape no es transferencia interbancaria, Yape es, va a sonar un poco ridículo, pero Yape es yapear, es una cosa totalmente distinta. Y el regulador, claro, cuando recién salió Yape, prácticamente toda la regulación era de transferencias por internet. Entonces, cuando hablábamos con el regulador era esto no aplica, esto no aplica, esto no aplica. Sin embargo, tenemos al regulador constantemente viendo qué es lo que estamos haciendo, porque al final estamos moviendo el dinero de los ahorristas y nos regimos por todo lo que digan los reguladores, ¿no? ¿Y cómo ha sido, digamos, esa transición del regulador, lo que me decías? O sea, ustedes empiezan, sacan una disrupción, de pronto el mercado está un poco quedado, la misma regulación está un poco quedada. ¿Cómo ha sido ese diálogo con el regulador para poder avanzar? El diálogo siempre es fluido, sin embargo, tú sacas algo y luego el regulador hace catch-up sobre lo que quieres sacar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos Yape ya en la nube y no existía una norma sobre qué cosa tener en la nube. Pues luego salió la norma. Ahora que ya tenemos esta volumetría de transacciones, el regulador está sacando una norma sobre cómo deberían de ser las transacciones por celular o lo que fuere. Y muchas cosas ya no necesariamente aplican por el contexto en el que uno está. Lo bueno es que siempre hay apertura, hay espacio para probar.
el regulador ha sacado una nueva normativa en donde te deja como una especie de sandbox en donde tú puedes probar distintas cosas. La verdad que va bien, no ha sido un stopper en el avance y disrupción del mercado. Entonces, mira, está bien interesante eso porque es un poco lo que te decía. Ustedes están subiendo la barrita y el regulador tiene que hacer el catch-up. Entendiendo eso, ¿qué está viendo Yape en el futuro? O sea, ¿a dónde más van a llevar la barrita? Sin duda. Toda la parte transaccional, financiera, ese es fácil porque es el mercado tradicional que el banco está acostumbrado a tener, ¿no? Meter el buy now, pay later, distintas formas de tarjetas, cripto, en fin, todo eso es sencillo y se va a realizar y está on track. Hacia donde lo vamos a mover más es hacia la parte de super app, que sin duda es lo que el yapero nos pide, ¿no? Yo quiero comprar mi entrada al cine en Yape y ir y enseñar tu QR y entrar. La entrada para el evento y mostrar y ya. Pedir, no sé, la cerveza, los huevos, lo que fuere, algún tipo de delivery, comprar algo de ropa, moverlo más hacia e-commerce. Esto, más que un reto tecnológico y de negocio, va a ser un reto cultural. Porque si uno piensa, por ejemplo, en Uber, automáticamente lo que se le viene a la cabeza es movilidad. Si uno piensa en Rappi, uno lo que se le viene a la cabeza es delivery. En Perú uno piensa en Yape y piensa en yapear, en esta transacción monetaria. Entonces, pasarlo a que puedas pedir cosas a través del aplicativo, eso sin duda va a ser un reto. Ok. Bueno, siguiendo, digamos, con la lógica del evento ItaúFintech Connect. Lo que veo ahí es, claro, una disrupción y el mercado está yendo hacia allá y digamos como que son los nuevos players, que tradicionalmente en la banca podríamos verlos probablemente como una amenaza. ¿Tú crees que ustedes, digamos, este nuevo tipo de players más peer-to-peer, más basados en el usuario, son una amenaza para la banca tradicional? Primero, por la volumetría que tenemos, ya somos el banco más grande del país. Si fuéramos un banco, ya seríamos el banco más grande del país. Miedos siempre hay, sin duda, pero ese miedo, esa amenaza, no solamente de Yape hacia el sistema financiero, sino en general, es súper positivo porque te obliga a salir de tu zona de confort y a ir mejorando. El tener el temor de que vengan jugadores enormes, en verdad, Revolut ya está llegando ahorita, por ejemplo, es bueno porque te ayuda a movilizarte y a seguir avanzando. Y en algunos casos, pues nos verán como amenaza, en otros casos nos verán como socios, o sea, como partners, en verdad. Y nos sucede lo mismo con todos los stakeholders con los que interactuamos. Ok. Y entendiendo eso, digamos como que eso como amenaza para ti, pero ¿qué le dirías tú a la banca tradicional? Eso de todas maneras, que ya piden de todas maneras. O sea, la realidad es que o uno mismo hace la disrupción o va a venir otro jugador que va a hacer la disrupción por ti. Eso es una realidad. La suerte dentro de todo es que Perú es un país chico versus un México o un Brasil, por ejemplo, pero o sea, todas las plataformas es levantar un switch y apareciste en otro país y ya está, y va a llegar alguien de todas maneras. Entonces, pensar que uno se puede defender, es como el que se niega a la globalización. Todo está interconectado en el mundo ya y los competidores van a llegar, te van a tocar la puerta. Al principio el problema será, no tengo licencia bancaria, pero de alguna forma conseguirán la licencia bancaria y las barreras de entrada se irán levantando, irán llegando competidores, lo cual en el fondo es excelente porque se tiene que brindar cada vez un mejor servicio, una mejor experiencia al cliente, si no nos quedamos estancados. Vale, de acuerdo. Bueno, ahora que mencionas que ya son el banco más grande del Perú, o sea, tienen la mayor cantidad de usuarios, si no estoy mal es alrededor de un poco más de 9 millones de usuarios, ¿verdad? Bueno, esos crecimientos generalmente cuando son plataformas tecnológicas conllevan también nuevos retos de estabilidad, de sostenimiento, acá lo hemos visto también. Esa es mi pesadilla. Acá lo vemos todo el tiempo, ¿sabes? Entre más grande, digamos, un Neki, acá cuando empezó era como súper bien, todo perfecto, pocos usuarios, empieza a crecer exponencialmente, lo vimos con Rappi también. Rappi al comienzo, la maravilla, la gente, mejor dicho, se ponía la camiseta de Rappi, empiezan a crecer, obviamente empiezan a haber problemas de estabilidad en la plataforma que obviamente impactan al usuario. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes esos retos y cómo les ha tocado ese crecimiento? Porque además creo que ha sido bastante rápido y bastante fuerte. Sí, para que tengan una idea, en 2 años pasamos de 2 millones a 8 millones de yaperos y la transaccionalidad fue más acelerada todavía.
¿Qué es lo que ha pasado? Hemos tenido que cambiar al 100% la plataforma ya en 2 oportunidades, lo cual de cara al cliente es aburrido porque no te doy funcionalidades nuevas, pero te doy mejor estabilidad. Entonces, sin duda, no es broma, la estabilidad para mí es una pesadilla porque cuando estornuda Yape por 5 minutos, pues colapsaste todo. O sea, de verdad, 2 millones de transacciones al día es un montón y la gente paga su taxi, su menú. En 15 minutos en redes sociales te dan durísimo. Tío Yape, nos has dejado sin almuerzo, tío Yape, no pude pagar la carrera, tío Yape, me debes, bla, bla, bla. Lo bonito es que la semana pasada se nos ocurrió hacer una campaña para mejorar esa mala experiencia que habíamos vivido el 21 de abril. Hicimos una campaña de 1 cuarto de pollo a la brasa con papas fritas a $1.50. Nunca antes en la historia eso se había hecho. Claramente fuimos tendencia en redes por encima de algunas noticias políticas negativas. En serio fue brutal. Colas de 200, 300 personas afuera de las 120 pollerías a nivel nacional con las que hicimos el deal. Fue excelente. Y la reacción de la gente fue muy buena porque humanizamos a Yape, empatizamos con todos en verdad, porque para nosotros es súper doloroso cuando se cae la plataforma, y demostramos de que hay una forma distinta de resolver algo negativo en convertirlo en positivo. Dicho esto, la estabilidad está por encima de todas las cosas para nosotros, es un reto a diario, de verdad. Si bien somos 350 personas en el equipo, cuando empezamos éramos 12, el 90% del equipo es full técnico. Es full técnico y le damos muy duro a ir mejorando la plataforma día a día. Digamos, el crecimiento de ustedes está supeditado, digamos, de la estabilidad tecnológica. ¿Cómo hacen ustedes para hacer ese reclutamiento de personas? ¿Cómo garantizan una fuerza de trabajo fuerte para garantizar esta base tecnológica? La verdad que hemos probado absolutamente de todo. Lo que más nos gusta es referidos, porque talento te atrae talento. Sin embargo, hay veces en donde tienes que traer a 35 personas de golpe o 40 personas de golpe. Ante esas situaciones recurrimos a tipo headhunters o las tradicionales empresas que te brindan FTEs de tecnología. Y la verdad que nos va muy bien. Una vez que la persona entra al equipo, para nosotros no es que sea un vendor, la persona es Yape y se pone su camiseta de Yape y va a matar por Yape. Y ahora te quiero hacer esa pregunta. De hecho, nosotros a veces tenemos esas limitantes acá en Colombia, porque, no sé, cuando estás transformando un banco, por ejemplo, que estás haciendo toda una transformación tecnológica y digital, a veces no es tan sencillo, tienes que buscar vendors, pero a veces no es tan sencillo porque también, digamos como que el talento en tecnología, no voy a decir que escasea, sino que, pues claro, puedes conseguir gente que trabaja remoto para Estados Unidos, para otras partes les pagan unos sueldos gigantescos, entonces no es una opción venir acá. Cuando me dices, la gente que viene, así sea el vendor, se pone la camiseta de Yape, sea interno, sea externo, ya se siente parte de esto. Eso es algo que yo he visto muy fuerte como en todas las fintechs y lo veíamos acá. Ayer había un panel de startups y cada uno venía con su camiseta. Nosotros acá estamos intentando hacer lo mismo, generar esa cultura. ¿Cómo se genera esa cultura tan fuerte en las fintechs, neobancos y demás? En el caso de Yape, ¿qué nos podrías decir de eso? Para mí lo más importante es el propósito. El propósito de lo que estás haciendo, el para qué estás trabajando, tiene que ser lo suficientemente potente para anclar y convencer a la gente. Y lo otro que me doy cuenta a medida que pasan los años es que necesitas a un par de locos tan o más apasionados como tú de lo que están haciendo para que traiga a la gente y la mantenga motivada. Y, en fin, yo les cuento, he tenido casos en donde las propuestas que le hacen a mi equipo es el doble o el triple de sueldo. Hay gente que se la han llevado a Amazon, a Google, eso les he aplaudido y felices porque se vayan, pero que eventualmente vuelvan. Pero los chicos no se quieren ir, o sea, les cuesta muchísimo tomar la decisión por lo lindo que estamos haciendo y es genial cuando tú ves que el fruto de tu trabajo, o sea, en serio para mí es alucinante, yo soy de provincia, de Perú, y el poder ir al mercado y ver que alguien está vendiendo en su puesto de manzanas, de plátanos, con algo que yo he hecho, es espectacular, o sea, de verdad es espectacular y eso es lo que moviliza absolutamente a todo el equipo que está en Yape y si es que hay alguien que no esté así de comprometido, yo prefiero que salga del equipo. Okay. Tiene que quedarse el talento, los que están totalmente enganchados. Bueno, te voy a hacer una pregunta ahí, que voy a hacer una pequeña pausa. Primero te hago la pregunta, hago la pausa. La pregunta es,
entendiendo eso, ¿cuál es el propósito de Yape? ¿Qué es lo que está en el corazón? Antes de que me respondas, no se olviden de que en el QR de acá, ustedes pueden apuntarlo y pueden hacer las preguntas que quieran, que me parece que Rufino tiene unas respuestas súper interesantes, simplemente lo dirigen y ahí se puede abrir el link y pueden hacer las preguntas y las vamos a estar leyendo ahorita. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué está en el corazón de Yape? El propósito en el tiempo ha ido mutando, eso es importante decir. El primer propósito era ser el ecosistema de pagos digitales del Perú. Tarea cumplida, en verdad para mí eso es tarea cumplida. Luego está siendo inclusión financiera. Hemos conseguido que más de 2 millones de personas ya sean parte del sistema financiero. La banca lleva tratándolo décadas y nosotros lo hemos conseguido en un año, porque ese número de 2 millones es en un año. Y ahora lo que estamos apuntando es convertirnos en un super app. Qué frío, qué tela tu propósito de ser un super app. Pero el super app es el medio. El fin es que tú puedas sobrevivir al Perú solo con Yape. Que absolutamente todo lo puedes hacer con Yape. Y estamos totalmente encaminados en eso. Es un poco lo que sucede en China con WeChat, ¿no? Que ellos lo que hacen es integrar todos los servicios, pero lo hicieron empezando desde el servicio de mensajería. Bueno, me parece bien interesante. No sé, Cami, si tenemos alguna pregunta ya del público. Ah, bueno, vale. Bueno, entendiendo eso de que el interés de ustedes es ser un super app, ¿cuál es el camino que están recorriendo? ¿Cuáles son las alianzas por las que ustedes están empezando? Es bien fácil decir super app, pero cuando uno pregunta qué cosa es un super app no tienen ni idea de lo que realmente es, ¿no? Y eso ha estado pasando constantemente en los últimos comités. Primero, sin duda, toda la parte transaccional financiera tradicional. En 3 semanas ya sacamos nanocréditos, en verdad, no microcréditos, nanocréditos. Hoy se pueden hacer top-ups de teléfonos, sale pago de servicios para que pague luz, agua, teléfono, todo lo tradicional. Tipo de cambio, inversiones sale en julio, pero luego vamos a comenzar con todo el track de delivery, entradas, eventos, que nos van a alejar de la parte financiera tradicional aburrida a más a vivir experiencias, que al final eso es lo bonito de Yape, uno vive experiencias con Yape, no es el pagar el helado, sino es el disfrutar el helado con tu hijo. Yape es el medio, no el fin. Ok. Mira, voy a hacerte una pregunta, creo que va en esa misma línea. De la gente está preguntando acá del público, ¿están pensando volverse agregador de pagos? ¿Aceptar pagos con tarjetas de débito y crédito? Hoy ya lo hacemos. De hecho, hoy recibimos todos los pagos. A ver, en Yape tú puedes transaccionar con tu tarjeta del BCP, del banco principal. Puedes realizar pagos con tarjetas de otros bancos. Registras tu tarjeta en Yape, como si la registras en Netflix y comienzas a yapear. Y si es que no tienes una cuenta bancaria, pones tu documento nacional de identidad y automáticamente te creamos una cuenta y ahí puedes comenzar a yapear. Eso lo vamos a expandir también a empresas más grandes para que puedan recibir los pagos por ahí, ¿no? Ok, excelente. Esta pregunta la voy a hacer y después creo que voy a profundizar un poco en esto. ¿Cuáles dificultades y facilidades encontraron por ser una iniciativa de un banco gigante como BCP? Digamos, ahí voy a complementar un poco. Tú decías, claro, yo llego en tenis, llego en jean y me empiezo a ver como diferente ahí, la gente como, ¿qué haces acá? ¿Cuáles fueron esas dificultades más allá de esa disrupción cultural que tú representabas dentro de esta gran estructura? ¿Cuál fue esa dificultad y al mismo tiempo facilidad? 130 años de cultura tradicional, banco ganador, en verdad súper exitoso, líder en absolutamente todas las categorías. Queremos hacer una aplicación para mover dinero de cuenta a cuenta con el número de teléfono. ¿Pero para qué vas a hacer eso? Mejor mételo en el aplicativo de banca móvil, automáticamente tienes 3 millones de usuarios, le ponemos pago con celular. No vamos a hacer pago con celular. Queremos hacer un aplicativo independiente con colores diferentes, lenguaje diferente, todo diferente. Mételo en banca móvil. Déjanos probar. Ya, bueno, nos dejaron probar, nos dieron de waiver 1 año para probar y ahí comenzaron las conversaciones de, oye, no agarras tracción, ¿qué hacemos? En fin, y hubieron como 8 conversaciones muy serias sobre desactivemos Yape. Lo bonito es que si tú demuestras resultados, tienes un sponsorship abrumador. O sea, aquí el problema no es
no tenemos problema de canal, no tenemos problema de fondos, el problema es hacer delivery. ¿Por qué? Porque el banco y la corporación ya se dio cuenta del valor que hay dentro de Yape y del valuation que los inversionistas ven en Yape. Entonces, esta apuesta ya está dando sus frutos después de 4 o 5 años, pero el camino sin duda fue duro, ¿no? Porque si tú estás acostumbrado a invertir y obtener retorno inmediatamente, pues estas son apuestas de mediano o largo plazo que no vas a ver $1 hasta que comiences a generar ingresos. De hecho, nosotros, ingresos de manera directa, recién lo estamos haciendo desde noviembre del año pasado. Habían sin duda sinergias positivas para el banco porque la plata se quedaba en el ecosistema del banco, no salía. Habían merchant fees de los pagos con tarjetas, pero todo eso le pintaba al producto transaccional tradicional del banco, no le pintaba a Yape. Pero nada, ahí vamos. ¿Y cómo llegaron a esa monetización ustedes? La monetización, bueno, viene dura porque nosotros consumimos algunos servicios de otros productos del banco, entonces está la discusión, ¿no? Si tú eres el producto tarjeta de débito o cuenta de ahorro y el saldo de los $1.000 millones del mes son por la transaccionalidad de Yape, ¿quién se debería de llevar ese floating, ese dinero que se genera por la tenencia por el que la plata no salga, ¿no? Entonces ahí empiezan las discusiones, que como digo, que el CFO se encargue de ver qué es lo mejor para, nosotros estamos totalmente convencidos que traemos un valor importante para Yape. Y otro valor que descubrimos, y fue fácil de demostrar, fue el que es yapero comienza a utilizar más su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, se vuelve más digital, se vuelve más propenso a obtener un préstamo, y eso al banco sin duda le gusta, y le gusta mucho, porque le estás haciendo cross-sell de distintos productos. Ok, y entendiendo eso, por eso hablaba que voy a profundizar un poco más en lo del BCP, hoy en día ustedes tienen más usuarios, y está esa discusión, venga, si yo estoy consumiendo servicios, entonces el revenue de eso debería ser de Yape o debería ser del banco. Si uno se pone a pensar en eso, creo que un poco el futuro puede ser casi que Yape termina absorbiendo la operación completa. ¿Cómo ves eso? ¿Y cómo lo ven en el BCP? Para la banca retail, sin duda, Yape va a ser el front de muchos productos. Yo no me imagino pidiendo un préstamo hipotecario o un préstamo vehicular a través de Yape, pero sí me imagino tranquilamente una tarjeta de crédito o un Buy Now, Pay Later o un préstamo, no sé, pues de $2,000 hasta $5,000, yo creo que no debería haber mayor problema. En esos casos, en donde haga sentido, utilizaremos los servicios del banco, lo pintaremos moradito y listo. En otros casos, pues el banco quedará ahí, ¿no? Y la pregunta podría ser, ¿y cómo se siente el banco al respecto? Exacto. Pues o lo hacemos nosotros o lo hace otro. Es la realidad. Y el negocio que está en juego es toda la banca retail, no hay más. Ok. Bueno, mira, otra pregunta que nos hacen acá. ¿Tienes planes de internacionalización? ¿Qué otros países yapean? ¿O ustedes en dónde quieren empezar a yapear? Hace 2 años esa fue la propuesta. ¿Salimos de Perú o nos quedamos en Perú? Y la respuesta fue, profundicemos en Perú. Hay muchísima oportunidad. O sea, la población adulta de Perú es más o menos 20 millones. Hoy tenemos 9 millones de ellos. Oportunidad hay bastante. BCP también tiene una sede en Bolivia, tiene algunas operaciones acá en Colombia, en Ecuador siempre salen cosas por ahí. Yo creo que el próximo año se va a conversar un poquito más sobre salir de Perú. Hoy no es la prioridad. Y es importante lo que acabo de decir sobre no es la prioridad. En todo este journey, y estoy seguro de que a todos ustedes les pasa, ideas buenas hay montones y uno quiere hacer todas. Pero eso es fácil, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, es la realidad. Entonces, el tratar de mantener el foco es muy, muy, muy difícil. De hecho, cuando hablas de esa internacionalización, nosotros como Itaú, por ejemplo, que es banco más grande, uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, pues vemos un poco esa posibilidad de cómo nos volvemos multirregión y cómo conectamos, pero cuando empezamos a ver, pues hay un montón de dificultades, casi que por las regulaciones y demás. El P2P cambia eso un montón. En Europa, pues ya nos enseñaron desde el 2018 que salió el PSD2, la segunda directriz de pagos, que pues una de las cosas que pasaban más fuertes era todos los bancos tienen que abrir sus APIs, y esto lo que hizo fue acelerar el Open Banking fuertísimo. Claramente acá todavía es muy difícil porque cada país está muy cerrado, y dentro de cada país hay cosas muy cerradas, inclusive desde los ecosistemas de banca.
pero ¿tú cómo ves el panorama en Latinoamérica para una banca mucho más abierta y pensar más como región que tan en silos o tan sectorizado? Yo creo que los jugadores grandes y fuertes nos van a obligar a movernos hacia allá. Es una realidad. Es como, por ejemplo, la conversación de tener ecosistemas, grandes ecosistemas aislados. Yo creo que estos grandes ecosistemas aislados eventualmente se juntan para ir contra el más fuerte. Y esto va a suceder de todas maneras. Y siendo uno, digamos, de los jugadores de la disrupción y teniendo un papel tan fuerte en Perú y que has visto ese avance, ¿qué tanto tiempo calculas? Puede ser difícil hacer una estimación, pero tú, no sé, ¿cómo ves el panorama en 5 años, en 10 años? Todo va a estar interconectado. En 5 o 10 años todo va a estar interconectado, de todas maneras. Ok. Bueno, mira. ¿Sabes por qué? Porque si no va a llegar otro, que ya una plataforma más grande, que ya está interconectada, que tiene cobertura a nivel mundial y ya lo puede hacer. Y pensemos un poquito en cripto. Tú le puedes mandar plata a quien quieras. Los fees son un poquito, para mi gusto, un poquito caros. Y la velocidad de respuesta no es tan, todavía falta, ¿no? Pero cripto está avanzando, no está regulada, difícilmente se va a poder regular, pero ya es una realidad. Y, o sea, hay todo un negocio ahí. Y esa realidad, ¿cómo la ves? Porque, voy a ser muy, muy sincero, a veces cuando en los bancos hablamos de finanzas descentralizadas, de blockchain, claro, hay muchas áreas, muchas personas que quieren impulsar esta conversación, pero hay muchas otras que, mejor dicho, se cayó el Bitcoin, hacen fiesta, se ve todavía como un enemigo, pero ¿crees que podría generarse ese puente entre la banca y pasar a este tipo de protocolos? Porque de pronto también es el futuro, ¿no? Esa interconexión y demás. El cliente cada vez lo pide más. O sea, casi que todos los bancos que conozco están en algún tipo de proyecto con cripto y toca seguir explorando los distintos tipos de uso, ¿no? Quitando la parte de burbuja o lo que fuere, hay una tecnología muy potente que se puede aprovechar para N otras cosas. Ok. Bueno, voy a seguir con las preguntas que ha hecho acá el público. Esta me gusta porque es uno de los retos que tenemos más fuertes de la parte digital y de tecnología. ¿Cómo lograron vincular de forma masiva y rápida diferentes POs, Product Owners? Para los que saben o no saben, digamos, el Product Owner es cuando se está haciendo un desarrollo de algún producto o funcionalidad, hay un Product Owner que es el que lidera todo el proyecto, casi que de principio a fin. ¿Cómo hicieron ustedes para vincular tan rápido y masivamente estos POs, casi por la atracción de talento que hablábamos hace un momento? Lo difícil, y de hecho me ha pasado, yo antes, por ejemplo, veía toda la operación de Yape, toda, ¿no? Claro, éramos 12 personas, se podía. A medida que va creciendo el equipo, ya no puedes ver todo y tienes que ir partiendo para poder profundizar, porque los problemas cada vez son más complejos, ¿no? Un ejemplo, antes teníamos 2 personas que respondían redes sociales, hoy hay más de 100 personas que responden los comentarios de redes sociales. Lo mismo sucedió con los Product Owners. Antes había una persona que era el Product Owner que veía el aplicativo end-to-end, pues ahora lo hemos tenido que ir partiendo. ¿Gusta? Pues al Product Owner que le quitan responsabilidad al principio no le gusta, evidentemente, pero luego se da cuenta que es lo más eficiente y lo mejor para todo el equipo. Entonces, hoy, por ejemplo, ya tenemos más de 10 POs clusterizados en 4 grandes grupos y al final todo funciona súper bien porque hemos conseguido una cultura muy de compartir, de no trabajar en silos. Cuando un equipo tiene un problema, nos sentamos, rebotamos ideas, vemos cómo ayudamos para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque el objetivo final es compartido entre todos. Entonces, si tú y yo tenemos que llegar a un punto y tú no estás avanzando, o te ayudo, porque no vamos a tener éxito, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido. ¿Y cómo hacen ustedes esa partición? O sea, decías, antes tú veías casi que end-to-end, y los POs que tenían veían end-to-end. Cuando empiezan a partir, digamos como por especialidades, ¿sobre qué base lo hacen? ¿El journey del cliente, funcionalidad, producto? ¿Qué? Hoy, como lo hemos hecho, es un poco el journey del cliente sumado a los tipos de servicios que utilizamos, ¿no? Por ejemplo, los equipos que golpean más al banco, al core bancario, pues están en un clúster. Los que no tienen nada que ver con el banco están en otro clúster. Los que son servicios financieros es otro clúster. Y esta forma de cómo los hemos clusterizado, estoy seguro de que en 6 meses va a cambiar. ¿Por qué? Porque a medida que vas metiendo nuevos productos, nuevas cosas y vas profundizando además en cada uno de ellos, lo tienes que ir cambiando. Mira, hoy estaba teniendo al mediodía una conversación donde me decían,
la legislación colombiana en medio de todo es laxa, o sea, no es tan compleja como en Brasil, como en Estados Unidos. Entonces, una de las preguntas que hacen acá es, ¿la falta de legislación los detiene? ¿El riesgo político afecta a los planes de crecimiento? ¿Y por qué sí o por qué no? Entonces, quiero complementar esta pregunta diciendo, ok, puede que acá, para mí, de hecho, por lo que me toca para sacar un producto o algo, yo digo, esto es terrible, es dificilísimo, y cuando llega otra persona, o sea, de Brasil o de Estados Unidos, y me dice, acá es súper fácil. Me llamó la atención lo que dijiste, ustedes sacan y el legislador hace el catch-up. ¿Eso qué riesgos tiene? O sea, lo que plantean acá, ¿los detiene esa falta de legislación? ¿No es un stopper para sacar las cosas? Yo creo que lo importante es que uno sepa que lo que está haciendo es lo correcto. Y, por ejemplo, y justo conversación de hoy día, ¿no? El regulador está sacando una nueva normativa para hacer las transferencias y quieren que haya un OTP, un mensajito de texto cada vez que quieres hacer una transferencia. Imagínate que haces 20 yapeadas al día. Qué horrible, pues, estar entrando a tu teléfono, poner la clave de 6, en fin, horrible, fricción total. Esto hubiera hecho sentido hace 6 años, hoy no. ¿Por qué? Porque hoy yo protejo a mi cliente de otra manera. Tengo N herramientas de monitoreo para saber si es que las transacciones son verdaderas o no, son atípicas o no. En el momento del onboarding le pongo biometría facial, comparo contra su cédula de identidad, me voy contra el buró de cédulas de identidad del Perú. En fin, hay N protocolos. Entonces, creo que uno saca algo, el regulador viene a revisar lo que se ha hecho, trata de sacar una nueva normativa y lo que toca es educar. Porque en el fondo acá tenemos que educar tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. ¿Por qué? Porque para el caso de BCP, lo que está en juego no es Yape, no es el BCP, es el sistema financiero, por el nivel de tamaño que se tiene. Entonces, más que blocker, al final yo lo veo como un aliado, no, sin duda no es un stopper, hay mucha apertura. Claro, es el regulador que tenemos de momento y te hablo en base a mi experiencia de los últimos años. Espero que en el futuro esto siga siendo así y no entre un regulador que quiera ser intervencionista. Bueno, voy a seguir con las preguntas acá del público. Mira, cuando hablas de ingreso al e-commerce, ¿centras el avance en alianzas o lo planteas de otra forma? Es una muy buena pregunta y no hay respuesta única a eso. Okay. Vamos a hacer las dos cosas y más cosas, sin duda, ¿no? Tenemos que probar, iterar y ver qué es lo que mejor nos funcione. Y entendiendo eso, porque van a ser las dos cosas, pero creo que la lógica de las alianzas, por ejemplo, acá en el banco nos lo preguntamos todo el tiempo. ¿Con quién deberíamos estar haciendo alianzas según el propósito y el objetivo que nosotros tenemos? ¿Cómo hacen ustedes esa curaduría? Obviamente Yape es mucho más, digamos, genera inclusión financiera y por eso también tienen que pensar casi que desde la base de la pirámide y eso. Pero ¿cómo hacen ustedes la lógica de las alianzas? Hoy lo que queremos es pocos aliados, mucha cobertura. Okay. Entonces, por ejemplo, y voy a decir el nombre porque lo he visto ahorita al venir, ¿no? Te haces una alianza con Oxxo y ya sabes que tienes muchísimas tiendas de una, ¿no? Esto no significa que a futuro, o sea, hay N modelos de retail, ¿no? Quieres pedir huevos y en vez de pedir, tienes 3 formas, ¿no? Uno, le pides al gran mayorista, productor, superproductor de huevos, que te haga el delivery, esa es una. Otra es le pides a un distribuidor intermedio o a un gran supermercado. O la otra es conectas a todas las bodegas de la zona y el primero que lo pone en función a algún tipo de subasta es el que vende el producto. Hay N formas. Hoy vamos a empezar casi que por la de arriba y que la empresa que se encargue de hacer la venta tenga también la oportunidad de hacer el last mile delivery. Ok. Eso me pone a pensar en algo que también lo hemos hablado acá, lo que veíamos ahorita de Fruana Capital y demás. Ustedes pueden, digamos como que ustedes tienen una base muy grande y decías, queremos tener pocos aliados, pero que nos den mucho alcance. Entendiendo eso, por ejemplo, no sé, un Rappi, que Rappi ya está en Perú y también tiene un crecimiento fuerte. ¿Ustedes han pensado en generar alianzas también con otras startups que están teniendo crecimiento exponencial? Sin duda, o sea, de todas maneras. Mientras más podamos tercerizar, es lo mejor, porque te evitas tener que gestionar una plataforma más, un negocio más. Mejor yo pongo la volumetría, la marca, viene la otra empresa y pone su know-how del negocio. Ok, buenísimo. Bueno, sigo. Acá están preguntando, ¿qué nuevas tecnologías están pensando en adoptar para realizar pagos?
Desafortunadamente, toda la parte de cripto, porque seguramente por ahí va la pregunta, está muy incipiente todavía en Perú. Nosotros sí lo estamos explorando, pero de momento hay todavía muchísimo espacio con la tecnología que hoy utilizamos. Al final lo que estamos haciendo es mover plata de la cuenta A a la cuenta B sin mucha ciencia. Lo bonito está en toda la experiencia y los casos de uso que estamos implementando. Tener otro tipo de tecnología nos aumentaría los casos de uso, quizás para la parte de remesas, que probablemente el próximo año entremos en remesas, pero hoy en el mercado hay muy buenos servicios que puedes utilizar sin necesidad de tener que ahondar en el mundo cripto. Okay. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que creo que la puedo interpretar de diferentes formas, porque dicen, ¿cómo ve a Amazon como jugador en ese entorno? Entonces, ahí quisiera hacer un stop para decir, a ver, Amazon puede ser desde la parte de infraestructura, Amazon Web Services, la nube y demás, pero también he visto como muchas compañías de tecnología, al tener una base de usuarios tan grande y demás, empiezan a incurrir, digamos, en servicios financieros. Lo vemos con Facebook, que habla constantemente de esto, WeChat en la China, digamos que sucede en varias partes. ¿Cómo ven ustedes esos jugadores? No sé si la pregunta va por ahí, pero de pronto le doy un poco más esa forma. Yo creo que es bueno el que vayan entrando nuevos jugadores y de ese tamaño, porque nos fuerza a todos a avanzar a otra velocidad. Sin duda, con Amazon hemos trabajado un montón en temas de infraestructura, la nube, en fin, con Azure también, N cosas, pero lo importante es que vengan jugadores nuevos y te reten para seguir avanzando, si no estás en tu zona de confort y no se trata de eso, ¿no? Mira que siempre hablas tú de los retos y pues digamos como que tu empresa todo el tiempo surge desde un reto. No hay descanso. Exactamente. Para ti, ¿cuál sería un poco el mensaje para la banca? Y sobre todo lo que dijiste, estoy en un banco de 130 años de historia, gigante, probablemente también, digamos, para moverse más rápido, un poco paquidérmico, y pues siendo muy sincero, es difícil para los bancos movernos a la misma velocidad que tiene una fintech o una startup. Viéndolo desde este lado, ¿tú qué le plantearías a los bancos? ¿Cuál sería tu consejo para decirle, oigan, creo que por acá es por donde se deben ir, deben moverse más rápido de esta forma? ¿O qué plantearías? Y aquí sí es importante contarles un poquito mi background, ¿ya? Yo he trabajado como parte del regulador financiero de Perú, soy economista, he trabajado en riesgos muchos años, mi ropa estaba ordenada por colores, los cajones, súper estructurado, y me ofrecieron la oportunidad de ser el empleado número 1 al montar el centro de innovación y como le dije al CEO de la corporación, me fregaste porque me has vuelto adicto a lo que hago. Y todo se volvió hermosamente caótico. ¿Qué es lo que le recomendaría a la banca? Y lo que siempre le recomiendo a la banca es, tienen que encontrar un grupo de personas apasionadas, talentosas, confiar en ellas y apostar en ellas. Porque pretender que venga alguien y te dé el producto listo, hecho, tenga acá está, llave en mano y que funcione, eso no va a funcionar, no vas a generar ningún tipo de cambio. Y a este grupo idealmente que sean bastante jóvenes porque tienen menos que perder versus una persona que ya tiene su carrera bastante hecha y tiene las cosas bien definidas, porque hay temores. De hecho, Rufino, ¿tienes algún problema que en 6 meses te quedes sin trabajo? Le digo, bueno, haré mi mejor esfuerzo para no quedarme sin trabajo, ¿no? Porque esa era la propuesta. Tiene que haber mucho sponsorship. Yo estoy seguro de que Yape no sería lo que hoy es si no hubiésemos contado con el nivel de sponsorship del gerente general de la compañía, de sus reportes directos y en serio hemos conseguido de que Yape sea un orgullo para todo colaborador del BCP. Todos, absolutamente todos. Entonces, toca apostar nomás. Si es que no van a apostar de verdad, y esto sí es importante contarles, el presupuesto anual de Yape para este año es $100 millones y el del próximo año va a ser bastante más que eso. Entonces, son inversiones que si tú quieres retornos de billions, pues tienes que invertir, ¿no? No hay lonche gratis, así es el negocio. Si no vas a jugar en serio, mejor es no jugar, esperar a que otro lo haga y te montas sobre lo que el otro está construyendo. En lo que acabas de responder, hay 3 palabras que rescato y que me gustaría profundizar. Dijiste, tú vienes del área de riesgos, dices además sponsorship, necesito sponsorship casi que desde arriba, y además dices apuestas. Hay algo que yo he visto muy de la banca tradicional legacy y es digamos como que el riesgo se intenta minimizar. He escuchado muchas veces la palabra apetito de riesgo cero.
lo he escuchado varias veces y lo entiendo. Pues es un banco, ¿no? Se trata de ser seguro, de que tu dinero está en un entorno totalmente seguro. Pero entendiendo eso, y tú dijiste, hay que hacer la apuesta, necesitamos el sponsorship, y tú vienes de riesgos, ¿cómo ves que la banca tradicional puede reaccionar frente a los retos que tenemos de movernos mucho más rápido, pero teniendo como ese mindset de cero riesgo, cero apetito de riesgo, apuestas? O sea, estás diciendo, vamos a hacer esta apuesta, y esta apuesta pues conlleva muchas cosas. ¿Cuál es tu mensaje para la banca tradicional, o cómo crees que debería? No, te voy a dar la vuelta de esa pregunta un poco. Si tú fueras el CEO de un banco tradicional, inclusive, te ponen hoy del BCP, ¿cómo haces para que el BCP, no YAPE, sino el BCP empiece a convertirse en lo que el mercado y los usuarios necesitan hoy? Sin duda empoderando a las personas, ¿ya? Tienes que empoderar a las personas. O sea, si tú tienes un equipo de trabajo, tienes que realmente confiar. Y esto nos ha pasado, ¿no? En alguna oportunidad queríamos, no sé, $100,000 de presupuesto. No para YAPE, sino para business as usual. Y para que te den el presupuesto tenías que ir por 4 comités y te tardabas 2 meses porque nunca había agenda o las agendas eran muy largas, entonces esto se iba. Esto lo solucionas fácilmente, le das una autonomía a algún gerente de línea y que esta persona se haga responsable por lo que está desembolsando. Listo, problema resuelto, y vas contra resultados. Versus tener esta estructura bastante más pesada. Entonces, uno es autonomía, empoderar a los equipos, y la otra, como bien has mencionado, es delimitar cuál es el marco de riesgo en el que quieres jugar. Yo personalmente me he quemado N veces, 5 muy rescatables, sí, muy rescatables de susto, que se acabe esta pesadilla, pero es muy importante el establecer el nivel de riesgo que puedes tomar y siempre tener a la mano el botón rojo de apagar lo que, o sea, tumbarte el banco por último, en el peor de los casos. Y estas cosas pueden suceder. Si estás hablando en el mundo de tecnología, hacen un pase a producción, le meten malware y, se llevaron la base de tus usuarios. Y se fregó todo. Entonces, siempre es muy importante el mitigar el riesgo. Al 100% no se puede. Al 100% es no hagas nada, quédate en tu casa, todo cerrado, y puede haber un terremoto y ni sabes. Yo diría principalmente esas dos cosas, ¿no? Empoderamiento y delimitar el riesgo. Bueno. Y si sumo una más, ¿ya? Creo que toda la banca, todo el sistema financiero y muchas industrias, y seguramente lo han escuchado, están en la típica del burning platform. O sea, estamos en una plataforma mirando desde arriba, todo bonito, cómo se mueve, pero de verdad nos estamos incendiando, porque hay otros jugadores de otras dimensiones, de cobertura global, que cada vez se van acercando más. Y o nos movemos, no hay más. Bueno, pues, Rufino, queda de pronto una última pregunta, o bueno, no, creo que nos queda 1 minuto 30. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer un par de las últimas preguntas, como por poder pasar por todas. Bueno, acá están preguntando, ¿ustedes adquirieron una tropa comercial gigante para abarcar muchos comercios y así ampliar la red de aceptación? Que si ustedes adquirieron una tropa comercial gigante para abarcar muchos comercios y así ampliar la red de aceptación. Luego de yo personalmente tener que haber ido a bodegas y taxis a convencerlos de que utilicen YAPE y encontramos las palabras correctas y el pitch comercial correcto, dijimos, esto es trade marketing tradicional y llegamos a tener 500 personas que recorrían Lima y el Perú por cuadrantes para ofrecerles el QR y el que tengan YAPE como medio de aceptación. Y una vez que agarró volumen, pues esto ya corrió de manera automática. Ok. Bueno, y la última pregunta, ¿ven un riesgo de que la red de YAPE se torne interoperable, como pasó con Mercado Pago en Argentina? De hecho, esa es una pregunta que nos estamos haciendo hoy, que el regulador además nos fuerza a hacerla. Eventualmente todo va a ser interoperable. ¿Y quién va a ganar? El que tenga la mejor experiencia. Entonces, es algo que va a llegar o en 1 año, o en 2 años, o en 6 meses, va a llegar. Yo creo que más que riesgo es, sin duda nos gustaría seguir siendo un closed loop, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser un closed loop y que tú seas todo el ecosistema?
si conseguimos que estos jugadores nuevos que entren aumenten la transaccionalidad y las interacciones, yo creo que es positivo para todos. Digamos que entendiendo eso, si lo estás viendo así, un poco el reto para la banca tradicional termina siendo como esa apificación, ¿no? De, venga, la data no es mía, yo sí resguardo, pero la data es de los usuarios y ellos pueden consumir los servicios que quieran. Ese termina siendo el reto, pero al mismo tiempo entiendo, digamos, yo veo los cores de los bancos tradicionales y todo, y digo, qué complejo hacer esto. Entendiendo eso, y esta es mi última pregunta, ¿tú crees que sería mejor, voy a poner en un sentido un poco más figurado, pero también agresivo, pongo una bomba a esto y arranco y empiezo todo desde ceros y empiezo a conectar, o podría empezar a evolucionar esta parte de acá? Y la respuesta que te voy a dar va a ser políticamente correcta, ¿no? Depende, en verdad depende. Si tienes una operación andando, y eso nos está sucediendo hoy en Yape, por ejemplo, sabemos que nos gustaría eliminar toda la plataforma que tenemos hoy y cambiarla, pero no puedes hacer eso. Entonces pones un equipo al lado que construya la nueva plataforma y cuando sea el momento apropiado, la cambias. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con muchas entidades financieras muy grandes que han pasado su operación del on-premise a la nube. Pero no puedes agarrar, poner una bomba y comenzarla a construir, claro, porque te quedas sin operación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ir mejorando las capacidades, pero llega un momento en que el motor no da para más, tienes que conseguir otro motor y en el momento apropiado, pues migrarlo. Yo nunca me voy a olvidar, 24 de junio del año pasado, para mí fue un estrés horrible porque pasamos Yape de AWS a Azure. Y el cambio de nube, lo cambias, no pasa nada. Pero cambiar la base de datos, o sea, la base de datos estaba aquí y la tuvimos que mover para acá. ¿Se imagina qué hubiera pasado con que solamente un campo se mueva? Se fregaba todo. Ya, cuando vi que todo funcionaba bien, sentí un alivio alucinante y una adrenalina alucinante. Y entendiendo eso, ¿tú crees? Porque lo que estás planteando es, vea, yo tengo esto de acá, voy construyendo por este lado hasta que ya en ese momento esté estable y de una u otra manera pase. ¿Tú crees que eventualmente el BCP o Yape va a ser BCP? Yo creo que hay mucho valor en tener dos marcas por separado. Yo creo que el BCP le va a brindar servicios a Yape en algunos productos y así como Yape le va a brindar servicios al BCP en otros productos. Pero sin duda van a haber dos marcas por separado. Nuevamente, no me imagino pidiendo un préstamo hipotecario a través de Yape, sí una tarjeta de crédito sin duda. Y ahí estamos, al final son apuestas, ¿no? Y lo que queremos, así como Yape está avanzando, pues el banco también se está transformando y tiene N personas de agilidad, todo en la nube, en fin, pero es distinto mover una organización de 17,000 personas versus mover un equipo de 350 personas. Claro. Bueno, Rufino, pues muchísimas gracias. Créeme que yo creo que para mí, para todos los que estamos acá y los que nos vieron en la señal de streaming, pues es bastante útil e inspirador lo que nos estás contando. Entonces, pues de nuevo agradecerte, de verdad, muy bueno. Genial, gracias a todos por la invitación y nada, los animo a que yapen, ¿no? Y a que le den, en verdad, si se toman esto en serio, si ven una apuesta, entren a todo, sin miedos. El camino no es fácil, mucha gente va a opinar, siempre van a opinar. Lo que toca es definir cuál es el foco, cuál es el objetivo, hacer bien el pitch y avanzar. Y si es que sale mal, bueno, salió mal, pues toca pivotear, no pasa nada. Pero hay que seguir adelante y con mucha pasión y ganas. Vale, muchísimas gracias. Bueno, y ya terminando nuestro evento, pues queríamos agradecer, doy el paso a Ignacio también como para que demos unas anotaciones de cierre del evento. Ignacio, bienvenido. Gracias. Bueno, a todos, de verdad que cuando llega este momento al cierre de un evento, no sé si les pasa, pero cuando uno piensa en algo que va a pasar, como cuando uno planea unas vacaciones o lo que sea, y llega, muchas veces no reflexiona sobre que realmente lo que uno soñó está ocurriendo, ¿no? Y está pasando. Entonces, el sentimiento que tenemos en este momento es un sentimiento absolutamente maravilloso. Yo quiero mencionar varios temas. El primero, agradecer a Baruch, nuestro presidente. Lastimosamente tuvo un par de inconvenientes y no pudo estar acá, pero fue quien soñó, y claramente cuando uno tiene un líder de esa capacidad que los invita, oiga, piensen diferente, hagamos temas diferentes, pongamos Itaú
en otro esquema, mucho más abierto. Realmente es un tema muy, muy lindo. Y Baruch, muchas gracias. Aquí estuvimos representando la marca con toda la pasión que nos lleva, y la verdad te agradecemos mucho por habernos presionado y buscado que logremos lo que logramos. Segundo, Nico, mi hermano, Cami, Caro, todos los equipos que nos acompañaron, muchas gracias. De verdad que el lugar impecable. He hablado con decenas de personas en estos días y todo el mundo ha dicho que es increíble, de los mejores eventos que han participado en años. Me contaban un cuento ayer, un peruano que decía, oigan, yo nunca en la vida he estado en un evento como este, estuve a Miami, a muchos lugares. Entonces, de verdad, Nico, Caro, Cami, el resto, no digo nombres cada uno porque se me olvidan y quedo súper mal, pero de verdad, muchas gracias, la sacaron del estadio, felicitaciones. ¿Verdad? Muy bien, de verdad, muy bien. Muy, muy bien. Sí, toca en hombros. Bueno, a todos los asistentes, muchas gracias. Todos los startups, las fintechs que nos acompañaron, que vinieron acá, los presentadores, los que estuvieron en los paneles, muchas gracias. La verdad que lo primero que siento es, uno tiene que cuestionar a uno mismo y darse cuenta que cuando uno oye diferentes puntos de vista, muchas veces se da cuenta que lo que uno pensaba minutos atrás, días atrás, las decisiones que uno tomó anteriormente pueden ser modificadas o pueden ser transformadas para hacer construidas en un ambiente colaborativo diferente. Yo creo que queda una tarea bien grande. Como Itaú, estamos completamente abiertos. Estuve afuera hablando con muchas personas e instantáneamente comenzando a generar vínculos con varias personas en el banco para que comencemos a crear ecosistemas por muchas salidas. La verdad que es impresionante, y les digo que hablábamos ahorita de blockchain, entonces de una vez vendors, operaciones, digital, producto, unos temas absolutamente maravillosos. Entonces, sigamos construyendo juntos. Yo creo que la invitación es esa. Itaú quiere ser un agente de cambio, quiere construir país, llegó a Colombia para quedarse, para sumar, para unirnos, y este evento es un ejemplo de eso. Estamos avanzando, queremos entender que no estamos solos, queremos entender que tenemos mucho por construir, mucho por aprender, y que la mejor forma de construir y llegar muy lejos es hacerlo con el conocimiento colectivo. Entonces, la verdad, gracias, muchas gracias, estamos completamente abiertos, estamos a un WhatsApp de distancia, como siempre digo, y ahora para el cierre del evento, los invitamos, por favor, aquí al lado izquierdo, por la rampita, hay un lugar para que conversemos, para que sigamos comiendo algo bien rico, nos tomamos algo y celebremos esta jornada tan maravillosa que acabamos de tener. De verdad, muchas, muchas gracias, que estén muy, muy bien. Una última cosa, a todos los asistentes de ayer y hoy les vamos a enviar una encuesta para medir, digamos, el nivel de satisfacción, pero para todos los que respondan a esa encuesta, vamos a hacer una rifa con el patrocinio de Amazon Web Services, que nos dieron 3 EcoBots para hacer la rifa a través de eso. Entonces, pues, esperamos sus respuestas y, pues, nada, que ganen los mejores. Vale, muchas gracias. Aló. Es más, la encuesta la pueden empezar a llenar con el QR que está en este momento en pantalla, entonces pues ahí pueden empezar y de pronto se ganan el Amazon aquí mismo. Bienvenidos al universo naranja que conecta banca, digital,